Buenos días. Bueno, buenos días. Mi nombre es Joel González. Yo soy el fundador de JG Log Studio. Y esta sería como la, inauguración de las charlas virtuales. Las charlas, algunas son en inglés, otras son en español. Entonces yo voy a estar cambiando entre idiomas conforme, digamos, la charla que toca lo indique. Entonces, nuestra primera charla es con Sho Sato de la IGDA. Esta es en inglés. Entonces, voy a cambiar ahora mismo. Okay. Hi, Mr. Sho. Can you hear me? Hello? Yeah. Hi, hello. Yes, I can hear you. Hello, Yes, hello. perfect. Also Joel. Okay. Yeah, Joel, glad to meet you. Yeah. Hmm. Nice to meet So, you. okay, so then thank you for the introduction. Yeah, nice to meet you. Yeah. Mhm. Please go ahead. Please go ahead. Yeah. Okay. Yeah. Basically, what the protocol say, the protocol that I established, is that please give us like a short introduction of your background and everything, and then I will give you all the space, all the spotlight, in order for you to do your presentation. So that's the plan. I understand. Okay, perfect, Okay. perfect. So then I'm gonna start. So then yeah. Good morning, everyone. Now it's in like 11:30 in Japan. But yeah, really how can I say that? Good to how can I say that? See all of you. My name is Sho Sato. I'm the CEO of the Rhythm Sync, and I'm also working for the chair as a chairperson at the IGDA Incubation SIG, group of incubators and accelerators around the world. So then, yeah, later I'm to talk about to Asia, Japan, China, and to how can I say that? Share my knowledge, insights about these important market for you. Okay. Okay. So I will So add your presentation. can mm, Can you hear me? Yes. good, sure, please. Okay. Okay, I will add your presentation. This talk is called the Asian Market Overview. So I will stay kind of like in the background. If you have any question or you need my help with anything, just let me know and I will jump in into the stage. So yeah, please Mhm. go ahead. Okay, good. Okay, so it seems that now you can see my slide. So then yeah, I'm going to start about my discussion, overview of the East Asian game market, Japan, China, and Korea. You know that these three markets are really big and important for all of you. However, it's super difficult to understand how can I say each market characteristics, and yeah, and sometimes they have their own but it like a particular relation and some other obstacles to enter. So then from now on, I'm going to tell you the like how can I say introductory knowledge about how to enter these markets. But at first, I like to how can I say talk more about myself. First of all, I'm CEO at the Ludum Sync, the game consulting company in Japan, and bigger Japanese game companies to expand their business out of Japan. My my specialized area is like emerging countries like Southeastern Asia, India, or like Africa, Middle East, and Latin America. So yeah, I'm very happy talk with gaming industry people in Latin America, and I personally also visited Costa Rica once,
And then yeah, it was a really amazing experience actually. Yeah. And then besides, I'm also the co-founder and the secretary general at the EG Indie Game Incubator. This is the first indie game incubation program in Japan. And then we are currently in the fifth year, and then supporting the lot of indie game developers in Japan. And then I'm also working with Ministry of Economy in Japan to start the game acceleration program called SOFU. SOFU is a game acceleration program, something like a 20 indie game team to expand their business outside Japan. And we started from year, and we are currently in the second year as well. So as you can see, we're working for the indie game incubation and the indie game acceleration. So now I also have started working with other game incubators around the world. Since then, I started an organization called IGD, the Special Interest Group, and the IGDA, called IGDA Incubation SIG. IGDA is the International Game Developers Association, supporting the game developers around the world. They have a special interest group, SESIG, and then they have like SIG or SIG Education, and then I am more like a chairperson for the SIG Incubation. This is like an organization for the leaders who has a game incubation program, game acceleration program, and the game developers community leader who plan to make a new game incubation program in the world. In Costa Rica, I work with Gabriel Senlano, and yeah, actually I also support a lot of the game incubators and game developers community in Latin America as well. Actually, it's a bit interesting that this morning I also talked to the game developers community leader in uh, yeah Guatemala to the how can I say that in order to talk about how can I do things about how to support the game developers over there. And now it's night in Japan, and now I'm happy to talk with Costa Rican game developers as well. So this is kind of today's agenda. First, I'm going to talk about the game in East Asia. And then I also share the information about the basic tools in Eastern Asia. And I also give you the summary of what you need to do in Eastern Asia. So I'd like to start the kind of general overview. Maybe you might be familiar with such numbers. For example, in Asia, Japanese game market is like a $20 billion. Meanwhile, Korean game market is like a $16 billion, and China is like a $46 billion. It's like a comparable to the scale of the European market and United States. Yeah, actually, you can see how big it is. And then here's like a market volume by platform. In Japan, the half then are mobile. The half of the whole market occupied by the mobile game. And then actually the presence of the mobile game is super important in Asian market actually. In the meantime, the arcade game and the console game is also the very important part of the Japanese game market as well. And then actually, arcade game is still very alive, still alive in the Japanese market, and then they have a strong presence compared to the other markets. And then they also have a console game market. You know that we have a big two out of the big three console game companies uh, based in Japan, Nintendo and Sony Interactive Entertainment. Actually, particularly Nintendo strongly focusing on the game market in Japan. So that's why, how can I say, maybe later you can see that how strong Nintendo is in Japan. Also, in the meantime, the game market volume of PC in Japan is very small.
it's less than like a 10. This is they have a reason behind that. Actually, Japan has a how you know that like a old country for related to the like a video game industry. They were the big winner in the 1980s and the 1990s because of the Nintendo Entertainment System and the PlayStation in 1990s. And then at that time, usually the most of the game users usually play games using console games, and then they don't play so much games on the PC. Actually, PC game at the time, PC game is only for like a kind of the very very maniac people, and since then, after the arrival of the online gaming, in the Japanese game maker still weak about like online game things in the 2000s. Yeah, they back to the how can I say the scene, online game scene in 2010 with the mobile game, the arrival of the mobile game. But yeah, the actually the PC game market in Japan is still very very weak. Compared to that, other Asian market, Asia excluding Japan, I wrote, it includes like China and Korea. Actually, in these markets, you can see that how important the mobile game market is, like a Japanese market. And also, the PC game come to the next. Actually, in Korea and China, they have a lot of very important online game companies like Nexon, YC Soft, Tencent, and NetEase. Now, they have a really, really in the meantime, the presence of the console game is a little bit smaller in the percentage. Yeah, but it's still growing market actually. So, and also the important thing with that, Japan and Korea, particularly in Japan and Korea, they are really like a high spending market. Actually, if you look at like a ARPPU, average revenue per paid user, the Japanese mobile game user is very, very hard, highly spending money onto the mobile games actually. Yes, data about the App Store market. Actually, Japan is the largest like high ARPPU for the App market actually. In the meantime, wait a minute. In the Google Play, the Korea is the largest inside the largest for the ARPPU inside the Google Play market. Actually, here is a console game ranking in 2024, only package game. You can see that the 9 out of 10 are Nintendo Switch title. So then you can see that how strong the Nintendo Switch is. It's even applicable to the indie game market. Usually the indie game user in Japan playing the how the indie game using their Steam, but they also play the games using their Nintendo Switch. You know that the success. You know that the recently the sales of the Nintendo Switch 2 going very well. So then I think this tendency is still continuing in the like next few years. In the meantime, the PlayStation comes to the like next stage, and then the next stage. Actually, you can see that the Final Fantasy VII Rebirth come to the ninth ranking in the top ninth. Actually, usually generally speaking, every year the one title from PlayStation come to the top 10 ranking. So still they have a very very important things. When I compared with game market in America and Europe, you can see how different it is. Actually, in Japan, role-playing game is very very strong. Playing game and narrative driven games like adventure game like the Legend of Zelda or Dragon's Quest or like yeah some other like titles. Yeah, and then meantime, for example, you can see that like in the US, the sports game is very, very strong.
Yeah, you know that yeah, soccer game and American football game and the baseball game and basketball game. They have a really, really strong presence actually. And then, yeah, also, you can see that in Europe, the soccer titles come to the top ranking actually. Usually, in the any countries in Europe, the sports title come to the top ranking, especially for the FIFA title come to the top ranking. However, they have a one exception inside Europe. Actually, I heard that Finland, Finland, the in the Finland market, top sales is not the soccer game. Top sales is ice hockey. But anyway, you can see that in the US and Europe, the sports title is more stronger. In the meantime, in Japan, the role game and adventure game is a stronger place. Yes, a console hardware sales data. Actually, in Japan, you can see that market share of the Nintendo Switch is much bigger than that of the Germany and America. And wait a minute. Yeah, the the you can see that the how Nintendo Switch occupies like a 75% of the total market of Japan. And then also the PlayStation 5 comes to the next like 22%. And the rest of them are PlayStation 4 and Xbox Series the Xbox Series S. Actually, the market share of the Xbox is very, very small in Japan, actually. I've I don't watch so many console Xbox were sold in like a bigger retail store in Japan, and actually it's only like very limited people. Yeah, and then I worked in the game marketing company in Japan a few years ago. I know for more than five years ago, and then at the time, I calculate the sales data of each hardware. I saw that how big the sales of the Xbox was in Japanese market. Actually, it sold how can I say that 10 console, 20 console weekly or something. Yeah. So actually it's not a good idea to have can I say the try to penetrate the Japanese market through the Xbox. Yeah, you can see that. Also, the yeah, wait a minute. So someone says something. Wait a minute. Uh, s- sorry, I cannot read the Spanish. So wait a minute. You Oh, have a question or not? I'm sorry, Sho. Don't worry about that. I was just telling the viewers that they can do questions. They can Mhm. make questions to you, and we will answer them at the end of the presentation. Ok, ya. Si tienen preguntas para Show, pueden hacerlas y al final de su ok, gotcha, gotcha, gotcha. I understand. Now I got it. So then, I mean, you will have a question, how can I say that, stage, a question phase after my presentation. Okay, good. So then I'm going to go to PC Steam Game Ranking in 2025. Actually, in the Steam game market, they have a they're its tendency is not so bad for the international game developers. Actually, some international titles come to the higher ranking. In the meantime, they also have Asian titles like Digital Story or something. It's always the same. So I think, yeah, it's not the bad market for international people. I saw that several international indie game developers feel that they got a lot of a wish list or a lot of good sales in the Japanese market. Although its total market is small, you have a lot of high royalty users. Yeah. So yeah, if you reach out to them, yeah, then it could be a very, very successful, I think. Yeah.
And then, but yeah, you cannot, how can I say, of course, overestimate the presence of the PC game market in Japan. As I told you, it's like less than 10%. And then, according to the PC Steam data, uh, the Japanese game market is like a 2.6%, less than 3% of the total market. It's very, very small compared to the like a console game market. Actually, in the console game market, the Japanese Japanese game market uh, is occupies like more than 10%, and 2.6% is a very small number. So that you cannot overestimate. You cannot overestimate the how can I say the potential of Japan. And here is the mobile game ranking. Excuse me, in the Japanese, but actually in the top sales ranking, you can see the some of like Japanese title in to come to the first one, and the second, and the third one is this one is how can I say the Western title, which is like related to like a hyper casual or something. Yeah, actually, I also see that in the download game, a free download game, and some of like casual game, it has a good success. Yeah, so then, for example, if you look at like a top 10 ranking or something, you can also see the like some of the Korean title and the Chinese title. Yeah. So there's a, but actually, if you go into the how can I say the higher ranking, you really need like a good market presence in Japan using like a lot of like advertisement and the TV show and something. Yeah. So actually, it's not an easy market to tackle. Yeah, for startups. Actually, here is like iOS market presence. Actually, its market is not the tendency is not so different from European market or American market. For example, if you look at like a major the major market share of the genre, you can see that the hyper comes to the, and the RPG comes to the next, Vision comes to the third. Yeah. Yeah, for example, here's a comparison. In the US, hyperculture comes to the top, simulation comes to the next, and like a so forth. Actually, this is the is major ranking is not so different. But if you look at like a minor ranking, they have some of the difference. In Japan, the puzzle game is comes to the top, and then in the the in the US, the other how can I say, the yeah, sorry, not puzzle game. Yeah, in Japan, the puzzle come to the top, and the action and the simulation come to the next. But in the yeah, yeah, I think sorry, yeah, okay, yeah. Actually, it's also same. Sorry, yeah. Wait, I think yeah. Actually, the how can I say that? Yeah, I saw it seems that like I put the like yeah, I put the same thing. Yeah. Actually, the major ranking is the same, but the minor ranking is a bit different. So then you can see how can I say, if you have some of like a certain title, and then you can find the how can I say the good opportunity. Yeah, and then also here is like online ranking in the Korea. To go to the topic about the Korea market. Actually, here's a ranking. Actually, in Korea, the online game has a very strong presence, you know, right? And then, actually, this is a data coming from a data survey company focusing on the PC online game market in Korea. They got the data from a PC game cafe, and then collecting the data and sharing the information about the share of the playtime. According to their data, League of Legends occupies like 33% of the total share playtime. Actually, maybe they don't how can I say clarify the actual sales data for each title, but you can see that like how strong the presence of the League of Legends is. In the meantime, PUBG Player Unknown's Battleground come to the next, and soccer game come to the third.
And then you can see that some of like a mix of the international online game and the Korean. In the meantime, the tendency of the ranking for the Steam in Korea is not so have a big difference compared to Japan, and they have a like a Western title, and they also have some how can I say Asian titles. Actually, here like iOS mobile game ranking in Korea, yeah, I think okay, compared to Japan, the Korean the mobile game market is more accessible for the Western game companies. The some of Western titles come to the Japanese game market. Yeah, but still the Chinese game titles and the Korean game titles presence is very strong. I like to move to Chinese game market information. And as for the China, you know that the Chinese market in order to enter the Chinese game market, you need a license. But actually, in the Steam market is a gray market, and then you don't need a license in order to enter the Chinese Steam. In order to sell your game into the Steam to the Chinese game users. Actually, even for the Chinese indie game developers that don't have a license in order to sell the game into Steam because it's just a gray market. But its market volume is really that big. Like, many international companies try to enter Chinese market through Steam. The tendency is also how can I say it? You can see that how can I say that some of the Western title and Chinese title is battling each other. And yeah, I want to say that how important the Chinese game market is. Read the survey from a Steam data. Actually, simplified Chinese market is the largest market in the Steam actually, and then sometimes English overburst or outnumbered simplified Chinese. But yeah, it's you can still say that simplified market is one of the largest in the whole Steam market actually. Yeah, and yeah, actually the presence of the replay expo and see the PC market community or the Hey game, yeah, Hey box is really important. Maybe I'm going to talk to you later. And also, the inside China, the a premium title was a not so popular target to make an investment in the last few years. I know last 5 years ago. Uh, however, because of the success of the Black Myth Kong, the many investors get attention to the console game market and PC game market. As a result, the number of the investor who are interested in investing into the console game market is increasing in China. That's why that they are also want to make a portfolio, right? Not only in China but also in the international market. So that's why it's also a good chance to acquire. And also, here is with mobile game ranking in China. You know that in China they don't have a Google Play. And instead of Google Play, they have a lot of third-party offered by the mobile carrier or software company, security company, and big game giants like Tencent. Yeah. But in the meantime, if you look at our game market, you can see that dominated companies and top five to top 10, almost all of them Chinese titles, and then it is occupied by Tencent and NetEase, yeah, and then even for the some other international titles and the other Asian countries titles Japanese Naruto or something, they are they should released by the some of the Chinese companies.
Actually, uh, yeah, they have a. I heard they have a way of entering the Chinese game market without the collaboration with Chinese companies. However, they have a limited success, and their regulation is always changing. So I think it's a bit difficult to find such a loop way. Yeah, and yeah, and usually the how can I say it's better to work with Chinese game companies in order to enter Chinese game market in mobile. Okay, I already talked about total game market, the whole overview of the game market in Asia. Next, I'm going to move to the basic market knowledge about the Asian game market. But at first, I'd like to say that the characteristic of the Japanese big companies very kind of the corporate, strong corporate culture and a strong hierarchy. Actually, some people, some indie game developers claim that they had a good contact with them in Gamescom or like in GDC, but they say that they're very interested in your title or something. But after going back to your country and then making a follow up email, they don't have any reply. So then why? So yeah, actually, I want to say, yeah, it's a you need to be careful about corporate culture of the big game companies in Japan. You know that they have a lot of big companies like Capcom or Konami or Koei, Tecmo, and so on. And then usually for example, Capcom doesn't have an indie game division. And then sometimes Sega invests into the indie game, but its number is very limited. And usually, generally speaking, I wrote down in this table, usually uh, the people you talk is usually the division. Like in the GDC or the Gamescom, when you meet with a Japanese company, they are coming from overseas business division of their own company. However, the authority of the overseas business division over the inside the company is very weak compared to the domestic business division or the development division. Yeah, and usually inside a Japanese game company, the development division has a very strong authority, and then usually the power of the producer is really strong. Yeah, so the how can I say the authority and the opinion power of the marketing division is very weak, and even inside this real marketing division, the opinion power of the overseas business division is so that's why even if they feel they are very interested in your title, they need to go back to their company in order to look at what is the potential, and then they need to pursue their boss, and then they have a lot of process in order to pursue their boss. So that's why how can I say that they are always sometimes how can I say that kind of the cases that they fail to pursue their boss. They cannot get a budget, so that's why yeah they cannot reply back to you. Yeah. In order to solve this situation, I think they have two ways to how can I solve the situation. First, it's important. It's a how can I, first of all, it's important to if they have a big indie game business, or if they don't have so much business. For example, inside if you look at a big Japanese game giants, the Bandai Namco has a good how can I say the publishing subsidiary called Phoenix. And then in the meantime, for example, as I told you, Capcom or Koei Tecmo doesn't have indie game publishing division. Square Enix has a division called Square Enix Collective in the UK, and so that's you need to check very carefully about how the scale of the indie game publishing division. And the second, uh, it's also the good clue to talk directly with Japanese business people in the Japanese event. Yeah, that they are so
domestic business division inside a bigger Japanese company, they don't visit like an international event. They are just visiting Tokyo Game Show or Video Summit. And then you might how can I say visit this event. You want to talk directly to the getting like a bigger attention, and you can and then you can how can I say it? You still have they still need to persuade their boss. But how can I say that? Its authority is stronger than like overseas business division. So then it could be a how can I say more success percent. However, the domestic division, business division people cannot speak English, so then it's always a big problem. Yeah, but maybe you can find some of the translation or something like that. So here's like an example of the indie game publisher in the West, in the East. For example, Whisper Game is a very famous indie publisher and it's all for Australia. In the meantime, Indie Arc, they are like a famous Chinese game publisher, particularly Indie Arc, closely works with Western indie publisher. They are doing really well in the titles like Backpack Battle. Gamera Games is the largest indie game publisher in China, and they are very successful for the Dyson Sophia program. Sky was a indie game media in China, but they also have a game publishing division. They are very interesting, like light game for the light gamers and so on. And let's go to the Japanese title. The Japanese indie game publisher. Playzone is the largest indie game publisher in Japan, having a strong presence in the Japanese market. And they also have a good marketing path to the Chinese market as well. Heihachi Games is known as a well-known localizer in Japan, but at the same time, they also have a publishing division. They are like a close partner of the Raw Fury and Devolver Digital, but they also have an independent indie game division as well. The recent interesting thing about the indie game publishing scene in Japan is that some of the companies outside the game industry start the indie game business, and some of them get a big success. Maybe if you know the manga publishing, if you know the manga in Japan, they have a three manga publishing company, really big three publishing company: Kodansha, Shueisha, and Shogakukan. All of these three companies already entered the game industry. And also for the film industry, they have a big three film company in Japan. Toei, Toho, Shochiku, and all of them are also working for the industry as well. Particularly, if you try to choose one of them, I recommend the Shueisha games. Shueisha games are interested in the working with international game developers to doing international publishing. So that's yeah, they're also very interesting. They also have an interesting developers community. Yeah, and also I like to Korean market. H2 Interactive is a very famous Korean distributor. So they also have a publishing division. Interesting point about the indie game publisher in Korea is that they have their own platform. This is very interesting. This is independent from Steam or something. And then, for example, in the case of the H2 Interactive, they have a platform which has a good presence for the games. Yeah. So if, for example, if you have a certain title which could be a good fit with such a Korean publisher's platform, it works with such companies as well. And then as for the Gravity Game Arise, they're the company under the online game company in Korea called Gravity, and they have an office in Japan. It's a hybrid style. Yeah, but they are also how can I say a good option to choose. Neon Doctrine is a indie game publisher in currently in Singapore, but it was moved from Taiwan, I think. They sometimes come to the Western market as well. Just distributor in Taiwan.
in the city China, the Taiwan and uh, uh sorry the Taiwan and some Southeastern Asian country use complicated Chinese characters. So then you need to localize all of them. So then if you're interested in such a like a complicated Chinese market, the Justin could be a good option. And I want to go to the topic about game media in Japan. He has like a very famous game media in Japan. Actually, Famitsu on the top left. And this is like the largest game media in Japan. In the meantime, 4gamer.net, the largest online game media in Japan. And yeah, also they also have IGN Japan. The IGN is like a global game media around the world, but they also have a Japanese, although its scale is not so big. iPhone Gamecast is like a mobile game media. Yeah. And then they also have several like game media focusing on the mobile game. GameBusiness.jp is like focusing on the B2B game media, and that's owned by the GameSpark, which is like a B2C game media. And down right, game makers. This is like a website for game developers. Each of the game media's characteristics is a bit different. And I think I can say if you're interested in the if you are interested in reaching out to the Japanese game market, yeah, it's good to like send them the press release. Yeah, and but usually in order to talk to the game media, you need to make a good translation, and yeah, so if that they can put that, but once you get like a good translation, they can like post it to their own article, and then the probability of putting the article in the game is higher than the Western game media. So then the was trying to work with such a Japanese game media, so sending your press release. In the meantime, here's like a list of the Korean game media. In them is actually, as I told you, Korean game is strong for the online game, and eBay is started as an online game media, and but they also started indie game or something, I think. And IGN also have IGN Korea, and then they also have like an indie game focusing media like indiegame.com, and Soup Live is like the streaming service in the Korea. Chinese game media, as I told you, Game Sky works for the game publishing division, but they also have an indie game media. And IGN also have a Chinese division, and you can sure it's like another Chinese indie game media, and Yoshipu Tao is like a B2B game media in China, actually. And here is a Chinese streaming platform. The yeah, on the top left is like a TikTok is coming from China, right? And then their how can I say, a very important platform. Yeah, and also the Bilibili is a kind of future inside China. They also have a publishing division, and then they are very very important key tool in order to penetrate your games into the Chinese game market. Douyu and Fuya is like a streaming platform, uh, like Twitch. Yeah, and then yeah, they also have a how can I say, the kind of strong rivalry, but yeah, both of them are very very important, and I think it's invested by them. I think I'd like to go to the topic about the event inside Tokyo Game Show is a largest game event in Japan, and then they have like how can I say, a lot of people are coming. And then they also have esports event and some of the international pavilion and the indie game party and so forth, so on and so forth. And I was always attend the Tokyo Game Show, and then I also how to attend some of the side party. So then yeah, not so easy to how to get yeah actually the but actually my opinion is that Tokyo Game Show is a bit difficult for the international game companies to take advantage. Yeah, make its advantage, because how can I say, their matching system is a very
very, how can I say, domestic. And then their website is also very domestic. In the English website, they don't have a very important information. So yeah, they try to improve year by year, but it's still a bit difficult for the international people. Yeah, to how can I use that? And then they have like a Me Too match for the Tokyo Game Show, but uh, the presence of the Japanese people is still a bit small. Although, how can I say that their presence is going up and up. And also for the Korea, they have a largest event called G-Star. As you know, the G-Star was how can I say like only for the online game event. But recently, they also have an indie game exhibition. And yeah, it's also good. I think, in my opinion, a personal opinion, so you can find more people who can speak English. So then it's more easier to communicate, I think. As for the China Joy, it's the largest game event in China. And then, yeah, actually, they are really, really big. I think it's the largest in Asia. And then it's also have like several booths. So yeah, you need to how to be very careful about choosing where to go. Yeah. If not, you will lose the way to where to go. So and the Chinese summer is really really hot. So then, yeah, you need to think upon that. And I want to go to like a indie game specified event in these three countries. In Japan, they have some of the like indie game events like Tokyo Game Sandbox, like Bit Summit, like Indie Game Connect. I think it's already finished, but they also have a Tokyo Game Dungeon and a Digital Game Expo. This event kind of a lot of indie game event are kind of very local and domestic. However, if you want to choose one of them, Beat Summit is great. Beat Summit is very international friendly event, and then even compared to Tokyo Game Show. If you want to like talking with like an indie game publisher in Japan or like an investor in Japan, I recommend you to go to the Beat Summit instead of Tokyo Game Show. But if you are like a outsourcing company and to talk with like a bigger company, in this case, Tokyo Game Show could be a good option. And in order to enter the Japanese game market, Indie Lab Expo is a really recommendable for you to apply. Actually, this YouTube the latest gaming show in the YouTube in Japan is a very important showcase, digital showcase for the indie games. And the point is that you can apply the 15 seconds trailer with free of charge. If it becomes like a 30 seconds or like 1 minute, it should be very expensive. But if you apply like a shorter video, then how can I say that it could be a good opportunity to connect to the Japanese users. And also, I want to go to the Korean indie game event. Busan Indie Connect is the largest indie game event in Korea. And then they are very, how can I say, supportive for the international game developer, and they also have an indie award, and it's also how can I say that I recommend you to, for example, apply for the award. If they get a award, sometimes based on the negotiation, but sometimes they pay for the travel cost or something. I heard. Yeah. And then they also have other indie game event like Burning Weaver. It is organized by the Smilegate, one of the largest online game in Korea. They are more like how can I say bringing the title related to the connection of the Smilegate. But yeah, it's also worth visiting. As for China, the presence of WePlay is very important. WePlay is happen in the I think the next week. Yeah, next week or later. Yeah, actually, this is the largest indie game the event in China. If you want to choose the best indie game event or like a game event good for the indie game developer, I recommend you to go to WePlay. Yeah, this is a very good event. Yeah, this is like a combination of the B2B and the B2C, and then it's like how can I say the Eastern version of PAX. Yeah. So
I'd like to go to the summary session. Actually, while the console game market in Japan is strong and stable, the Korea and China expands rapidly due to the several successful domestic titles. Yeah, like Black Myth and Wukong the Black Myth. And also, in spite of its comparatively small PC game market and language barrier, the Asian indie game market expands rapidly for the international game developers. Actually, language barrier is always a difficulty. Yeah. You post like English game into the, for example, the Japanese game market, Korean game market. They say that, oh, this game is amazing, but I want to put a negative feedback because of the non-localization. Yeah. So then you need to find a good localizer. And sometimes they have some very bad localizer. They know that you don't understand Japanese, Korean, the quality of the Japanese, Korean, the Chinese, and then they make a kind of very cheap offer. And then if you ask them, sometimes their translation content is worse than like AI translation. Yeah. So yeah, actually, yeah, you need to be very careful to choose a localizer. Yeah. And finally, in order to reach out to the each Asian market, you need to understand the different marketing tools and the business customs. As I told you, for example, in Japan, they have a big company, but some of them don't work for the indie game. Others are working for indie game, but the overseas division is weaker than the domestic division. So then you need to how can understand these like minimum matters in order to reach out to the Asian game market. Yeah. I hope some of you got a good sense in Asian market because the Asian market is it seems that like Asian market is a kind of another universe. But I also see some of the success cases of the international indie developers in the such like a Chinese market or Japanese market. Yeah, I hope you will find a good opportunity in these markets. Yeah. So that's the end of my presentation. Thank you much. Wow, Sho. The all the information that you just share with us is really valuable. Actually, I mean, I'm going to be honest with you, because of this, like the organization and everything, I wasn't able to put like as much attention to the presentation as I want. But this is something that it works like going back and rewatching. I mean, multiple times, if that makes sense. And yeah, I mean, personally, as an indie Most studio welcome. in Latin America, um, we have to Mm, choose our battles, if that makes sense, because the budget is low, so we have to reach to the right spots if we want mm, to actually make an mm. impact in the audience. But yeah, thank you very much. Yeah, most welcome. Yeah, yeah. I hope that some of you might be successful in the Asian market. So yeah, good. Yeah. So Okay. then, do you have any questions? Yeah, something. Yeah. If you put like a comment. Mhm. I will give a couple of minutes, you know, for you if you want to make any questions to Mr. Shaw. Mm, okay, it seems like at least for this moment there is no questions, but I'm pretty sure. Oh, wait a second, we have one. Mm. What Okay. kind of tools or which Uh-huh. are the best tools for Asian market? Yeah. Actually, is it like maybe I tried to how can I say translate your question through the like how can I say the console, PC, and mobile, I think. Hmm. In the like a tool, you mean like for example marketing? Yeah, I talked about like a kind of marketing tools, and yeah, actually they have they don't have a like a kind of like a how to say, customer matching tool.
But for example, in they have a hay box. This is a very useful tool to penetrate into the Chinese game market. This one, in the down right, Haybox, Heybox. Haybox is the largest PC gaming community in China. And then you know that the Steam market is a gray market in China. It's kind of disconnected from the Chinese firewall. And inside the Chinese firewall, they have a PC, some of the PC game community, and the Haybox is the largest. It's important to put your article or page, the page about how to say your game into this Haybox tool actually. Yeah. So yeah, so hope it answers your question. And as for a mobile game, they also have some different tools according to the each market. And I think how can I say that it's also important to reach out to the influencers, right? Yeah, and then even if you talk to the influencers, yeah, talking to the for example, Fuya, Douyu, or Bilibili is very important. Yeah. And then, for example, in Japan, uh, as I told you, how can I say this indie live expo could be a very important tool to enter. Yeah. So I hope this answers your question. Your questions. Yeah. Okay, thank you very much. Any other questions, guys? Welcome. Oh, great, great. You're welcome. Okay, it seems that's it. Mhm. Again, Mr. Sho, Okay. thank you very much for the talk and for your time. And yeah, I hope Mhm. you enjoy the participating in Expovit, and we can have you like for the next year's versions. To yeah. Yeah, definitely, definitely. I would love to join your Expovit. Sure. Yeah, yeah, definitely. Thank you so much. Okay, thanks to you. Okay, I will prepare everything for the next talk. So then that. Okay, bye bye, Mr. Shaw. Ok, yo creo que podemos cambiar a español ahora. De nuevo. Mm, un segundo. Ok, en unos minutos vamos a continuar con la siguiente charla. Entonces, no se vayan.
Ok, estamos de vuelta. Nuestra próxima charla va a ser por Cris Vega de IO Interactive. Eh, la charla se llama How to Approach the Game Development Industry, aunque no estoy muy seguro, creo que... Un segundo. Oh, ok, ok. Este, hay un cambio de último momento. La charla se va a llamar Tech versus Design Teams. Va a ser en español. Sería como equipos de tecnología contra equipos de diseño. Entonces, vamos a ver. Buenas, un placer estar con vosotros. Bueno, un dato importante. Esta charla es grabada, entonces no vamos a tener como una oportunidad de hacerle preguntas a Cris ahorita, pero si las documentamos, o sea, si las hacen en el chat, entonces las vamos a recoger y luego podemos conseguir las respuestas para las preguntas. Pero entonces voy a poner la charla y los dejo con ella. Hola, buenas. Un placer estar con vosotros aquí. Hola, Costa Rica. Antes de empezar, me gustaría mencionar dos cosas. No suelo hacer charlas en español, pero creo que es importante. Creo que las comunidades españolas están empezando a tener conferencias de videojuegos, conferencias de innovación. La tecnología siempre es en inglés y creo que tenemos un espacio que reclamar y que es bueno hacerlo en español. Lo que pasa es que me atranco un poco, así que un poquito de paciencia. Y luego me gustaría daros las gracias a la organización por haberme invitado y ser partícipe de este evento. Y ahora ya empecemos. Hoy vamos a hablar de cómo llevar equipos técnicos o de equipos de diseño. Realmente esta charla es sobre esto, sobre equipos técnicos, equipos de diseño, pero realmente es cualquier equipo. Lo que quiero decir es que depende del equipo que lleves, te has de adaptar al tipo de equipo que son, cómo normalmente se comunican, cómo interactúan entre ellos, porque puede ser muy diferente. Ser productor no es lo mismo. Hay ciertas herramientas que te van a ayudar. Las herramientas de gestión de proyectos son bastante estándar, pero luego cuando llega el momento de comunicar, entenderlos, hacer riesgos, dependencias, es muy diferente, depende de la naturaleza del equipo. Así que algunas de las ideas que voy a compartir hoy las podéis usar si lleváis otros equipos que a lo mejor no son técnicos y diseños, que son diferentes. Simplemente es un poco para que penséis. Esto es media hora, va a ser bastante rápido, así que sí, simplemente es para dar algunas ideas. Primero hablaremos un poco de quién soy yo y qué hago aquí, porque os estoy dando esta charla. Luego hablaremos un poco de los estereotipos de una persona que es muy técnica y lo que es un diseñador. Luego os compartiré un poco mi experiencia que he tenido y mis observaciones. Luego yo también leo muchas cosas grabadas. Si tenéis algunas preguntas, me escribís en LinkedIn. Venga, vamos a ello. Pues bueno, primero las grandes preguntas de la vida. ¿Quién soy yo y qué estoy haciendo aquí? Mi nombre es Cris Vega y trabajo como productora ejecutiva en IO Interactive. Normalmente yo estudié programación, soy ingeniera, programé muchos años. He hecho de todo en el mundo de los videojuegos, de project manager a directora, gerente, a vice president y ahora pues productora ejecutiva. Siempre he trabajado bastante con cosas técnicas en compañías de videojuegos, IO Interactive, Eidos, Square Enix, Unity. Hubo un momento que decidí que quería hacer algo que no fueran videojuegos y me fui a IKEA. IKEA vende muebles en todo el mundo. Entonces me di cuenta lo mucho que me gustaban los videojuegos y que quería volver a los videojuegos. Y entonces volví a IO Interactive.
En ello, pues eso, estaba llevando la tecnología. Tenemos un engine que se llama Glacier, que está desarrollado como 60 programadores, pero también hubo año y medio que llevé la programación del juego de James Bond, sobre todo la parte de gameplay. Gameplay tiene animadores, tiene level designers, no todos son programadores. Y esto me dio mucho que pensar y por eso hice esta charla, porque me di cuenta que muchas cosas que he usado durante muchos años y que me resultan muy fáciles no funcionaban con todos, porque los animadores, los game designers piensan diferente que los programadores. Luego también tengo estos dos hijos, estos dos pequeños terremotos en la foto, que creo que son los que más me han enseñado sobre gestión de proyectos y risk management. Y luego también hago mucho voluntariado y mentorías. La industria de los videojuegos me ha dado mucho y me parece que está muy bien dar de vuelta. Así que ahora vamos a ello. Desde que somos pequeñitos, al menos en España, nos dicen que tenemos que tratar a los otros como nos gusta que nos traten. No lo hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Pero esto que de verdad siempre nos han dicho desde pequeños es realmente cierto. Esto realmente es algo que es verdad cuando se llevan equipos. Pues vamos a ver, somos diferentes gentes. Aquí voy a hablar de estereotipos. Por ejemplo, el estereotipo de una persona técnica, a lo mejor como me vería a mí mismo o la gente con la que trabajo todo el día, es gente muy analítica. Cuando programamos es muy matemático, es una máquina que está haciendo accesos de memoria y esto tiene un componente matemático en la base. Normalmente la gente técnica quiere ser el mejor, quiere ser súper especialista, quiere entender las cosas, es una persona que va muy profundo. Les gusta la perfección y el código bonito. No conocerás nunca a ningún programador que te diga, ah, no, a mí me gusta hacer las cosas facilonas y así de cualquier manera. Eso no existe en los programadores. Luego también es como que jugamos al ajedrez, tenemos que ver varios pasos hacia adelante. Esto es porque qué va a pasar con la máquina. Si hago este algoritmo, ¿qué va a pasar aquí? Ahora voy a acabar en este sitio. Hay como mucho que planear en ese sentido. Luego también somos realistas, pesimistas, la ley de Murphy. Normalmente cuando programas lo que se llama el Golden Path, que la máquina haga lo que quiero, pero luego tienes que ponerte a pensar qué puede ir mal. Que en lugar de un entero le pasen un decimal. Que en lugar de un tal o que los usuarios, si hay interacción humana, la van a liar. En los videojuegos la hay. Entonces es un poco ahí, normalmente tenemos esta tendencia a pensar en lo que puede ir mal. Luego también cuando te recibes un bug, un error, eso puede ser un síntoma de algo. Entonces arreglar el bug, realmente te pones a mirar el código, a hacer trazas y entonces en muchas ocasiones lo que haces es encontrar la raíz. Entonces pensamos mucho, hay esa mente analítica. Normalmente los programadores no suelen ser introvertidos, suelen ser gente que está para ellos mismos. Estos son estereotipos, por supuesto, no todo el mundo es así. El estereotipo de un diseñador de juegos normalmente es muy creativo, no tiene que ser una máquina, normalmente es, por ejemplo, si piensas en los juegos de Hitman, tenemos maneras muy divertidas de matar a gente. Esto viene de los game designers, tienes que tener muchas ideas. Siempre piensan que todo va a ir bien y todo es súper fácil, todo se puede hacer en 2 segundos. Luego también no piensan más allá de lo que se ve en la pantalla, les interesa lo que se ve. Normalmente siempre piensan que todo va a estar bien, que tenemos mucho tiempo. Game designers necesitan mucho de otra gente, necesitan de un programador, de un animador. Normalmente son gente muy social y muy extrovertida. Y luego tienen muchas opiniones. O sea, el game designer cuando haces las game mechanics del juego son muchas cosas que interactúan y piensan mucho en lo que va a ser divertido o no. Y son gente con muchas opiniones. No les gusta que les digan lo que tienen que hacer. Ellos normalmente eso tienen algo así un poco componente líder. Estos son estereotipos de todo hay en la viña del Señor. Entonces, mi experiencia, yo siempre he llevado equipos técnicos. Equipos técnicos mientras vivimos en un mundo muy determinista. Las cosas funcionan, no funcionan y se miden en miliseconds. ¿Funcionan rápido o no? En los videojuegos es importante que las cosas funcionen rápido. Entonces, pues básicamente esto para los que escriben un poquito de programación lo entrenarán. Lo primero es si algo no funciona, hacerlo funcionar.
Prográmalo y a que funcione. Y si eso funciona, cuando eso tarda muy pocos milisegundos, tienes que hacerlo hasta que vaya rapidito. Y si todavía funciona y va rapidito, ya estamos, ¿vale? Normalmente los programadores la gente es muy especialista, los producers normalmente no sabes tanto como el programador, con lo cual se trata de apoyarles, de hacer que toda la información la tengan clara para que puedan decidir. La comunicación es muy clara porque usas lenguajes de programación, tienen unas palabras muy concisas, con lo cual siempre hablamos de esta cosa y hablamos de este programa que está aquí. O sea, y es no creativo, o sea, esto a mí no me parece mejor o peor, esto funciona o no. También se trata de la producción de equipos técnicos, es de quitarles dependencias y cosas que les bloqueen. Si algo les va a resultar que necesitan de otro programador, que necesitan una tarjeta gráfica específica, es tenerlo preparado. Normalmente siempre intentar hacer cosas que funcionen, el código que funciona es la medida de progreso para poder verlo y para poder recibir feedback. Normalmente a la gente muy senior, ayúdale con lo que necesite, dáselo y dales espacio. La gente que es más junior, tienen miedo de, ay, esto funcionará y esto estará mal, pues ayúdales a romper las cosas en tareas más pequeñas. Pero esto es muy fácil y los equipos de programación, por ejemplo, el de motor de juegos de IU, Glacier, todo el mundo es programador, con lo cual todo el mundo habla esta lengua y la comunicación es fácil, tenemos muy pocos malos entendidos. Tenemos problemas muy difíciles que resolver, pero nos entendemos muy bien. Entonces, normalmente, cuando queremos hacer una nueva feature, una nueva característica que funcione en el motor de juegos, pues hacemos un kickoff, hablamos un poquito de ello, media hora, una hora, se empieza a desarrollar. Durante el desarrollo hay varias reviews donde miramos si esto va bien o no. Al final hay una demo, la demo se hace... se firma, a veces está el director técnico participa, a veces los stakeholders y luego se hace documentación. Esto es muy fácil. Y entonces tenemos el motor de juegos que puede hacer estas nuevas cosas. Con diseños técnicos, vamos a ver, vamos a comparar. Normalmente ellos no pueden programar, ellos diseñan, tienen una idea. Vamos a usar este tipo de arma, vamos a usarlo de esta manera. Vamos a ser capaces de matar o de tirar bombas en estas situaciones o no, o en estas situaciones no vas a tener disponible el poder disparar. Pues entonces normalmente algo no funciona y tienes que hacer que funcione. Y normalmente tienes que usar animadores, programadores, tienes que pedirle a un programador que te lo codifique. O sea, ahí ya hay una comunicación. Y luego normalmente a ellos no les interesa si la cosa va rápido, ¿no? Les interesa si es divertido. Pero ¿qué es divertido? Lo que puede ser divertido para mí, a mí me gustan jugar juegos que tienen una historia. The Last of Us y juegos similares. Pero hay gente que le gustan los RPGs o les gustan los shooters que van muy rápido. Así que no tenemos la misma definición de divertido, ¿no? Pero bueno, mientras eso sea divertido, habrá algún review para ver si esto es divertido para la gente que son los jugadores del juego. Alguien lo tendrá que programar. Entonces ahí hay mucha comunicación. Y eso es complicado porque es lenguaje natural, no es lenguaje determinista como en los videojuegos, ¿no? Como en la programación. Entonces, esto continúa. Y esto puede llevar mucho tiempo y muchas iteraciones. No es como cuando miramos algo que se programa, que tienes ahí un número que te dice esto tarda un milisegundo o no, y ves que la máquina lo hace. Aquí tenemos que decidir si nos parece divertido a todos o le parece divertido al jugador final. Esto es un poquito más complicado. Normalmente, para hacer una feature de diseño, te hacemos un kickoff. Normalmente hay documentación, porque esa documentación, acordaros que la hacíamos al final con los videojuegos, con las cosas técnicas. Aquí la hacemos al principio porque eso se va a usar para comunicarnos. Luego también hay que todo el mundo que va a participar, los programadores, animadores, 1, 2, no lo sabemos, que queden y que nos enteremos todos bien basados en la documentación. Hay veces que se añaden más cosas. Hay veces que entonces hacemos un review de la documentación. Entonces empieza el desarrollo. Hacemos un review, hay que añadir más cosas. Hacemos un sign-off, pero hay veces que volvemos al desarrollo. Hay veces que añadimos en el review, hay veces que cambiamos la documentación. Al final, también hay muchos directores, no solo hay un technical director, hay directores de animación, gameplay,
el director del juego, todos tienen una opinión sobre esto, porque esto afecta a muchas disciplinas y afecta a todo el juego. Esto no para, esto llega un momento que te vuelves loco, hay que dar un montón de vueltas aquí. Y esto es muy caro también para la compañía y cansa mucho el estar todo el día metido en este loop. Entonces, ¿cómo hacemos para ese loop? Pues hay que hacer las decisiones, hay que decidir y estar seguros de lo que queremos. Tenemos que comunicar intenciones claras de lo que vamos a conseguir con ese tiempo que vamos a invertir. Y luego tenemos que definir qué es divertido para el jugador final. Muchas veces yo me di cuenta que esto hacía falta usar referencias de juegos. En lugar de decir, por ejemplo, queremos un combate que sea muy fluido, pues será como Uncharted, será como este otro juego y pensarlo un poco. Entonces, cuando usas eso que lo estás viendo, no te lo vas a copiar, pero es la velocidad de esto, los punches de este, entonces sí que tienes algo que ves que sí que ese Frankenstein de varios juegos es el que va a ser. O a lo mejor no tienes ningún juego, pero estás haciendo algo muy nuevo, pues graba un vídeo o una película, pero usa una referencia, algo visual, no simplemente lenguaje, porque esto ayuda mucho a la comunicación y saber lo que hay que hacer y saber cuál va a ser la meta final. Mientras que cuando haces equipos técnicos es muy simple, es la máquina la tienes siempre y siempre puedes medir. Aquí medir fan es muy complicado, medir divertido, ¿no? Pues eso, ¿qué es fan? Divertido es divertido, pero tiene que ser divertido con la visión del juego. Tiene que ser la visión del grupo. A lo mejor es divertido para niños o los teléfonos. Es divertido para gente casual que va en un tren a trabajar. O es gente con consolas que les gusta disparar. Em, Luego también hablamos muchas veces en el trabajo de paper fan y sticks fan. Paper fan es cuando hacemos la documentación, parece que sea divertido, pero on the sticks, cuando estás jugando, ¿es divertido o no? Y luego también se trata de probar una teoría. Entonces esto siempre lo hablamos con los game designers, que no se trata de lo que ellos creen, se trata de que lo prueben a los demás. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces las demos, las presentaciones, tienen que estar pensadas en eso. Entonces un poco producing para design teams. Aquí he cogido la misma página que tenía para los técnicos y también apóyales, ayúdalos, dales toda la información que necesiten, ayúdalos con los blockers y dependencies. Si necesitan algo, tenlo preparado. Pero lo que os mencionaba, el lenguaje técnico es muy preciso, pero el lenguaje natural es divertido, necesitamos más oscuro, necesitamos que dé más miedo. Esto es muy subjetivo, esto es muy complicado de entendernos que todo el mundo que quiere decir lo mismo. Entonces usa referencias de juegos, como os he explicado, habla de juegos que existan, de películas, graba vídeos, hay un montón de herramientas, pero intenta hacer algo que la gente puede ver y pueda ser tangible. Luego también en los equipos técnicos, minimum viable product, haz la cosa menor con el menor esfuerzo que funcione para poder recibir feedback. En el caso de los game designers o de features de gameplay, esto puede ir para siempre, son perfeccionistas y añaden y añaden. Dales tiempo. ¿Qué es lo que podemos probar y ver si esto funciona o no en 2 semanas, en una semana, en un mes? De lo que sea, será una otra. Intenta ver que en ese mes hay algo para de lo que poder hablar. Luego, otra cosa es ver los cambios. O sea, si ahora le quitamos, porque muchas veces sí, queremos que sea de día, pero que a la vez sea un tono más oscuro, y son cosas contradictorias. Entonces, mira a ver qué es lo que entra y lo que sale. Y si le añadimos esto añade más tiempo, menos tiempo, porque al ser más una comunicación verbal no determinista, lo hace muy complicado también las estimaciones. Sea un poco detective, mira a ver y pregunta, porque si no, todo el mundo te dice, una semanita, y luego resulta que hay un montón de problemas. Porque no vemos las animaciones, esto no funciona, porque no vemos lo otro. Hay que ser más detective y llevar más a todas las causas y lo que hace falta y planearlo un poco más que con los programadores, en mi experiencia. Luego también, desde el principio, hay que ver a quién vas a participar en cada meeting. Todo el mundo quiere ir a todo y todo el mundo quiere tener una opinión. Pero ¿realmente te hace falta todo el tiempo? Porque la gente, si le preguntas su opinión, te la va a dar. Y en muchos casos te va a añadir cosas. Lo que pasa que a lo mejor al principio de una cosa de combate
no necesitas al director de concept art, pero bueno, si lo llevas te va a dar una opinión, pero mira a ver quién vas a hacer partícipe o no, porque si no todo el mundo tiene opiniones sobre lo que es divertido, sobre programar no todo el mundo puede opinar, porque no todo el mundo entiende la programación, pero sobre algo que es divertido o no, o me lo paso bien, o me gustaría jugarlo, sí. Lo que pasa es que a lo mejor no entienden el target group, no entienden el área de lo que estamos buscando feedback, así que mira a ver quién tiene que participar. Luego haz que la gente tome decisiones. Mucha gente en esto es, bueno, ya veremos, porque esto interactúa con esto, con lo otro, son sistemas complejos. No, tenemos que decidir. Parte del producer role aquí es que las cosas se muevan. Y es más difícil mover esto que equipos técnicos. Y también lo mismo, en el caso de los seniors, dales espacio, que esto es verdad para cualquier tipo de producer. Y para los juniors, párteselo en trocitos para que les sea más fácil ver cuál es el siguiente paso. Así que yo creo que esto de haz lo que te gustaría que te hagan a ti, creo que hay que tratar a los otros como necesitan ser tratados. A los game designers hay que tratarlos y comunicarse con ellos de maneras diferentes que hay que hacer con los equipos técnicos. Esto tiene mucho que ver con liderazgo. El liderazgo siempre es para el equipo al que lideras. Es el componente de liderazgo que tiene producer, no el equipo no lo que tú crees o que te gustaría que te hicieran, porque no todo el mundo es como tú. Cada uno es diferente y tiene diferentes maneras de hacer las cosas. Muchas gracias por escucharme este ratito. Hemos pasado unos 25 minutos juntos. Esto es grabado, así que no me podéis hacer preguntas, pero aquí tenéis mi LinkedIn, pues estos 5 minutillos, si tenéis alguna pregunta, alguna curiosidad o simplemente queréis decir hola, usarlos para escribirme en LinkedIn y cuando tenga tiempo os contesto y hablamos. Muchas gracias, Costa Rica, espero que os vaya muy bien en la conferencia y con las demás charlas y a ver si nos cruzamos en la vida real. Venga, que vaya bien. Ok, el video termina ahí. Muchísimas gracias, Cris. No sé si estás viendo el stream, pero la información estaba muy interesante. Ahora para nuestra siguiente charla vamos a cambiar a inglés. Entonces vamos a recibir, we will receive a student panel of the University of Digital Games of Malta. And the talk is called Research at the Institute of Digital Games. So let me add you guys to the stage. Okay. Can you all hear me? Yes, we can hear you well. Can you hear us as well? Yeah, I can hear you. Okay, nice to meet you. My name is Joel from JGG Log Studio. And okay, I don't know if you want to give like a small introduction of all the people in there. So I'm not a student here, so I'll give the quick introduction, and then we have our students here around us, and I have prepared a couple of questions that we can also ask them in case you don't have questions, and they will present as well a game they're working on. So I'm Jasper. I work at the Institute of Digital Games at the University of Malta. We're a postgraduate institute on games, so we only do master's and PhD students, and we focus on 3 areas of games, which is game AI, game design, and game analysis. That's the very quick introduction of who we are, what we're doing, and then I won't waste any more of your time about that type of area because you wanted to speak to the students. So I think it might be interesting to start with showing the video of the game that they have made in their program. I think it's a 2-minute video. And then we can ask them a bit about the game development process, and then we'll go on to talk about the research with our other students as well. Is that okay? Yeah. Can I go ahead and play? Are you in control of that? I think I am. Let me check.
Oh, by the way, just a small thing. I will leave the stage and I will stay kind of like in the backstage, and let me know if you need me to jump in and help with something. Okay. If people have questions, will we be able to see it? Yeah, and I will add the questions to the screen. Mhm. Perfect. Yeah. Okay. Great. Thank you very much. So just to, that was a game made by our students. We have two of the team over here, Marvik and Roxanne. It was made in about 3 months for their game development course with 6 people. So I'll maybe let you talk a bit about what the game is about, and then we'll ask you a few questions about the course. So maybe Marvik, you want to start with a brief summary? So basically, the game is about Bob that traverses through different layers of hell. So it was inspired from Dante's Inferno. Basically, collecting food throughout the levels, and at the end, as you maybe have seen in the trailer, being Satan's intern, you had to collect everything, all the food in the levels, and at the end, feed Cerberus, and we had 2 various endings depending on if you managed to collect the food or not. You also should be able to play the game there at the stand in Costa Rica, but also you can download it, the demo from their website. Yeah. So can you tell us a bit about the level design? Since Roxanne was a level designer here, what were the main considerations you were having while you were making the levels? Yes, so this was for an assignment which we had to do in the masters, and the theme for the game design was deceptive games. So we had to take into consideration how to actually deceive the player through our game, and we chose to use the level design as our main way of deception. So we had to change the mechanic that you control every level. So you have to figure that out. Thanks. Yeah, and that leads me sort of to the next question. So game development is only one module, which is focused really on this game design and gave you this product that you can show to people. Mm-hmm. But afterwards, you also had additional courses, and sort of going in the game design area, you also had experimental game design. I don't know if both of you took this course. Yes. What would you say is the difference between, say, that game design and experimental game design? Well, this is very close to experimental game design because it's deceptive and it's not the usual way that you would, go for designing a game that's widely marketable. But experimental showed us a bit more of different ways to approach game design, not just as fun games, but as a tool for ideologies and to spread messages for Yeah. Okay. So
one of the things that you managed to do is you managed to display the game, show the game at Gamescom in Germany, which is a big deal. What were the biggest things that you learned from that experience? So you learned in the class, you learned a lot about game design, and then outside of that, you were able to then present it to a wider audience. What was the biggest thing that made the step from the class to the Gamescom? What was the biggest impression there? Well, one of the biggest things I personally learned was marketing in game design, in games. And we got also to meet with a lot of industry professionals from our own country, so we could learn about what it actually takes to produce a game that you can put on the market. Yes, for sure as well. The fact that there was the ability of both developers or people that play these games to just give us feedback, which obviously is not part of, it's not something which can happen in a class, but when you're faced with gamers that can tell you, give you feedback, especially if they create their games themselves, that was very interesting as well. And understanding the general market, as Roxanne said. So then obviously this is, again, the one study unit within a larger master's program. And our master's program focuses a lot on research, which is also why we have our PhD students here with us today. So in terms of research angle, how do you think that having this research focus helps you become a better game designer? Does it help you become better at various aspects of game design and development? Yes, it definitely helps with understanding better from player experience. For example, we had a whole unit dedicated to that, which helps a lot when actually putting the scope of the game and how to implement that research into actually making a game backed by research, which would probably be more successful because you know more about what people actually go through when playing games. Yeah, and I would add as well, on top of what Roxanne is saying, is that when you're in a larger company and you have an idea, if you're backing your idea with actual research, like you can sell your idea with a stronger basis, basically. So for sure, there's an advantage to that. Great. And making that bridge to research, I'll move over a bit to Roberto. I'll shift the mic to him after I finish. Roberto is one of our PhD students. He's doing research in more of the tech side of games, and specifically procedural content generation using LLMs. So Roberto, can you tell us a bit about your research and how it connects to games as well? Thank you. My main focus in my research is using LLMs to empower game designers more than actually just procedural content generation, which is a fully automated process. So in my case, I developed a tool that combines both traditional interfaces and chat-based interfaces using large language models, both proprietary and open source models, to design levels, to empower designers to design levels for a video game that we have developed here called Dungeon Despair, which is a reverse dungeon crawler video game. You can find it on GitHub. It's open source, just like the tool and just like the research, really. I think that covers it. Yeah. Good. And I think when we talk about AI in games these days, there's also a lot of controversy around the topic. Yeah. Do you think that the research that you're doing here, is it the way forward in games, or is it some sort of is it more focused on the AI side, just the technology itself, or do you think that games will be using more of this technology as well in the future? It's a bit of a mixed bag. There is definitely some applications of
what we're doing here that could benefit games in general. For example, you can use LLMs to assist players, not just designers. You can improve accessibility. You can simulate what players may experience while playing your game, which obviously is something that would be extremely costly to do with proper humans. But some cases, language models can approximate users well enough. But that's that. Thanks. And to move it a bit to the people who are joining us from other parts of Malta, maybe hooking in on that user experience, I'll also ask Matthew about this, because he does a lot of research in terms of affective computing in games. So that means the emotions and the feelings that people have while playing games. Matt, can you quickly tell us a bit more about that? And yeah. Yep. So just confirming you can hear me. Yes. Cool. Yeah. So as Jasper said, the affective computing is mainly, especially in games, is trying to understand how people feel as they play games. So my research is I'm taking a class of algorithms called reinforcement learning. And essentially, I'm training AI agents to play 3 different games. So these were games developed back in the day. Now it's been, I'd say, about 3 or 4 years. But they're like a first-person shooter, a driving game, and a platformer similar to Super Mario. And essentially, I'm training the agents to behave like humans and also factor in an emotional component. So we call in this case, it's intensity. And the idea behind it is that, first of all, it gives you an insight into how people feel as they play your levels, right? So you have this agent that can approximate both behavior and emotion. And also you can do some cool stuff with it, like tie it all together with a procedural content generator and have like automatic evaluation of levels. So you can say, oh, I want a platformer level that is very difficult and intense, and it can adjust where it places tiles in the level and so on to match that like profile of emotion. Thanks. And Matt, you are one of our master's students that has gone on to do a PhD. Yeah. What was the main thing that you took out of the master's program? Like, what was your favorite? Let's say, like, what was your favorite course, and what was the most important thing that you learned during that time? Good question. So, I mean, I came into the course, I definitely wasn't planning to do a PhD. So I came in with aspirations of learning about games and essentially the aim to make my own game. But I mean, when I started, I quickly gravitated towards the AI, the game artificial intelligence unit. So when I gelled with that a bit better and the more technical side, like it's very academic and like research side, I started to gravitate towards that. And eventually in the second semester, the more advanced AI units with like procedural content generation and player modeling, that's what really captured me. My key takeaway, I guess my favorite part of the course was that it's at the bleeding edge, right? So we were developing like cutting edge algorithms, not just taking something that's been well established for 10 years and running with it, right? So it was very refreshing to like do something that's very modern and like you're reading like research papers that have come out very recently. That's what really hooked me in versus what I was used to with education, which was you take something that's very well established and you're just learning it and moving on. But yeah, that was really nice. Yeah, I think that's an important point of the masters in general that you mentioned there, which is that it is very connected with research, but that also makes you push the boundaries of what is possible in game design as much as you can. And since it's a fairly recent field, there's still a lot of things that you can play around with. Maybe I will ask Nemanja as well about his research. So Nemanja is another PhD student of ours. I'm
believe that your main focus is in the computer vision related to game. Right, Tamanya? Can you tell us a bit about that? Yes. So I mostly work on the perception part of games. So for an algorithm to work on a game, you kind of need to understand what's happening in there. So you can do that by either giving it some very abstract stuff like you have 5 enemies, your XY coordinate is such and such, or you can just feed it whatever you have on the screen, like a screenshot or a frame. So I work on the second thing. How do we best represent these frames and how do we best represent this visual information as something that can be then used by AI to either generate games or play games? In my case, I work on, let's say, 2 sub-problems of this overall field. One of them is generalization. In simple terms, it's like if you know how to play, let's say, something that's common. Let's say you're very good at Fortnite and you want to play some Apex. You're probably going to just need to learn slight differences in like how the weapons work, how the gathering your gear works, how the map works, but you will transfer some basic understanding of this object does this object does that. For game playing algorithms, that's very difficult. Like just the idea of transferring this perceptual knowledge is hard, and that's one of the things that I'm working on, like how to transfer this kind of stuff between games and then just work on actually getting good at the game itself and not stumbling along, relearning what a gun is every single time. And the other thing I'm working on is better representing motion, like the differences that happen across time. Like when you see a hand moving, the best way to represent this this type of change, like the change in position of objects on the screen, like the best way to represent this in such a way that an algorithm can understand without requiring a whole data center crunching for you. And that's about it in a nutshell. Yeah, I think what's interesting about using computer vision for games as well in terms of AI, it's the fact that game studios will never give you the source code of anything, right? So if you're able to make adjustments based on the computer vision, you can get a lot of progress researching games as well. Especially for like smaller places or educational institutions like our institute is like the companies that can get these kinds of access, or they can get publishers or game developers to build customized APIs for them, are the size of like DeepMind with Google or OpenAI. But for us, it's more of a pipe dream. It's like if they have something, we need to ask. The best we can do is like ask for permission to use it, but to ask them to design something specific for us, yeah, that's never going to happen. Thanks. I think we've done the round of everybody. We can ask them some. I mean, I can ask them some more questions, but I think it's better if we can get some questions from the audience. As Joe said, you can ask it in Spanish. That's not a problem. So maybe I'd like to open up the floor a bit to some questions, but I'll wait a minute to see if there's any questions. Otherwise, I'll ask some more myself. No questions. Okay, then. Yes. Yeah, I was about to tell you that with Sho we had to wait some more time in order for the questions to start popping up. But okay. We have the first one. Yes, I can tell you a bit more. So it's a 1.5 year master's degree. It is multidisciplinary, which means you can come from whatever discipline that you are studying to on a bachelor's level, and then you apply it to games. It's interesting in the way that you bring in together people from the arts, people from psychology, technology, of course. So that is a huge
asset about the program, that you're really coming from different areas. And we think that this is also the best way in many cases to approach it, because then you have a foundation to expand on. You have a foundational knowledge, and then you apply games to that. Yes, indeed, we have some of the leading professors in AI, and obviously as well in the other areas as well. But that is more difficult to measure. But in terms of scientific influence, we have two of the top 0.2%. So in the top 1%. We have three now? 0.3, yeah, in the top 0.3. So in the top 1%, let's say, of influential AI researchers, we have some of the researchers who have done groundbreaking work in terms of player modeling, player experiences. So talking about immersion of players, understanding how players interact with games. We have some professors who are very much focused on the narrative of games. And they are also often working in games. So many of our professors work writing for games or consulting in games. Obviously, they can't work in games full time anymore because they have to teach and write publications. Yeah, I think that's it. Yeah. Who was your favorite professor and why? Yeah, let's do it that way. Let's turn it to the students. All were great. You've had most of your lessons now, so. I mean, everyone brings something amazing to the table for us to learn from, no? So there was, obviously, I'm gonna like particular subjects more than others, but overall it was, up till now, obviously we're working on our it's been an amazing ride. Yeah. Roxana, who was your favorite? I think they're all very what makes them better at teaching is that they actually love what they're doing, and they're actually excited to tell us what they're working on, and they can use their own research because they're leading it. So we get to learn firsthand from the best. Source, yeah. Yeah, I won't pass it to you because you don't have any. You don't have any lessons. But maybe Matthew can tell us about what was your favorite part there. I have two, so I'm gonna be kind. And I mean, the first one was my first lesson with Professor Yorgos Yannakakis in the Game AI unit, because he gave a very nice overview of the field. I wasn't aware of just how rich the history of AI in games is, and that kind of drew me in. Just this very interesting lesson. And then in the same course, Daniele Gravina gave a very interesting lecture on evolutionary computation, and that blew my young mind when I was doing the masters, and that really reeled me in. And then, yeah, I remember Daniele's work as well. Daniele was one of our PhD students, and he was doing really nice stuff with surprise novelty search. Yes. And surprise search. I'm not an AI researcher. Yeah, I think what I wanted to say is also, Professor Yannakakis is one of the co-authors of the main book on game AI, which I'm going to plug because you can get it. If you go to his website, you can get a PDF copy for free. Don't tell the publishers. But yes, so if you're interested in game AI and you're interested in learning more about what we do here, his entire book is there for free. And if you like it, then you should definitely consider coming to visit us in any case. Yes. And we have one of our professors speaking, I think in the slot afterwards, Ahmed Khalifa, and he'll be talking about actually using the AI techniques of procedural content generation and how you can implement that into your level design. Because a bit what I was talking to you about or asking you about is you cannot just throw AI at a game. It needs to be, or I mean, you can, but you might not get something good.
It needs to be a very considered approach where you also integrate the AI in the game design, and it has to work with the game that you're making. And maybe I can, if there's time, I will then point a little question to Roberto, because he developed a game called Prompt Override, where you interact with an LLM to hack some files. So maybe you can tell us a bit about the design considerations and constraints that you worked with there. Prompt Override is another open source game that you can find on GitHub, where you play the role of a novice hacker. You are assisted by a language model, and you're trying to break an operating system that is also handled by another different language model. So there, the main constraint is that it's obviously everything has to be at some point considered as text, because language models work just on text. And in terms of challenges and design choices, it had to be as realistic as possible, or at least semi-realistic for Unix or Linux operating system, but it had to also be simple enough that an LLM can understand it and parse it through. And the actions as well had to be simplified, and you couldn't make very sophisticated hacking approaches. So in terms of the actual levels themselves, they were basically just hacking puzzles, and they had to be simple enough that the user would be able to get to enough hints to solve them, but also easy enough and repetitive enough that the LLM would not break the game itself, which was more challenging than expected, especially with small models. So I think what we're saying is, if you want to try all of these out, you have to find Roberto's GitHub. It's listed somewhere. Yeah. I think, also, this reminds me of, this is a bit of an old example, but it reminds me of the connection that you need to make with the game design and AI, that you cannot, AI does things that you might not expect it to do, and you have to take that into account, either by not using it or by using it in a limited fashion. And one of the things that we did here, this is quite old, was Data Agent. And that's a game that uses Wikipedia entries to make a procedural game. So you get, it's a murder mystery. So somebody is dead, and you have to find out who did it. And then it sort of makes seeds in Wikipedia and gathers suspects that you then have to interview. But the problem with Wikipedia is that the seeds and the connections aren't necessarily chronological and temporal. So you might get a seed, and then sometimes you get like Einstein and Britney linked to Britney Spears somehow in Wikipedia, right? If you trace the Wikipedia rabbit hole long enough. So that is a problem, but you can solve it with game design considerations by saying, like, okay, you're working for a time traveling agency, the murderers are time travelers. So all of this is just to show, like, you can't just throw in AI. You really need to think about how you are using it. And I think our time is nearly up. Maybe one last question to our master students. Maybe say what's next now. What are you working on now? I mean, at the moment we're obviously working on our thesis, taking a big chunk of our time. Yeah, I mean, we're hoping to get that done, and hopefully maybe work a bit more on the demo of the game that we made, and we see where it goes. Do you want to add anything? Otherwise, I have another question, which would be interesting a bit to show the multidisciplinarity here. That we have like 1 minute, so that's perfect. So maybe Marvin, maybe you can tell us what educational background did you come from? Oh, so yeah, I went through a lot of different things. So technically, I studied electrical and electronics back in college. I pursued a career in heavy machinery and even at a microcontroller level. After that, I went into payments, so risk, fraud, and all that stuff for banks. Then I ended up choosing, obviously, something. I wanted to go back into academia after, raising my boys.
And when I was looking for something which was super interesting back in my time, there wasn't something like this available. Found this master's. I mean, the institute was super welcoming. I entered as a mature student. Even the environment around here, I was super surprised how helpful everyone is. Yeah. Thanks. That's where we are. Yeah. And Roxanne, what is your background? So originally started from biology and chemistry, and then did a bachelor's in psychology and linguistics. Had never touched games, or I wasn't a big gamer. I had played 2 games before starting the master's, but in the way that it's taught, because we go through a lot of foundation of theories, and so you can actually, figure it out as you go, and it actually makes sense, even if you don't have any tech or games background. Thanks. And let's go quickly to Roberto. I did also electronics and computer engineering, and then I did my master's in artificial intelligence robotics. I did some time developing as a Java developer, and then 1 year researcher in PCG, actually, which will come up shortly. Yeah. And now I started my PhD here. Mostly, I always like games. So. Matt, you can say what your background is? So I had a background of computer science. That was my bachelor's. And yeah, then I ended up doing the master's at the institute, and I have been there ever since. It's been 6 years now, 7 actually, almost. So never leave. Yeah, I can't leave. And Nemanja, and then I did a bachelor's in computer science and a master's in machine learning, and now I'm here. Yes. So, I mean, we're a bit tech heavy at the moment because of all the PhDs. All the PhD guys are in the tech side, but as you can see, generally speaking, you can come from social sciences, humanities, as well as the tech side into the masters. So I won't. I mean, if you have any questions, I'm sure our contact details are somewhere at the stand in Costa Rica. Feel free to contact us. We can answer them as well. And I think you have a very interesting talk coming up by Ahmed after this. Thank you very much, guys. It's really cool to know the things that you are doing, the researches that you are running in the Institute of Digital Games, and yeah, I mean, it's interesting to see the background of all of you and the let's say the area that you are getting into, where you have to wear all these hats together. I don't know if you intend to be part of the team of a team, or maybe going solo as a solo developer in the future. But yeah, I mean, it's interesting. Yeah. I mean, you can go anywhere after this. Totally. The world is your oyster. I mean, that's part of the inspiration, right? I mean, most of us would want to end up trying to make their own game, or end up in a team. Yeah, but okay. Thank you very much for the talk, and I think as you said, the next talk it would be with Dr. Ahmed Khalifa. Actually, I believe that we have to wait a couple of minutes for him to jump into the talk. So if you want to share anything else with us or anything, you can do it. Maybe showing more games, or talking about the studios. I don't know if you are already creating your own indie studios, like I said, like as a group. If you have any social media to share with the audience.
Yeah, so obviously they're always welcome to follow us. We have a lot of socials. It's in digital games, and we share a lot of the research that we're doing. We share game demos that our researchers make, like Roberto makes as well, some of the ones that our students make. But our students are also starting up their own indie journey at the moment with Team Dinosaur. You want to say something about that, guys? I mean, yeah. So part of what happened with this particular assignment, where we built internet affairs and the ability to go to Gamescom and showcase our work, it's ignited this this team, which we call Team Dinosaur at the point. And our aspiration, obviously, is to after the thesis, obviously, publish the game. I mean, we have our own socials available. I don't know if we can share that. And they're all Team Dinosaur. Yeah, everything is Team Dinosaur, so it should be quite easy to find. And you can download the game as well on itch now. Yeah, and hopefully, I have a question. So all of you are part of the Team Dinosaur, or? No. So yeah, myself and Roxanne are just part of a group of 7 individuals that have put Team Dinosaur together at this point. Okay. I think, and we're all students from the masters. Yeah, I think what's interesting as well is in Malta and in general, there's really this. We really want to encourage people to make their own games, especially from the small studios. There's a bunch of incentives for game studios to move to Malta, like business incentives, which I'm not going to, you can look into by yourself, but there are lots of incentives. And I think one of the main ideas behind it is we have, for example, Anvil Games, who did Hold Fast Nations at War. And they're a team of 2 Maltese guys who worked very, very hard, grew their team. Yeah, they're big now. It started as 2. Now they have recently released on console, and they outsold Minecraft on their release dates as well. So the thing is, you can grow from. I mean, obviously there's survivorship bias and stuff, so a lot of them won't succeed. But there is a possibility space in Malta, and generally, I think as well that you can make something big from something small. Yeah, no, I mean, from our experience of going to Gamescom, PlayCon on the island, meeting with people in the industry, there's a lot of support for, and the whole ecosystem. They even push us and incentivize us. So these are other companies and other individuals that have companies and in the companies that are like giving us that incentive to, guys, go ahead, move forward, push, go and make something yourselves. So there's a really good ecosystem on the island, I would say, as well. Yeah, I mean, we could talk more if you want. Yeah, but I don't want to take Ahmed's time. We're waiting for him, so feel free to keep talking, or we can end up the talk like right now and wait for Dr. Ahmed. Anything? I mean, if you have any other question, we'd be glad to. Maybe we can ask the audience. Do you guys have any question that you want to make to the guys in the Institute of Digital Games? Let's give them a couple of minutes. By the way, Team Dinosaur is a really good name. Thank you. Thanks. Who's the responsible for the name? I think it was a mix. It was a joke by the lecturers that we took seriously, and then we morphed it into something ours. So yeah, that's cool. I mean, I think one of the things that
is perhaps interesting that we haven't mentioned, and sort of it is at the stand, because I think we have some games to be played in Costa Rica, is the the possibility space of philosophy of games. So we have one of our professors, Professor Gualeni, who works a lot in this space. And since we haven't really touched on that, I can talk a bit about that. And then I'm going to look at Roxanne now. So since you guys had an exploration of this in your study units, what did you find it surprising that there was such a big connection between philosophy and games? And did you find it valuable? For me, yes. Personally, I wasn't aware that there was a strong connection to philosophy, basically. I mean, it's surprising, but at the same time expected, because games are so well received and widespread, so you can actually put messages out there through them and use them not just for fun, but to help promote I don't know, positive messages. Yeah, and I think one of the games that you will see there is something soup something. Mm-hmm. And I think one of the things that is interesting about that is that games offer you the possibility space. Oh, there's somebody asked. We'll get a question. Nice. So there's a possibility space in games to do what the philosophers were doing in practice. So when they say like, oh, imagine you're a bird, right? Like, in a way, you can use the games to sort of approach that thought experiment more realistic, more immersively, let's say, and make it more approachable to any random person that maybe isn't really into philosophy. It's not so highbrow, but you can still get the concept that they're trying to say in so many words, right? Okay. In terms of addressing that question, how do you see the future of artificial intelligence, and what do you perceive is approaching or coming in the next few years? Ooh, if we knew the answer to that, it would be rich. Yeah, very rich. Yeah. Does any of our tech people want to take this question? Feel brave to be a visionary of the future. It's like volunteering to have a clip of you be very wrong, but I mean, I think Matthew, were you involved with the massive and the Ubisoft research? I was involved very much. Did you sign an NDA about that? I didn't know enough to warrant signing an NDA, but I mean, in terms of like blue sky ideas for like future of AI, I mean, with like the explosion we're seeing with LLMs, and we're seeing like this attempts to like translate to like different, not just text, but images and video. And one of the like blue sky ideas we had back in the day by another PhD student, Chintan Trivedi, was to have like a game engine powered by AI. So you have something that can actually like come up with the internals of a game in terms of on its own, right? So you can say like, I want a racing game, and you can ask it, you can interact with it and ask it to generate mechanics and physics and what content, and just have like an all-in-one design, which kind of goes against what Roberto was talking about interaction with LLMs, but having a very generalized generator that's capable of doing like so many different things, that would be my future of AI in games, the ultimate goal. There is already some work for neural game engines and using LLMs as rules for the game. So LLM generates the content of the game while it plays. One example is Infinite Craft by Neil Fun, where you are combining elements, and the combination is not predetermined by the developer, it's generated on the fly. And there are people who attempt to get to like Santa Claus starting from fire and rain and water. So that's something that we're already looking at, people trying to get in that direction. And a more realistic take is probably a toning down of the use of LLMs, hopefully,
mostly for legal and ethical concerns. That's my blue sky, as in I hope that's what's going to happen, because there are a lot of issues with how we're using it now, and I think it's more correct to say that we are misusing it rather than actually just using it. It's not really beneficial to users as it is being developed now. Anyways. I think also in this case, so one of our professors, Professor Yanakakis, specifically again, we'll be speaking about him a lot. He's very important to our program. Yeah. His angle on AI is emotional AI, right? And I think Matthew also works in that area, as he mentioned, effective computing. And in his vision, and the next step is AI that better understands emotion. And we're working on a different project related to that, humanfeedback.ai, if you want to check it out. That's not necessarily related to the university itself, but it shows you that the people here at the university are also trying to think beyond it and trying to go see what the future is. So in this case, the paradigm shift would be less about doing new things with AI, but rather having AI get better at understanding people from an emotional perspective. Like now, an LLM does not really understand that you're angry. It does not really understand what your feelings are. It's just recognizing some words and then making a prediction of what the right answer, right response to this emotion should be, rather than actually saying, okay, this is the emotion and this is how we can do it. In terms of your second question, what are the most important skills that future game developers should have? And let me know if Ahmed is ready, because then we can stop, right? Like, but yeah. So I think Ahmed would be a better person to ask this question to. Actually, he is obviously an AI researcher, and he is working in game development very much. I think he'd be a better person to answer this question. I mean, if you're okay with that, can we save this question for him? Mm-hmm. Yeah, that sounds good. Could you read the private? Well, I just sent you a message, but I believe that we can stop the panel talk right now and then wait for Dr. Khalifa. I will send him the link. That makes sense. What's the fastest way to get a good sound? I will send it to him here, and then message him, call him. You want to message him on Discord? Message him on Discord, and I'll also give him a call to make sure. Yeah, there he is. Okay. To conclude the talk, I want to thank you, all of you, for the information that you just shared with us. The talk was really interesting. And then, yeah, we will proceed to wait for the Dr. Khalifa to get into the call. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thanks, bye-bye. Ok, vamos a esperar unos minutos para que el Dr. Khalifa entre a el stream. Ok, ya lo tenemos disponible. Ok, esta charla, la siguiente charla también va a ser en inglés con el doctor Ahmed Khalifa del Instituto
Digital Games of Malta University. Entonces voy a cambiar a inglés. Welcome, Dr. Ahmed. Hello. Sorry, I didn't. I was waiting for. There was some logistic stuff that was just not working. Yeah, yeah, no problem. Sorry, yeah, for the No inconvenience. Okay. Let me. Should Do you I have a slides? Yeah, yeah. I was just gonna try to share my screen right now to see. Okay. Just for you to know, there is an easiest way. Okay. Next to the present, next to the last person in the lobby, there is a present, and the first option, it says slides at the top. Okay. There you can upload your presentation. Mine neither PDF or Google Slide. Oh, okay. Okay. I built them in Keynote, so you can share your screen if you want. Yeah, I'll probably share the screen easier. Yeah, I was did not expect there is an option for sharing slides. Okay. Is it appearing completely or what? I just let me add it to the stage, and there you go. Okay. I will stay backstage. If you need my help for anything, just let me know and I will jump in. Is that okay? Perfect. Yeah, perfect. Yeah, I can start. Okay. Got it. Perfect. Thank you. So first thing, like, hello everyone who's watching or listening. So I'm Ahmed Khalifa, and I'm gonna make a talk today about simple procedural content generation methods that you can use for your own games. So just to give context, who am I? I'm a lecturer and a researcher at the Institute of Digital Games. I work mainly with AI and games. That's the main thing I do. My PhD from NYU is specifically about generating content or generating levels for games and trying a lot of different methods. I'm also, in my free time, I'm a game designer and developer. You can always check my games on itch.io or even Steam. Some of them still exist also on Play Store and other places. But yeah, I have like more than 40 between prototypes and full-fledged games. I'm also one of the GDC AI Summit advisor. Although this year they are like reshaping it, so it's have a different name right now. But yeah, I help shape what talks that get presented at GDC for AI, and also help different people who are gonna present stuff at GDC about like how they approach the GDC talks and how to make it more presentable. So, because I also don't know if everyone listening just know what's a procedural content generation or not, so I decided just to explain what's procedural content generation and why we're doing it before we jump in the methods, so everyone have like at least a basic understanding of what we're trying to do. So PCG is just like you create an algorithm, so you can imagine just an algorithm that take very small amount of input or sometimes no input at all, and it generates something that you need inside the game. This thing could be the weapons in Borderlands, for example. So if you play Borderlands, you'll notice that every single time you play it or every weapon you get is completely random, completely new. Sometimes some weapons you could find no one else could have ever found while they're playing Borderlands. Also, if you play Binding of Isaac, Hades, the layout, different rooms, different enemies, all of these things, and every single run you do in these games, there's always new layouts and environment inside of them. If you play Minecraft or other types of games, No Man's Sky, the whole world in front of you that you can move around and interact with is also fully generated. So in the end, PCG is just a method or an algorithm you write that can produce that content for you, regardless what content it is. It could be anything. And usually, like, a lot of people will ask, like, why would you care about why should we generate this stuff, or why not just like immediately design everything and make like the perfect game? But sometimes you might have some tasks that you're bored of. Like, for example, even every big game that's fully designed, most of the time the trees inside this game is actually generated by the computer, because we're using a technique or an app called Speed Tree. A lot of them is like this way, because it's like a waste of time to make a human just sit down and start painting every single tree that exists.
Also, like there is a game down there which is Line. Line is like an indie puzzle game, and the designer wanted to have huge amount of levels in it, but then designing all these levels after a while become tedious, and he starts running out of ideas. So he just make an algorithm to generate all of them, and then he sat down, play all these levels, like evaluate them, and then curate them. So he now have what his experience. It's still hand designed, but it's like helped with AI. Another thing is sometimes you get stuck. You don't know what you want to draw or design or what the level should be about. Sometimes AI could just like push you. It's like, oh, by the way, there's a problem in your level, or by the way, add this thing or this. So it can help you getting out of this problem. And of course, the main reason that a lot of people are actually using it is to get this replayability, or like if people play your game more than once, they don't feel bored. Also, that doesn't mean it's a good game or a bad game. Playing more than once is fine. A lot of people play Mario thousands of times for different reasons. It's just a new experience. So it's just allow you to these people to play your game in a different experience. So for example, if you play Mario multiple times, it's mainly about knowing how to perfect your jumps, how to kill enemies, how to beat the speed running of it or whatever. But when you replay Spelunky multiple times, it's about understanding how enemies interact with the environment, how everyone is doing, or Binding of Isaac, how everything. So it's not about memorizing how to beat it perfectly, but more about how to react to the different things. So it enables these new types of gameplay and design. And finally, it's also, it's a good selling point. So if you remember No Man's Sky, the ways you were selling it is like about, oh, you go to this game and there is billions upon trillions of planets that you can explore. And that was a big selling point on their launch. Although when they launched, they tanked because they did, for different problems, they didn't reach their expectation, like the user expectation. Because yes, the algorithm generates this huge amount, but then from user perspective, they didn't feel it's actually producing this much, because a lot of stuff felt for humans feel the same. Or even the game down there, Dwarf Fortress, it's also a big selling point. If you don't know Dwarf Fortress, if you look it up, it's a game about generating a full history of the world, about the dwarves that lived in this area and the mountains, and then you continue on it and build. And people build a lot of stories around it. And without this part about like all the world and the history of it is being generated, a lot of people might not even buy or play Dwarf Fortress. And of course, like nowadays, if you notice, you'll find there is an increasing like direction towards creating roguelike and roguelites, and this has started like a while ago in like early 2010 or a little bit before that. And if you look at the tags in Steam for roguelike and roguelite, you'll notice that they are being increasing. Like yesterday when I checked it, it's like more than, I think, 9,000 or 8,000 games tagged roguelike and roguelite. Besides others, they might be tagged in a different like way. So if you want to try to build these, you need to understand some of the algorithm and a lot of the things. And most of these games mainly utilize two main components in them, which is generating random content, because you want the player, when they're playing the game, more than one time. So it's a run base, so you play it more than once. Every time you play it, it's different. So you need something changing in it, because every single time you fail in the run, it's a permadeath. So you have to start from the beginning again. So usually games focus on generating different environments, cards, maybe weapons, stories. So you focus on different things, but most of them, like even like Slay the Spire, Dead Cells, Dicey Dungeon, Binding of Isaac, Spelunky, Minecraft, all of that, they mostly have environment and maybe add something else besides that. So I'm gonna just, so we don't go in a lot of things and make people get lost, I'm gonna focus on algorithm, simple algorithm to generate environments. So after you hear this talk, you can actually try to code some stuff yourself and have like your own generator running for your own game. So starting with one of the simplest technique, so which is, there is a lot of different techniques you can use to generate, but the most common one is called constructive generator, which are just techniques that's used in all the games. Most of the games right now use it, which is just very simple. It's just a group of rules. You try to apply them one after another. You follow these rules. Suddenly you have whatever content you're trying to do. So the first one of them is called binary space partitioning. So this one is about generating an environment or a layout for a level, for specifically top-down games mainly. So it always assume you start with, here's a level, make all the levels solid, like there is walls everywhere. And then after it, so this is your dungeon or this is your level or whatever, the first thing you do is you pick a random vertical or horizontal line
and you split the dungeon upon it. So now the dungeon becomes two pieces, A and B. And then for every new piece of it, you repeat this again. So you do another split, either randomly, horizontal or vertically. Let's assume we went still horizontally. So this is the next one. And then for every new piece, you repeat it again, horizontal or vertically, randomly. So you get a new one. And after you reach a specific number of like partitions or divisions, now we try to build the dungeon out of it. So for every one of these divisions, just pick two random points there and empty this area. So it becomes a room, so an empty room. And then you go in the reverse direction of how you divide it. So for every two that were divided together, like siblings in that tree, because as you notice on the side, I'm like tracking how I divided, every two siblings, I try to connect them. And then when I'm doing that, I go higher in the tree to connect. And then I go higher in the tree to connect until it's fully connected. And as you notice, it's like it looked like a tree also there, like there is no loops inside of it, which you can adjust by cutting stuff. But like that's why it's mostly binary space partitioning, because there's a structure that's look very structured, walls, stuff like that. A lot of people use it to build like buildings layout. So Caves of Cod, which is an indie game, palaces and buildings, this design inside, it's mainly using binary space partitioning. And the reason for using the technique, as I said, it's very structured. There is no loops, because usually inside your house, there is not much loops inside the house. You don't go from the bathroom, go inside the kitchen, or from the kitchen to the bedroom, or from the bedroom to the bathroom. That does not exist inside the house. Maybe in bigger mansions, certain rooms have this, but you can solve it later with certain tricks there. But if you're like decided to have a layout of a something that's human design, like a house, castle, or whatever, maybe it's a good way to have this layout from here. Another one to go the other direction. So I've been talking about like making it more human-like. This produce like a human-like, very structured, very rigid things. Maybe you want the other way around. You want to go towards more natural, more like cave-like. So that technique, cellular automata, could be used for that. So this technique starts, instead of like from fully solid or fully empty, it starts by just noise, just like place in that whole thing, just certain parts are solid and certain parts are empty. And then by a certain probability, here was 30% probability to be solid and the rest are empty. And then after that, you have to design rules that about how to change every cell there based on the surroundings one. So for example, if we assume these are very famous two rules that could generate a cave for you. So it says, if you look at the 8 neighbor of every single pixel there, if you look at the 8 neighbors around you, if most of them, at least 5 of them are solid, of the 8 ones around you, make yourself solid. Otherwise, if they have at most 2 solid, make yourself empty. So it just make kind of like a majority voting. If most of the stuff around me are empty, I also should be empty, because it shouldn't be like a one tiny like wall in the middle of empty space. And if everything around me is solid, I should also be solid, because it shouldn't be an empty pixel in the middle of all these walls. Like it's just weird. And then if you apply it for every single like tile or pixel in that image one time, this will happen. If you apply it again, this will happen. If you apply it again, this will happen. And if you apply it again, this will happen. The more you apply it, the more smoother the stuff will look, the more natural the cave will look like. But at the same time, you start noticing certain areas are isolated, certain parts you cannot reach. So in general, so if you are like lacking this this connectivity, you can build certain algorithms that in the end can open this stuff and make it fully connected again. Dr. Ahmed, sorry for interrupt, but I believe that you stopped showing us your screen. Are you showing us something? Yeah. Yeah, it should be showing. I thought that it was intended, but then you just said, and then okay, yeah, it should be shared. I don't know why. Okay, what is the last thing before it collapsed completely? I totally lost it. I was paying attention to the talk. Is it now appearing? Okay, I can restart. There we go. Yeah, cellular automata again, the last part, because I don't know where exactly it stopped sharing. That's kind of weird that it stopped. So sorry about that. Someone have notified me. Yeah, I didn't notice. Yeah, so going back, so
cellular automata. So this is for more natural looking levels. So you want something that looks like caves or whatever. So instead of like starting from a full solid, you start by something between like solid and empty. So you randomly like initialize it, and then you go with certain rules about, let's have most of the tiles are like, if most of the tiles around you for every single tile are solid, become solid. Like for example, here, say if at least 8 of the surrounding more neighborhood, just the 8 around you, you become solid. If it's 8 around you are mostly empty, you become empty. And if you apply it one time, it will look like this for every pixel. If you apply the same rules for every single pixel or every single tile again, it will look like this, and so on until it reach a more smooth looking thing. As you notice, certain areas there are a little bit disconnected, and that's what I was saying. Like if this is not a problem for your game because you have digging, that's fine. You can even use this area that's hidden as a secrets. People need to dig through the walls until they reach there. Or if this is a problem, then you need to solve a little bit this problem. There is techniques to solve it, but like it's not. Is it still sharing? It stopped. It happened again. Yeah. Yeah, I don't know why it's happening. Yeah, I noticed now it's stopped because there is a thing down there that tell me you're sharing your entire screen, and then suddenly it disappears. Maybe it's a permissions issue. No, it's because it's sharing already. Let me try to share maybe. Why it's doing that? Okay, now it's being shared. I'll try to notice if it's disappeared. Okay. Yeah. So these are 2 games that actually use this method. So this is Vagabond, where all the cave system down there, because you can dig and can do a lot of stuff in the cave system. They use this to give you this natural look of caves under. You can go and dig through them. And the game on top, Lumis Corridor, it's used it in a different way. So instead of building a layout with it, it was an actual enemies use it to build walls. So certain enemies can build walls while you're playing using cellular automata, and it wanted to look natural, these walls and how the way they are connected. Okay, a different technique that's being used is called the agent-based generation. So agent-based generation, it's a very famous one. It's used in a very famous game called Nuclear Throne, if anyone is familiar with it. But it also starts similar to the binary space partitioning. So it starts from a fully solid level. So it's completely walls everywhere. And then here is your starting location. You specific random locations that are starting. And you call this is your agent. Or you can imagine it's a digger. You can imagine it's a guy with a pickaxe. And then whenever he's walking, he's going to dig through the walls. Then you pick like a random direction and then make this digger walk through it. And while it's walking, it's like clearing the path while it's walking. So let's say it's just moving randomly a little bit. And then you can give it random probability every now and then to like spawn bigger rooms. So let's say right now it's like, oh, let's spawn a bigger room. And then it starts continuing to walk again. But also there is a random probability to change direction. So every, like, let's say 10% before you act, you check, should I continue in the same direction or change? Let's say it says, let's change, and start moving in a different direction for a bit. And then right now it says, let's change again. It changed. And then now checked, should I produce another big room? It says yes, and it produces a big room. This is actually the one with a little bit more complication used for Nuclear Throne. If you don't know Nuclear Throne, it was a famous game by Vlampier a long time ago after Binding of Isaac came out. And actually there is a new, I think, expansion coming out soon by Christmas, or like update for it. Because I know the developer, and they were like, I was talking to them and they said, yeah, they're working on an expansion or an update for that game. But it's a pretty fun game, and they have a full article about how the generator is working. So far, like these layouts, these 3 techniques, they just generate a layout. They don't put objects inside of them. They don't put anything except just a layout for mainly top-down games. So if you want to put objects, you just need to think a little bit more. Most of the algorithms, when they are being used inside the games, just someone based on what your game needs and what your game is doing, you just need to figure out how to place other objects. Let's say in Nuclear Throne, when the algorithm is working, it always check, like maybe I will just put the starting location of the player at the first time where the agent started, or random location or whatever.
And for the level, if there is an exit, maybe I'll put it, I don't want the player as soon as they start, they win. So I want to put it in the furthest location from the start. So I can search after the generation fully finished. I can search where's the furthest location from that start location and put my exit in it. What about treasures and stuff like that? Maybe your game have treasures. Maybe I'll put treasures at dead ends because it's good for the player to explore the whole map and find all these tiny dead ends that will have treasures. Or maybe you say, no, I want the treasures, they are all in a specific direction because my game, it's about going in one direction because there is enemies running after you and rushing after you in that other direction. So I want most of them are to the right and some of them are up and down. So to encourage you to go up and down a little bit to get these treasures. Maybe, what about the enemies in your game? Maybe you want them in different locations randomly, or maybe around every treasure. Whenever you put a treasure, put a couple of enemies to protect it. It's like, oh, it's an RPG, so enemies should be protecting this treasure. Or maybe you just like want it at any locations that's not beside where you start, because you don't want the player as soon as they start, enemies attack him and they die, so you could just move away. So this is usually called two-step generation, and most of the techniques, what they do is they either, while they're creating the layout, they're putting the object, but a lot of them just like, no, let's build the layout, and then after that, let's put the objects on top so I can like evaluate every single location, see which one makes sense to my game and which one is not. Okay, so some of these techniques, and if you apply them, they will give you some randomness to it. There is some structure because some of the techniques follow structures, but then there's still a lot of randomness in it and might look too noisy. And you might want something that look nicer, like the Binding of Isaac when you play it, or Hades or whatever. Everything looks beautiful. So this is used a different way, which we call it templates. So instead of like making a whole algorithm building all of these things, and the screen sharing ended again. It might be a button I'm pressing by accident. So we might want to choose templates. So this is have more a beautiful thing because you design every piece of your level. So the games that made this technique very famous was Spelunky. So if you never played Spelunky, you should play it. There is two versions of it, the Spelunky 1 and Spelunky 2. And Spelunky is like a roguelike platformer. So it combines the idea of like playing, like the designer Derek Yu wanted to build a Mario, but he doesn't want people to memorize how you are finishing every level. So he wanted to have this random generation of that level so you can play around and like try to be better. And you play like this Indiana Jones character that try to get a lot of these treasures and avoid getting killed by monsters that exist. And you start at the top of the level and you try to go to the exit at the bottom. And the reason from putting the start at the top and the exit at the bottom, it's just like, it's a platformer. Going down is easier than actually going up. So, because you don't need to jump, you can just fall. Gravity will help you all the time. So how to build using templates, like I could just like design tons of levels, this whole level, tons of them, and just select one of them randomly. But when you do this, after a while, it's very tedious. It's a big level to design, and people will start noticing they're actually hand designed, and you're just picking one randomly. So the designer and most other games is like, no, instead of like making it big, divide this big space you're having into smaller areas. So let's say that whole level you're having, divide it into a grid of 4x4. And then for each part of this grid, you can design your own small pieces and then select out of them randomly. So here is some designed one from the forest area. And then you can select randomly and put it there. But the problem if you just select randomly and put it there is you sometimes might have stuff like an opening beside it, a wall, stuff like that, which is okay because Spelunky you can dig through stuff, you can explode walls and stuff like that, but they're not an easy thing to do. So the designer wanted also, at least from the start to the exit, at least you can go there without using any items, while everything else can be whatever. So he says like, okay, I need to identify where is the start and the exit, and what is the path that the player should take without needing any items, and then the rest could be selected randomly. So he picked from the top row because the entrance or the start at the top. Here is the location of the start randomly. And then he does the same as this digger agent, random walking. But now we only can go right or left and down. So he started the entrance and and you cannot backtrack. You cannot go in something you did before. So he started there. Let's say that agent picked randomly to go right and it went there. And then after that, it started to pick between right or down and decide to go down. Then you have right, left, and down. You decide to go left. Again, you repeat again, but now left and down. It goes left.
Now you don't have only one option, which is down. Let's say it's like right or down, it decided to go down. Now it's right or down, it decided to go right. And then here you decide to go down, and that becomes your exit. So now you have two types of areas. There is the areas on the critical path, which is the orange one, and there is the blue ones. The blue ones, you can select them randomly from all the stuff you design, these small pieces you design, just pick one of them randomly. But anything on this critical path, such as this room, you can see there is a connection. You know, you have to have an opening from the left and an opening to the bottom. So when you're selecting, just select these rooms, like such as if this is one of the rooms you're having, select this one because it have an opening to the left and the bottom. So you just need to select ones that have the same constraints you're having. And if you did this, you suddenly have a full like Splunky level, and it will feel more hand designed and less and look more beautiful because you designed all these small sections. Splunky does a little bit more by adding some noise because it's supposed to look like a cave or a natural thing. So it modifies certain tiles randomly, sometimes in the middle. So it combines multiple techniques together. The same technique is actually what's used in almost every other game. Like Binding of Isaac is the same. It is the same technique. It's just the way it just building this layout is different. So if you don't know Binding of Isaac, it's a top-down roguelike shooter, and where you play with this kid that's crying, trying to take revenge on his mom, regardless about the story. But you're trying to explore this dungeon that's fully connected in a specific way, and try to kill the boss in it, and there is items and stuff you can explore. And every single, you can see it's room-based, so every single room actually is hand-designed to look really beautiful, and then you have tons of these rooms designed. So you just need to know how to place these rooms. So you start also by a grid. Let's say it's also 4x4, it's usually bigger, and then you pick one of the locations in the grid randomly to be your start room. After you pick one of the location randomly to be the start room, now you have 4 neighbors because it's top down, so you have 4 neighbors. So you select a number between 1 and 4, and then expand it as a children. Let's say we pick 2, and this becomes your new children. And then for every new child, you still pick something random, like a random number between like the maximum it can. Like for example, the one on the right, it could have 2 maximum, the one on the bottom could have 2 maximum, and then you do them after that, and then expand. And then for every single new one, you do it again. Sometimes you can allow to take 0 rooms, so it doesn't expand anymore after a certain point, and you continue until you reach the number of rooms you want. After you do that, now I need to place special rooms, because every other room now I can place it from my templates, but then I have a boss, I have a treasure, I have this. That depends on the game. And in the Binding of Isaac, you want the bosses and the treasure room and stuff to be at, oh, it stopped sharing. I don't know what this is happening. Like it doesn't. Okay. Now it's back. Yeah. So in the Binding of Isaac, you have all these special rooms that you want to place them in specific areas, like dead ends and stuff like that. So the boss shouldn't be in the middle where there is something after it, and also treasures and all of that. So you first discover what are the dead ends. Then after you discover the dead end, maybe pick the furthest one from the start room to be your boss. And the other one, you can select them randomly from other stuff you have, like treasure room, merchant room. There's other also stuff for how to add hidden rooms, rules for it, and stuff like that, which someone coded there. But you can always imagine, like, for example, you can see if there is a room in the middle that's surrounded by a lot of rooms and it's empty, maybe that becomes a hidden room. So you can blow the walls and go through it. Okay, so these are techniques to build mostly something very structured, very tile-based. Doesn't have like this landscape. Like if you're trying to do landscapes and stuff, this does not work. You cannot design small pieces and try to combine them to build a landscape. You can, like, let's say it's true, but like it's a little bit harder. Usually people do a different technique based on something called noise to generate this landscape. So just to tell you, so there's a big difference in computer between random and noise. So a random, if you ask you to generate a random number between 0 and 10, in computer, the computer will tell you 5. If you ask it again to generate another number, it will tell you 10. If I tell it, give me another 1, it could tell 0, anything. Noise, on the other hand, have correlation. If I tell it, give me now the noise number, it will tell you 5. If I tell it, give me the next noise number,
it cannot be 10. It should be around 5. It could be 4. It could be still 5. It could be 6. Maybe it's up to 7, 3, but it will never be 10. And then if I tell it, give me another number, it will be following. So if you look at it, if I try to plot this number after each other, which is down there, it looks like a landscape, which is actually a lot of 2D games use it directly out of the box for that. There's an old Android game called Helicopter Game, and it was a famous Flash game. And the top and the bottom of the screen was just some noise. It's a noise function plotted, and you're just trying not to die by hitting the walls. And even Tiny Wings, which is the game down there, it's also using that to modify the landscapes, these mountains, which are just sine waves, to have more natural going up and down. Because noise doesn't change like really drastically, and this is give you this natural feeling of mountains. So also noise, one of the most famous noise we use is called Berlin noise, and noise actually can be used in more than one dimension. So the one that before, it was that used in 2D is called one-dimensional noise, because you give it one dimension, which is X, and it will give you the height. You can also work with 2D, so you give it two location, X and Y, and it will give you a value which is between 0 and 1, which is here we plot them as pictures. Usually noise is just a picture or a texture. It gives you a two-dimensional array. And then actually, if you get 1 to be very high, like a mountain, and 0 is like very down, if you try to plot this one, it will look something like that. So you can see it's starting to look like a landscape, but in order to make it a landscape, maybe you need a little bit of refinement or a little bit of rules on it. So that's what a lot of people do. So after you generate it, it's between 0 and 1 every single point. You go, let's say, over all the points, and if you find any point less than 0.5, let's say you say this is underwater. If there is something between 0.5 and 0.7, this is a plateau, like a grassland or whatever. And then anything above 0.7 till 1, that would be a mountain, where between 0.9 and 1, this is just like a snowy top of mountain or something. And then if you do this, it gets transformed to be this look. And then if you try to convert it in 3D, this will look like actually mountains with snowy tops. Some doesn't have snowy tops. There is this lakes around, and this is actually what Minecraft is using for that whole like level you're going over, and also what No Man's Sky is doing. This whole plan. That's why if you notice, most of the places there goes gradually up or gradually down because of the noise function. There is nothing suddenly goes super high up, and when it happens, actually there is rules to block it to make it go really high up, because you want this effect. But by default, noise doesn't go really high up or down out of nowhere. It goes gradually because the noise function has this idea of like gradual movement. It's also being used in Dwarf Fortress, anything that have this huge terrain and landscapes that we want it to look like more realistic than what it does. And No Man's Sky, just to differentiate between, like, for example, different areas, biomes. Okay, it stopped again. Oh, so I didn't press anything, it just stopped. It's back. So usually it have more than one noise layer, and it uses noise layer to identify one for humidity. So if you have any, so you generate another one as the same size of your level, and you say any values above like 0.8, that will probably be rainy forest area. If it's less than 0.2, that would be desert area. And then you have these different biomes in your game. So that's actually how they do the different biomes in Minecraft. It's just layering multiple noise with a lot of rules on top of each other. The last one, which is a little bit different, it's a little bit towards machine learning, a little bit, but not much. It's called Wave Function Collapse. It becomes a little bit famous. It's very simple, become really famous between indie developers. And two of the most famous games that use it is the top one is Townscaper, and the bottom one is Bad Nose. As you notice, in Townscaper, you just click, and as soon as you click, these buildings come up in really correct ways, the correct look very beautiful. And Bad North, that whole island is designed in the same technique. So instead of clicking, there's another algorithm that picks the location, and then it identify how to put all the pieces inside of it. So in this technique with function collapse, actually, you don't provide templates and all of that stuff that we did before, or divide the rules, but instead, your rules can be like designed using an image. So you give it like a small image similar to this. And then when you run the techniques goes over, try to place all these pieces from that image or from the tiles. You can imagine every pixel is a tile.
try to place it together such that it will create a bigger one that follows the same constraints in that image. Like you cannot have, like if in your first image you have like a red pixel beside a black pixel, so we'll never have an area in that new generated one where two red pixels are beside each other because you never give it as an example. So the way it works under the hood, you can always use it without understanding how it's working, but it's always nice to understand. So you can edit that input image such that you get what you want in the end. And the way it does, when you give it an input image, it have a window size you identify. Usually it's 2x2 or 3x3. And this window move over your image, sliding over it to pick every single pattern that exists in it. And if it goes out of the image, it's kind of like looping around. You can disable this in your technique, but the default is it's loop. It's kind of like a cylindrical. It's connected. And you start moving it slowly one at a time until you get all these patterns. So these are all the possible patterns. So you can imagine these patterns are your templates, and then you need to place them in the correct way such that it will build a bigger image. So this is an output image that can come from these rules if you place them correctly. But how do you say placement is a very simple idea. So whenever you're trying to place, for example, I'm trying to place this blue rectangle, or the blue rectangle, but the red rectangle was placed first. So if I'm going to want to pick which pattern to put in the blue one, I need to find the only one that can fit here, because there is a common area between the red one and the blue. And the red is already placed, so I know there is two, like baby blue on top, and then green and yellow, and then two baby blue on bottom. So I want to find a pattern that exists that has this look in it. If it doesn't have it, I cannot use it. And that's what it does. So it makes sure these small constraints are achievable, so it can build a bigger picture. So these are like some of the most easy and simple techniques, and a lot of people will ask, like, which one should I use? I'm building a game. There is a lot of different things you talked about, but this is mainly like you need to think a little bit about what's your design, what's your game is about, what's in it, what's the mechanics about it, and try to figure out what's the best for it. Like if you have digging, then having not fully connectivity is fine. Then you can use the cellular automator, whatever. Maybe it's actually good because you want these secret areas. Maybe you want something that have more control. You want to have these hand design pieces to appear. So I'm going to use the template one. Maybe I will combine the template one with something else. So there's maybe certain templates that have to be generated using cellular automata and other ones that hand design, and then I'm combining them together based on specific rules. And for example, this one down there, it kind of combined binary space partitioning with another algorithm called minimum spanning tree. So it like divides the space, build rooms, connect them, and then after that, it uses cellular automata to make it more smoother and to get more interesting behavior. This is like some of the references that I use. If you want to read a little bit more, you can take a screenshot of it or whatever. So I'm just going to leave it for a second so you can do that. And that will be it. Thank you. Thanks to you, Dr. Ahmed. Actually, I'm in my game, in the game that I developed in my studio. We use tons of procedural generation. Then I found this presentation very, very useful. Most of the methods, the procedural generation methods that you mentioned, I used some of them. Like you said, like a mixture, not just one. But yeah, I'm crazy about that. I'm glad. By the way, in the panel, someone asked a question. And Jasper told me that maybe the question was more like addressed to you instead of him. Okay. So Yeah, sure. I will put it on screen. Okay, what do you feel are the most important skills that future video game developers should have, taking into account the paradigms of artificial intelligence? Okay, this is like a little bit very open and very hard to respond to, because there's a lot of skills in general involved to make a game. Like to make a game, you need to, if you're one person that's creating everything, then you need, there's all these different areas that some of them are more artistic, some of them are more like you need to code, you need to build art. So it's a multidisciplinary thing. And yes, AI can go in any of these areas. It can help you to write some of the code. It can help you to generate assets. It can help you do all of these things. But still, most of the ways, the main issue of even like knowing
building your games and using AI in it is the actual game design. So the way we design games till nowadays is more towards a specific experience. You are designing so the player have a specific experience. So when you have a technique that's like go haywire and just like try like a ChatGPT, you let ChatGPT do all the conversation, and then suddenly there is this one conversation that it should be positive, and then suddenly it went haywire. Your game experience has changed. So unless there is a lot of debate about it and a lot of people looking at new paradigm how to design, but like unless you embrace all this craziness that comes out of AI, you cannot design. So the main skill that I always say is very important. It's one thing is not to be strict and not to be like, oh, it's only designed this way or that way. No, be open to anything. Like someone is like, oh, we want to use ChatGPT to build a game, or we want to use that AI new thing that generate art to build a game. Don't just look from one perspective. Oh, it generates this thing, so I'm going to build it this way to do it this way so the game doesn't break. No, embrace the game breaking. Game breaking itself might be fun. There is a lot of games, the way they were designed, they were by accident. So, there is a bug happened, it's like, oh, that was fun, and then the whole game got built around it. So why not even look when you're using AI in this way? So I think the main skill is just to be able to be adaptive and not to be strict. I have to do it this way. Of course, this is if you're building your own game, but if you're working for a studio and the studio have a money and they want it in a specific way, you cannot do that. You have to follow what they want. But still, like always be open about new ways how to integrate the AI or new ways, because it might be, yeah, AI will disappear a bit and new things will appear after a while, and new technology, and people is like, oh, we want new games in there. So you need to be adapting. How can we build games around it? And I think this is the main thing also with game design till nowadays. It was always adapting to new hardware. Oh, now we can build 3D games. So why not have, let's try to build 3D worlds and build all of these things in the Nintendo 64 era and PlayStation. And VR came, like, oh, how can we design a game in VR that doesn't feel like you're just like having a screen on top of your face? You need to think a little bit beyond, even in the design. I don't just, not being inside is fun, but you need to make also your mechanics, the stuff you're doing inside the game, also connect to the technology. So this is the main skill. And every single time a new technology comes, you need to be able to adapt to it, and not just adapt your ideas and the way you design games to it, but also look at the new ways to use this technology to do something you never thought you can do. So I hope this answers that. Yeah, totally agree, especially when the technology advances so fast. I mean, the only thing that is going to happen is that you will stay behind in some ways. Does that make sense? I don't know if someone in the chat has any other question. Feel free to ask. Oh, there we have another one. Okay, what is the most important part in the game design, or you think is the most important? This is different. There is nothing. It's like there's two things that are very important in game design, in my point of view, and they will make or break. And they are like the chicken or the egg problem most of the time, which is designing your game mechanics and the core game loop you're having, in my point of view, and the environment that enable, or the area where you enable to use this mechanic inside your game. And in my point of view, that's because I love designing systems and not unless, but of course, if you're building a narrative game, the skill set is completely different. But the games I like to design are all in this area of like having systems. And these two are very important because it's like the egg or the chicken. If you design really good core gameplay, but with a shit environment or shit levels, then you end up, these mechanics you play the levels and say, oh, this is a really terrible game. And you could have a really terrible, like also rules, and then you design the best levels for these rules and you still play it and say it's really terrible. So the skill of like how to, like when you're designing, how to balance between these two, and also not to go in this loop forever, because you could just like go, it's like, oh, I should change this mechanic, I should do, like this is very important. And the other thing is to scope. This is very important because of that loop. If you don't know how to scope, you can just like, while you're designing, it's like, oh, let's add this new things and new things and new things. And then your game will never finish and it will go forever and ever and ever. And you're like, you're in your 70s and your game still didn't get finished. So scoping is also a very important thing, and knowing when to stop. I'm not adding anything anymore. I'm going to finish and I'm going to push towards the finish line. It's not an easy skill, actually.
Yeah, when I jam in game jams, I always say that we have to be able to close the box, if that makes sense, like knowing where we are going to stop, because if we keep adding and adding, the game will not finish at time. I don't know if someone else has any other question. If not, then we can move to, okay, here we have another one about the future. What do you say was the future of extended reality games? Okay, I'm biased a little bit because I don't like extended reality actually. So, so I actually don't like virtual reality, extended reality, or augmented reality. I don't like the games. And I think it's mainly because the designs are still around older designs, and we're just trying to adapt all these old design to work in this new technology. So I think the future is mainly in the design itself, how to do something that doesn't feel like you just put a game that I could play it on the screen in just a headset or in the thing. You need to think, like, for example, Pokemon Go is actually a pretty good way, because the main thing that it did, it's not that AR was a good thing, but the main thing is about like using your geographical data to make people go around in different locations. That was different. That was new, different way. It was not, no one plays a game by going around. Most people have been playing games by staying at home and on the console. So that was a good way. So unless unless a lot of these games start pushing towards this outside of like, this game can be played on TV without the headset or whatever the technology you're using, you just need to push against that point. I'm a little bit biased. That's why I don't like to play a lot of them, because you just feel like you can play them on a screen. I don't need to actually use any technology for it. Makes sense. Okay. Unless we have any other, I think that we can end the talk here. Thank you very much, Dr. Ahmed. And your talk was really interesting. Thank you very much. Thank you. Have a good day. Ok. Cambio español ahora. Nuestro próximo charlista va a dar la charla en español. Tuvimos un pequeño cambio en el itinerario y la charla de Jorge García de Meca Studios se va a mover. Todavía no tenemos muy claro a qué hora, si es hoy o uno de los próximos días de la Expovit, pero vamos a moverla y ahorita vamos a recibir a Robert Cruz de HoloSense. Y la charla se llama Producción con propósito, cómo construir equipos que crean, no que compiten. Hola a todos, muchas gracias por el espacio. Bueno, buenos días, tardes, dependiendo de dónde lo vean. ¿Cómo están? Bueno, pues yo soy Robert Cruz, vengo de HoloSense, que es un estudio pues 100% mexicano. Pues no nos cerramos a otras cosas, pero por ahora nada más pues somos puros mexicanos, latinoamericanos, y al igual que ustedes también pues hablamos español. Y bueno, pues el tema de hoy vengo a presentarles lo que es la producción con propósito, o bueno, como si podría decirse, cómo construir más las ideas que solamente combatir entre ustedes, ¿no? Que esto es algo muy común justamente que he visto así como en otras plataformas, en otras expos, en otros B2B, etcétera, con productores de todo de lo que me ha tocado en México, y también en otras partes del mundo, ese enfoque donde queremos como meter esa parte de la producción con algo para que no haya tantos conflictos, ¿no? Que a todos nos ha tocado realmente aquí en todo esto que es el indie dev, y pues en parte también del desarrollo en general, ¿no? Bueno, para empezar, creo que puedo compartir pantalla. Aquí está. Y va. Creo que ya está viéndose. Bueno,
Producción con propósito. Esta es la presentación que les hice para el día de hoy. Realmente, bueno, tal vez soy una persona que se ve muy tranquila y todo, pero realmente pues también me gusta hablarles a las personas como de tú a tú para que haya una cierta comunicación eficiente, que también no haya como que esos rangos de altitud, sino simplemente pues algo que hacemos muy notorio en Holusense, algo de una transiciones pacíficas, tratar de estar como que más con el equipo, estar todos horizontalmente como se quisiera en un futuro idílico. Bueno, es la idea, ¿no? Pero bueno, aquí también me gusta meterles algunos memes, entonces aquí va. Pues, producción con propósito, realmente esta es una idea que se me ocurrió que tienen, como les estaba diciendo en el inicio de la plática, pues esto es algo que pues muchos ven necesario. Ahí les puse el meme de Bob Esponja de empujen, porque realmente algo que luego olvidamos dentro de producción, ya dentro de un juego, dentro de un equipo, es de que se nos olvida el propósito del por qué estamos haciendo juegos y también las vías de cómo lo hacemos, ¿no? Que realmente somos un equipo, no es como competir entre otros y todo eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, pues soy cofundador, director de operaciones, technical producer, director creativo, PM, Scrum Master, RP y desarrollador de Unreal en HoloSense. Pues aquí pueden ver así como que tantita de la experiencia que he tenido. Pero pues si hay alguna duda o si quieren platicarlo más adelante, con gusto pues lo podemos ahí plantear ideas, consultarlo, etcétera, ¿no? Y va. El verdadero rol de la producción. Ok, esto empezamos fuerte, pero es algo que se tiene que ver. Porque, pues, ¿qué es realmente la producción? Más allá del Excel y los deadlines, de, pues, dar como que el juego, bueno, el trabajo del juego no es como que el juego avance, también es como que el equipo funcione, que eso es algo muchas veces que en producción se nos va así que de largo, o a veces que como que perdimos ese sentido, valga, esta es una pregunta que me hicieron como fácil unos más de 5 o 6 productores, si no es que le estoy midiendo más o menos. Se me acercaron a un evento reciente aquí en México que se llama GCMX. Tenían unas dudas similares y todas en conjunto de que, ok, tengo este equipo, pero pasan estos problemas, ¿cómo lo haces, no? Realmente, como les digo, ¿qué es realmente la producción? Más allá del Excel, los deadlines, estar midiendo tiempos, estar midiendo justamente los deadlines, los Scrum, los dailies, realmente es algo que yo les pongo mucho en la mesa para aterrizar las cosas, para aterrizar las ideas, para aterrizar conceptos, de que realmente también como productor hay que darles a entender a los equipos, pues no que nosotros seamos los del problema, no es que nosotros seamos las personas encargadas de decirte, es que tienes que hacer esto porque yo lo digo, ¿no? Simplemente es, pues, dar esos hincapiés a darles al equipo de, ok, vamos a trabajar todos en conjunto, vamos a hacer toda esta estructura de programa, vamos a hacer toda esta estructura de personas dentro de nuestro equipo, aunque sea micro, pequeño, grande, independientemente si es en una jam, si es en algo más profesional, inclusive equipos más grandes de 200, 300 personas. Igual, pues, el verdadero motivo de por qué un productor es lo que hace, créanme que muchos tienen ese problema, pero es realmente hacer puentes. Nosotros no somos nada más así como, necesito esto para allá, sino al contrario, vamos a un enfoque más idealista, bueno, no idealista, sino más humanista, en el sentido de que, ok, tú como persona, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer para ti, para que tú llegues a alcanzar ese potencial que vimos al principio contigo, ¿no? Entonces, eso creo que es como el verdadero rol de la producción.
no tanto marcarte tiempo, si te estás tardando, esperancita, córrele porque ya es tarde. No, al contrario, es como, ok, tengamos en cuenta que somos un equipo, vamos avanzando, ¿qué necesitas? ¿O qué requieres? ¿En qué te puedo ayudar? Etcétera. Ese solamente es como el primer punto en que quiero poner en claro en esta plática, no es como de que, de tanto de, bueno, justamente peleas muy constantes o conflictos muy constantes dentro del equipo, sino al contrario, somos un equipo y por eso somos un equipo, para llevar el trabajo a cabo y que se muestren nuestras habilidades ante el mundo, ante diferentes personas, ante diferentes circunstancias, pero seguir sobrellevando las cosas, ¿no? Ahora, el problema número uno en los equipos, que los equipos no hacen fit. Entonces, aquí que voy con esto, es que pues hay comportamientos muy comunes dentro de los equipos, ya sea egos, pasividad, falta de ownership, comunicación rota, etcétera. ¿A qué vengo con esto? Normalmente, volviendo a esas pláticas que tuve, llegaron a decirme, no, pues es que tal persona me dice, ese no es mi problema, o no me toca, no sabía, no me avisaron. Ok, yo les decía, bueno, ¿cómo puedes o cómo podemos avanzar a través de esa adversidad dentro de, ya en producción, dentro del equipo, platicándolo tranquilamente, ¿no? Este es un problema que yo sí veo muy común porque realmente no es como algo que se detecte tan a la ligera, pero sí se puede detectar temprano. ¿Cómo puede ser esto? Pues checando ciertas red flags que nosotros vemos dentro del equipo, checando ciertas actitudes, acciones, etcétera. Pero no por eso significa que esa persona sea un mal trabajador, una mala persona, un mal elemento. Realmente, como lo vemos, no, pues no debería ser así, sino, ok, ¿por qué estás pasando por esto, no? Entonces, por así decirlo, pues los equipos fallan, o bueno, podría resumirlo así de que los equipos fallan por personas desalineadas y no por falta de talento. ¿A qué va con esto y por qué pongo a Luffy aquí en el ejemplo? Realmente, pues a quienes les gusta de nosotros en Colusen nos encanta mucho el anime, pero aquí lo pongo también. Vemos que es muy común que hay personas que, ok, pueden ser unos desadaptados, algo rezagados, etcétera, etcétera, pero eso por ser así no significa que no tengan talento, simplemente es porque realmente no tienen esa condición dentro del equipo, dentro de la empresa, dentro de la industria, que te digan, ah, yo estoy dentro de esta industria, yo estoy dentro de este equipo, yo estoy dentro de esta pertenencia que a muchas personas les faltan a la mera hora de decir, esta pertenencia que me está dando a mí me va a llegar a tener ese punto extra que necesito, esos puntos que flaqueo, pero pueden ser áreas de oportunidad para que yo pueda demostrar mi desarrollo como persona y como personaje dentro de esta empresa, de este estudio, de este pequeño jam, inclusive no me estoy cerrando equipos muy grandes de desarrollo, simplemente es en general problemas muy grandes, ¿no? Ahora, en el punto número 2, es que pasa que hay ego en equipos creativos. Esto que pasa de que realmente algo que me llamó mucho la atención, bueno, normalmente es un problema que he visto tanto aquí en México como en Canadá, donde he estado trabajando, como en otros países. El problema número 1 son equipos que cuando tienen, pues obviamente todos somos creativos dentro de la industria, se manifiesta un ego en un estudio. Y esto lo puedo ver también en un estudio indie que es HoloSense, por ejemplo. Llega a haber ciertos egos técnicos, egos creativos, egos de liderazgo, que realmente no deberían ser un problema, sino simplemente también otro, como vuelvo a decirlo, un área de oportunidad para manejar discusiones técnicas que se pueden tener sin que se sienta personal, porque realmente es eso. Algo que buscamos mucho en HoloSense es de que la retroalimentación siempre siga siendo activa, siempre siga siendo algo que nos esté dando de más que restar. Al contrario, es como, ok, mi retroalimentación para ti, ¿a qué viene con esto? O todo ese tipo de conversaciones, hacerlas un poquito más
tranquilas, algo no tan desalineado del tema, pero siguiéndonos al alineamiento de cómo nosotros quisiéramos entablar esa conversación con ciertas personas que a lo mejor y pueden estar pasando por situaciones diferentes. Justamente en una plática que estaba dando Cris Vega en este día, hace algunas horas ya, bueno, minutos, horas, se va muy rápido el tiempo, pero realmente ahí viene mucho eso de las reglas de la conversación, no como eliminar o hacer enemigos a un cierto experto que tenga ciertos grados defensivos, al contrario, sino realmente podría decir que la comunicación asertiva y otros factores de comunicación pueden ser muchísimo más amigables para todo este concepto de cómo generar y evitar tener equipos o ego en el equipo creativo, sino al contrario, volviendo al punto anterior, ese sentido de pertenencia y aparte dándole espacio de que, ok, está muy bien tu trabajo, ¿cómo podemos proteger este ambiente? Bueno, pues vuelvo a lo mismo, técnicas de comunicación y así fácilmente pues su ego se convierte, ok, pues esta es un área de oportunidad del ego, vamos a dar hincapié a que no quitarte el ego, no bajarte tu autoestima, nada de eso, sino al contrario, es como, ok, entendemos que es tu trabajo, es muy difícil de hacerlo, etcétera. Entonces, podemos hacer algo para cambiarlo. Inclusive nosotros en HoloSense tendemos a tener esas pláticas donde realmente cuando algo no funciona, cuando algo no fitea, etcétera, tratamos de ser aterrizables las ideas para que otras personas lo entiendan, para que otros pues equipos chiquitos, inclusive dentro del equipo, tengan así como que la expectativa más grande y ampliar los horizontes, no simplemente tener como esa, como le decimos aquí, vista de caballo de solamente estar viendo hacia enfrente, sino ver el gran picture de todas las cosas, ¿no? Que al final de cuentas también eso viene en la producción, que nosotros tenemos como esa noción de el gran picture, entonces tenemos como que, o tendemos como a ver sobre ese gran picture, pero realmente eso viene ya como en otra plática que ahorita les voy a dar, bueno, en otro punto que les voy a dar más adelante, pero pues aquí voy a uno de los puntos principales. La comunicación es como el corazón de la producción. ¿A qué vengo con esto? Realmente también dentro del estudio en donde estoy ahorita, que es HoloSense, vuelvo a lo mismo. Tratamos de ser súper transparentes con todos los deadlines, con todos los entregables, con todo el lineamiento de producción que necesitamos. Entonces, simple y sencillamente, no es como ven al productor como un impedimento para que tú extiendas tu creatividad, sino al contrario. ¿Sabes qué? Fulanito de tal, vamos a checar qué tienes en tus tareas, ¿ok? Tengo tantas cosas en las tareas. Ok, ¿qué necesitas? No, pues necesito de esto. Ok, mientras puedes hacer esto. O sea, realmente puedo darles ahorita como infinidad de ejemplos que tengo al día, pero realmente si no se platican las cosas de una forma como asertiva, objetiva y al mismo tiempo enfocada hacia la producción, hacia lo que quisiéramos hacer, realmente pues va a pasar lo mismo que los puntos anteriores, van a perder la noción de esa pertenencia hacia el equipo en el que están formando y aparte van a tener ese problema de que, pero ¿cómo me puedes decir tal cosa si es mi trabajo y está muy bien hecho, etcétera? Al contrario, es como de que, mira, fíjate que pasa esto, etcétera, etcétera. No meteré más detalles, pero realmente yo podré decir que la comunicación es como el corazón de la producción, no hay otra forma de decirlo. Realmente, como lo quieras plantear, como lo quieras poner en situaciones, es algo que suele ser a veces muy complicado. Realmente suele ser también algo que se tiene que estar pensando como 2 veces antes de sacar la palabra siquiera de la boca, pero realmente, a mi punto de vista, este es el punto más importante dentro de la producción, al menos de la que estoy teniendo ahorita y de la que me ha tocado también en mis experiencias pasadas. Ahora, ¿qué viene con esto del liderazgo empático y la producción técnica? Bueno, como les había dicho, pues soy como más un technical producer porque realmente a mí me gusta eso de, bueno, me gusta mucho la definición de
del trabajo cuando me dicen, oye, ¿qué haces tú? Pues soy technical producer, en resumen, un chismoso profesional, un entrometido profesional, porque me gusta estar en todos los lados. Y no solamente me voy a lo técnico, sino también a la empatía con las personas que están colaborando con nosotros de todas partes del país, inclusive de otros lugares del mundo. Simplemente es, ok, si no tienes tiempo, si no puedes crearlo, veamos cómo puede ser la solución más efectiva y óptima para que salga el trabajo, el producto a tiempo, no necesariamente siempre estar como TikTok, 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 no, al contrario, es como, ok, vamos a checar cómo hablar para alinearse y no mandar, cómo evitar rumores, cómo evitar supuestos, todo eso, no es como algo que sea sencillo, vuelvo a lo mismo, pero realmente esto ayuda como a dirigir juntas eficientes y perder el tiempo, como tener ese punto de productividad que uno más quisiera tener dentro del equipo, sin que haya tantos impedimentos, sin que haya tantos estorbos, por así decirlo, dentro de la producción. Esto puede ser, pues, algunos frameworks útiles pueden ser como bueno, lo mismo, feedback no agresivo, una documentación mínima viable, mínimo así como, si no pueden ser como tan transparentes con toda la información, simplemente, ¿sabes qué? Te puedo brindar esto, ¿qué es lo que necesitas para saber esto? Oye, que tuviste un problema, no te preocupes, solo dime si podrías checarlo, si podrías hacerlo, si no, con toda la confianza pasamos a otra cosita, te reducimos un poquito más la carga, etcétera. Ejemplos así puedo dar una infinidad, inclusive puedo tardar así como 3 horas dándoles más ejemplos, pero porque el tiempo apremia, pues realmente no puedo meterme tanto a eso, ¿no? Ahora, bueno, estructuras que ayudan a que la producción funcione. Esto vuelvo a lo mismo de está la verdad y la verdad, pero a mí me gustó mucho esta imagen porque es como, ok, quieres ser transparente, quieres ser alguien que dé hincapié a una estructura de producción un poco más libre, pero que también sea como verdadera, objetiva y cruda. Ok, pues está la cosa objetiva y puedes embellecerlo un poquito más con el punto objetivo, el mínimo viable que quisiéramos tener, ¿no? Entonces, vuelvo al mismo, en algunas estructuras que ayudan a la producción, a que la producción funcione, pues viene como el reforzar ciertos propósitos y no solamente tareas. Aquí viene con esto, vuelvo a lo mismo, el sentido de la pertenencia es muy importante dentro de ciertos estudios, ciertos grupos. También algo que nos ayuda mucho es que tengas un reconocimiento genuino contra un management falso. Aquí viene esto también, el reconocimiento genuino es porque de verdadmente te interesa a ti, si es que de verdadmente te interesa. Entonces, no está de más darle a esa persona que se encargó de ese issue, de ese bug, de ese diseño, no está de más decirle, qué buen trabajo, me gustó mucho, etcétera, etcétera. Darle tanto retroalimentación, como para mejora, como retroalimentación de que hizo un buen trabajo. Así, ¿sabes qué? Muy bien hecho, inclusive si están trabajando en Discord, unas palmaditas por ahí que tienen unos sonidos predeterminados, etcétera. Son ese tipo de cositas que no solamente como tú como productor le estás dando unas palmaditas, sino que realmente estás siendo más allá como productor, sino darle un facilitador emocional al equipo y no simplemente quedarte estoico como, bien, chido, nos quedamos con eso, siguiente. Ok. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención, y esto lo he implementado en varios equipos que he estado gracias al trabajo que tuve en Darkslope, que es unos ciertos micro rituales del equipo que realmente
no se siente, bueno, al principio cuando uno entra y es externo y uno dice, ¿sabes qué? Pues qué rara personas, qué rara forma de comunicación, etcétera, pero cuando más te vas adentrando, más años llevas o más tiempo llevas ahí dentro, no es algo que, pues como dirían las personas jóvenes o inclusive de la generación Z, así de, da mucho cringe, no, la verdad es de que los microrituales ayudan mucho ay, perdón, los microrituales ayudan mucho a ese facilitador emocional para que haya ciertos conectes dentro del estudio. Por ejemplo, los viernes, viernes de 1 hora, vamos a jugar Draw.io, vamos a hacer esto, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, vamos a tener un espacio donde puedan tener un espacio seguro para platicar, para sacar cositas, etcétera. Inclusive, pues nosotros como trabajamos remoto, no necesariamente tienen que juntarse un café, etcétera. También entendemos que algunas personas del medio son algo introvertidas, entonces para esto tendemos a estructurar tiempos en el trabajo para decir stop, vamos a juntarnos, vamos a empezar a tener un tiempo para conocernos, un tiempo para charlar, un tiempo para platicar, un tiempo para que podamos conocer también cómo tú eres como persona, cómo tú eres en la comunicación, que inclusive eso a la larga les va a ayudar a varios en el equipo para saber cómo interactuar con esa persona sin necesidad de tener ese miedo, pues sí, más que nada como el miedo de decir, es que me puede decir algo malo, es que me da pena por esto, es que me da me da cringe, etcétera. Simplemente por esos mismos microrituales, pacificadores, pues si le quieren poner una palabra, esos microritualitos podrían enfocar y hacer fit muy bien para las personas que son externas o nuevos personas que nunca se han hablado en su vida y decir, ok, entonces esta persona, por ejemplo, aquí en México hay diferentes acentos de muchos lados, pues esta persona no me está hablando agresivo, no me está hablando seco, no me está hablando de otra forma, simplemente es así porque habla de su región, ¿no? Y pues para hacer como que eso de la producción que vayan para que funcione, pues está el planning realista, no optimista también, que cuando ustedes dirán, bueno, pues ya nos has dicho mucho de esto que si hay que ser empáticos, ok, pero también cuando ustedes estén planeando, sean realistas, no optimistas. ¿A qué me voy con esto de que decimos muchas veces, oye, ¿podré estar esto en 2 días? No, yo creo que sí. No, simplemente hay que poner en objetividad nuestros propósitos, nuestros ciertos deadlines que hay que tener en cuenta, inclusive interludios familiares, de lo que se nos venga a la mente y ponerlo como una variable más dentro de todo este algoritmo que estamos creando para generar esa producción un poquito más funcional. También podría ser los roadmaps basados en la capacidad y no en lo que tú deseas tener. ¿A qué voy con esto? Realmente es conocer parte de los rituales que les digo, conocer más allá a esa persona de, ¿sabes qué? No es que tú seas flojo, no es que seas una persona perezosa, es que realmente pues estás empezando a conocer cómo es el framework, estás empezando a conocer cómo es el programa, etcétera. Ok, vamos a mover estas tareas tuyas basadas en estos deseos que teníamos a algo que tú podrías hacer en este tiempo que quisiéramos que tú lo tuvieras, ¿no? Así podrías también evitar como ese caos dentro de la estructura, dentro de todo lo que se está planeando para dentro de los siguientes 2-3 meses, y así evitar como el modo bombero, crisis externa, de que siempre, y no me dejaré mentir, a todos nos ha pasado realmente que estamos apagando fuegos durante 2-3 semanas, y de eso no se trata, sino simplemente es poco a poquito ir avanzando, pero saber cómo objetivamente pensar sobre tu equipo, sobre las personas que están trabajando contigo. Ok, quién está muy saturado, quién está muy relajado, quiénes podemos
empezar a delegar más tareas, con quienes podemos confiar más en ciertas estructuras que ya teníamos basadas, ¿no? Y pues también esto viene como que mucho a lo del liderazgo técnico, porque puede ser como les decía al principio de la plática, nosotros somos puentes, entonces nosotros como puentes tenemos que ser un puente entre visión, cultura y delivery técnico, que esto es al final de cuentas la producción no solamente es tú eres un trabajador máquina, sino al contrario, eres simplemente una persona consciente, con sentimientos, emociones, familia, personas que ver, una vida más allá que solamente estar en frente de la computadora durante 8 horas, 9. No, al contrario, es como, ok, entendemos que tienes está como este sentimiento de ser más allá de no eres una máquina, al contrario, eres una persona, bienvenida, adelante. Y por eso mismo es como liderar con empatía y aumentar la velocidad de la producción, que eso ha funcionado muchas veces y les puedo casi asegurar que al 100% que esos factores les va a ayudar a una producción más confiable, más fiable y más, pues ya más controlada en todos los aspectos generales, ¿no? Y ahora, pues, casos reales en la experiencia. Ok, ahorita les pongo, por ejemplo, una experiencia de Dead Pilot. Justamente pasa de que Dead Pilot es un juego que estuvimos haciendo en HoloSense. Realmente tuvimos mucho tiempo en producción, pero algo que pasó muchas veces es de que nos quedábamos sin personas para manejar el 3D. ¿Y qué pasa con Dead Pilot? Pues para quien no lo conoce, era un juego muy ambicioso, 3D hiperrealista, sci-fi en el espacio, que realmente por cosas técnicas no pudo llevarse más adelante, pero en cuestión de la experiencia dentro de la producción, todo estuvo de maravilla hasta que empezamos a ver esos problemas de la capacidad técnica que teníamos con ciertas cuestiones pues quisiéramos haber tenido en el juego. Todavía está ahorita en el congelador justamente buscando funding para esto, pero no se pierde la esperanza, arriba la esperanza, abuelita, como diría. Y pues lo que pasó aquí fue de que realmente no tuvimos ese punto objetivo de decir, ok, ¿qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos llegar? No, al contrario, es como nos volamos la barda y quisiéramos tener más modelos en 3D, como les digo, hiperrealistas, sci-fi, etcétera, etcétera. Entonces aquí como sí nos sobrepasó lo que es la capacidad técnica sobre las necesidades humanas y justamente por eso se fue yendo la gente poco a poquito, ¿no? Pero es algo necesario para aprender, creo yo, que toda experiencia, buena o mala, al final de cuentas es experiencia y te ayuda a crecer tanto como persona, como profesionista o profesional dentro de esta industria muy grande llamada desarrollo de juegos. Y justamente ahorita en lockdown, algo muy cierto que luego pasa, que, bueno, estamos enfocándonos mucho en estos puntos que les estaba diciendo anteriormente, y hay veces que realmente las personas se acercan mucho conmigo viéndolo como, ok, oye Robert, necesito platicar contigo de este tema, oye Robert, necesito que platiquemos de esto otro, si tienes un momento, podemos checarlo, etcétera. Hay veces que me agarran fuera de mi horario laboral y les digo, ¿sabes qué? Pues, ok, no tengo problema porque realmente no tengo nada que hacer, o estoy en el gimnasio, estoy leyendo y cosas así, ¿no? Ok, pues un chatcito por mensaje, chismecito, etcétera, no hay problema. Pero, a la larga, pues ya eso te ayuda mucho y ves mucho cómo el equipo va evolucionando y tú te vas dando cuenta de las funciones técnicas que puede tener dentro y fuera del lugar del trabajo, ¿no? Y para esto, pues, no me quisiera ir más lejos, realmente, pues, hay cositas muy grandes que puedo darles. Todavía hay muchos ejemplos, realmente si tienen muchas preguntas todavía, podemos echar un chat por ahí, donde sea, no tengo problema con que me comuniquen, realmente a mí me gusta mucho eso de estar platicando con personas y estar
en todo. Pero pues en resumen, aquí como les digo, me gusta poner memes en todo. Soy un payaso de verdad. Pero en resumen, les puedo decir liderazgo empático, comunicación clara, cultura de colaboración, el propósito compartido y los equipos cohesionados, que es mejores juegos. ¿A qué viene con esto? Pues el liderazgo empático simplemente es como ponerte en los zapatos de los otros. Ya hemos estado tanto como juniors, como mids, como seniors, hemos estado en los zapatos de esas personas en las que estamos liderando. Entonces simplemente es como volver a pensar, ok, yo tuve estas razones para meterme, tuve como baches dentro de mi camino. ¿Qué puedo hacer para ayudar a esta persona, no? ¿Qué puedo hacer para dar esta empatía extra, darle a esa persona un poquito más de lo que me gustó, que me gustaría haber tenido en el momento que yo estuve empezando, o en mi rol cuando estuve en ese rol que esta persona me está desarrollando, ¿no? Otra cosa, la comunicación clara, yo siempre digo, es muy buena, nunca está de más, al contrario, pero siempre también darle como, puede ser claro, pero no grosero, simplemente claro, conciso, inclusive puede ser, vuelvo a lo mismo, empático, decirlo como a ti te gustaría que te lo dijeran, y te ahorras de muchos problemas a futuro. La cultura de la colaboración y el propósito compartido se vienen de la mano, realmente, dar ese sentido de pertenencia a la persona y darle ese sentido de que tú como productor no eres el enemigo, no eres alguien malo, simplemente eres alguien que está viendo por el bien del proyecto, no solamente por tus necesidades propias o por tus mismos gustos o porque quieres ver a esa persona sufrir, sino al contrario, ok, somos un equipo, venga, vamos a ayudarte, quiero que estemos haciendo esto juntos, no necesariamente tiene que agradarte a esa persona, pero, bueno, lo digo no en mi caso, sino en varios otros que he conocido por ahí, pero necesariamente sí que estamos en un equipo, queremos los dos o más personas salir adelante, que nos conozcan más, ser esa siguiente rockstar dentro de la industria, adelante. Y pues los equipos cohesionados dan mejores juegos, eso sí es un hecho. Realmente no les puedo decir muchas cosas de las producciones pasadas, pero sí he visto a primera mano con mis propios ojos que esto sí da resultados. O sea, realmente no es un clickbait, no es una mentira, no es algo sacado de TikTok. Sí es muy real eso de que tú como personaje, tú como persona ves que un equipo que está ya formado, cohesionado, todo esto, sí da mejores resultados que simplemente que estén divididos y que ya no hagan tanto por lo que estaban luchando desde un principio, ¿no? Y bueno, pues aquí les dejo mis redes. A mí me gusta mucho esa frase que le dije justamente a varias personas dentro de una plática dentro del estudio que les di, que es que el único miedo que sea en nuestros juegos y no en nosotros mismos, porque realmente es eso, muchas veces nos detiene el miedo, la incertidumbre, cositas así, como dirían los Jedi. Realmente el primer paso es quitarse el miedo, salir de esa zona de confort e ir más allá. Pero a mí me gusta mucho irme a esa parte humanista dentro de la producción, no solamente verlos como máquinas, al contrario, son personas, todos somos personas, todos hemos pasado por cosas similares o no tan similares, pero igual queremos darles empatía, ese sentido de pertenencia y ese punto de referencia a otras personas para colaborar. Pero muchas gracias, Expovit. Ahorita me quedé sin aliento, pero muchísimas gracias por su atención. Ahorita creo que ya fue súper rapidísimo todo esto. Ahí están mis redes sociales para que quiera comentar. No sé si me extendí de tiempo o si tienen preguntas, No. pero... No, todo perfecto. Más bien, sí, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Ok, tenemos un par. Ok. La primera sería esta. ¿Qué técnicas o metodologías utilizan para crear cronogramas? Ok, esa es muy buena. Realmente, si te pudiera decir en específico una que utilizamos en HoloSense, utilizamos el Scrum. Ese es como muy fácil, básico y súper efectivo para todos los equipos.
realmente algo que me llamó mucho la atención de un super game designer aquí de México es de que me dijo, realmente todos los que jugamos videojuegos y todos los que estamos en la industria nos encanta porque tenemos cierto índice de déficit de atención. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que necesitamos metodologías ágiles porque realmente las que son un poco más pesadas no las vamos a acatar. Ténganlo por seguro que es como de, sí, ahí lo dejo y que se arregle, o X o Y cosa. Las metodologías ágiles, perdón, dislexia. Metodologías ágiles son muchísimo más sencillas de digerir. Realmente, si yo les pudiera decir, utilicen esto, les puedo decir, está Jira, que es un súper ejemplo. Si tienen un equipo muy pequeño, es gratis. Si lo tienen, creo que de más de 20 personas, si no mal recuerdo, ya tiene un costo un poquito más elevado, pero si, por ejemplo, empiezan a utilizar Jira y empiezan a ver como ciertas características que les gusta, también está Taiga.io, que es algo que estamos utilizando actualmente en HoloSense para crear este Scrum que nosotros quisiéramos tener, que tenía Jira originalmente, pero si ustedes son un equipo muy pequeño y dicen, ¿sabes qué? Me quiero saltar a Jira, fácil porque no tengo un equipo grande, necesito cronogramas, necesito cositas en general, Jira te lo da casi todo, ¿no? Ok. Tenemos otras dos, pero son más como comentarios, más que preguntas. A ver. Pink Beer Games dice, sí, de acuerdo, qué bueno que es esta importancia de lo emocional, de lo emocional al trabajo. Es importante que todos se sientan bien trabajando y así la creatividad florece. Y por otro lado, Agustín Piedra dice, excelente charla, estas habilidades blandas son súper importantes y no se suelen comentar y menos se suelen enseñar. Sí, tiene toda la razón. Sí, pues son realmente cosas que dejamos muy de lado y siento que hay veces que por lo mismo que uno entra así como, es un equipo nuevo, no me toquen o algo así, es como de que no, pues al contrario. Yo soy mucho de la idea de que equipo nuevo, abrazo, amigo, etcétera, ¿no? Muy amigable, sí me dicen muchos que soy como el capibara de las personas, pero es como porque no tengo conflictos. El capibara de los game devs. Casi. Pero sí, justamente, algo que me llama mucho la atención es de que justamente esas habilidades blandas son como, los damos de lado, pero realmente sí hacen mucha ayuda cuando estás ya dentro del desarrollo, porque se nos olvida, o sea, hay veces que inclusive como personas tenemos ese punto, bueno, últimamente he visto que muchos piensan que trabajando más vas a dar como más valor a tu persona cuando realmente no, simplemente pues, tú sigues siendo una persona y no te va a quitar el hecho de ser una persona por no trabajar lo suficiente o trabajar el mínimo, etcétera. Al contrario, es como seguimos siendo personas, no importa qué pase. Tú eres una persona, yo soy una persona, todos aquí presentes somos una persona. El mundo está lleno de personas y no por eso tenemos que ser workaholics, estar 12, 13 horas dentro de la pantalla. Me siento culpable por eso, perdónenme, pero mi trabajo es mi vida. Pero realmente es algo que me gusta compartir, que realmente muchos productores pierden la noción, pero está bueno recordarlo y revivir ese momento de decir, pues volvemos a lo mismo, volvemos a mis inicios, etcétera, ¿no? Y pues cualquier cosita, pues ahí tienen mis redes. Iba a poner mi Linktree, pero creo que no me dejó. Igual, pues cualquier cosita, ahí un mensaje, lo que sea, estoy para ustedes. No sé si haya más dudas, pero cualquier cosita de producción, ya sea producción de game dev, producción general, etcétera, HoloSense está abierto para todos, no solamente yo, sino todo el equipo. Somos un equipo que tratamos de ser muy humanistas y abarcar como que lo que más podamos y en lo que más podamos ayudar, adelante. Somos casi como hermanos, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Robert. La verdad es que es muy importante, digamos, de lo que estás, o sea, la charla que diste. Muchos pasamos por alto esa parte. Entonces, personalmente a mí no, mi debilidad no es lidiar con el equipo o no ser consciente con los miembros del equipo.
es más bien autoexigirme. Tal vez, digamos, por naturaleza, o bueno, mi rol principal en esto es programador, entonces yo me autoexijo y soy como muy, ya como muy, sí, como muy exigente con mi trabajo. Y sí, definitivamente hay que parar y descansar un poco y sí, dar tiempo. Sí, exactamente. Y cuando gusten, pues, aquí ando a sus órdenes, también el equipo de Hollow, y les mandamos un abrazo a todos. Y muchas gracias, Expovit, por toda esta oportunidad. Y pues nos seguimos hablando. Listo. Muchas gracias a vos más bien por acompañarnos, Robert. No hay de qué, cuando gusten. Sale, Sí. pues. Nos vemos despuesillo. Muchas gracias. Nos vemos. Bye bye. Ok, vamos con nuestra próxima charla. Nuestro próximo charlista es Jonathan García de Beer Boy. Y la charla se llama La tendencia de videojuegos móviles en 2025. Entonces, ok. Hola, Jonathan. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, correcto. Genial. Entonces, como, o sea, lo he dicho para algunas y otras no, porque honestamente esta es mi primera vez hosteando una de charlas, por así decirlo, un evento, pero voy a poner tu presentación, me quedo en el backstage y si necesitas ayuda con algo, ahí me avisas, ¿verdad? Va, me parece perfecto, te lo agradezco. Listo. Va, bueno, el día de hoy yo voy a platicar sobre la tendencia de videojuegos móviles en 2025. Un poco sobre mí, pues soy director general de Bravo Studios y director creativo en IndieNotes, donde impulsamos junto a un compañero que se llama Narciso varias iniciativas, como lo que era anteriormente PALFest, ahora se llama Big Latam, que son eventos de videojuegos que hacemos aquí en México. He presentado mis videojuegos en eventos internacionales como lo que es el Tokyo Game Show, el Entertainment Game Show aquí en Ciudad de México, Gamescom Latam en Sao Paulo, y hace poco estuve presente en el Gamescom Asia también en Tailandia, y pues he colaborado con varias marcas como lo que es King, Supercell, Singa y Mobilityware. Obviamente dentro de mi estudio yo me dedico a ser un desarrollador indie. Nos enfocamos un poco más a videojuegos de PC y consola. Entonces dirán, ¿por qué estás dando una charla de tendencias sobre videojuegos móviles de este año 2025? Dentro de otras mis funciones, trabajo también para AdLeven, soy Senior Developer. Y pues AdLeven es uno de los mayores empresas en las que hacemos la parte de marketing y el parte de anuncios jugables a empresas como lo que es los que mencioné anteriormente, que es como King, Singa, Mobilityware. Básicamente casi cualquier juego móvil que se imaginen son clientes dentro de la empresa. Y pues para platicarles un poco sobre el estado actual del mercado móvil, los que para mí han sido un poco más prominentes este 2025 es que Asia Pacífico sigue siendo muy dominante, donde más del 50% del revenue que se genera son en base a estudios que ya pueden ser americanos, pero están basados en lo que es algún país de Asia Pacífico, ya sea Japón, Tailandia, China, entre otros. Y pues también el alto costo de adquisición de usuarios cada vez es más alto. Esto en base a lo que muchos creemos que es la tendencia de la retención de atención de la gente, principalmente por aplicaciones como TikTok y todo eso. Empieza a generar que para poder adquirir usuarios nuevos, el costo para poderlos adquirir cada vez sube más, lo cual ha cambiado muchísimo la dinámica en cuanto a tendencias de desarrollo y diseño de videojuegos. Y principalmente, pues el tercer punto, sigue habiendo mucha saturación en el mercado de juegos móviles y cada vez es más competitivo. A la hora de que van saliendo más motores de desarrollo low code o incluso no code, van saliendo más estudios indie, más desarrolladores independientes que pueden sacar incluso hasta 2 o 3 proyectos al año. Entonces la escena se vuelve mucho más saturada, mucho más competitiva. Otro dato importante de la proyección de las ganancias en miles de millones de dólares para el 2023 es de 256, un incremento de casi el 50% a lo que se encuentra actualmente, que es aproximadamente 136 mil millones de dólares.
Y como les comentaba, toda esta saturación en el mercado ha creado varias cosas dentro de las tendencias de diseño y gameplay para el 2025, que si eres un desarrollador indie y te estás enfocando en las plataformas móviles, creo que es muy importante considerar los juegos hybrid casual, que son juegos simples con un metajuego profundo. Dentro de AdLeven tenemos varios clientes y los juegos a los que tienen mejores resultados son, por ejemplo, los juegos como Candy Crush, que son un juego muy simple, pero el metajuego de hacer match ciertos dulces, cada vez el metajuego lo van haciendo más complejo, pudiendo crear más miles y miles de niveles y poder de esa manera, pues obviamente monetizar. Normalmente, dependiendo de tu demográfico, por ejemplo, Candy Crush es de 35 años para arriba. Los que conocen de si su mamá juega es probablemente nivel 1000 para arriba. Entonces, esa es una de las tendencias que ha habido este año en 2025 y que se va a seguir reforzando. Otros que son muy hiperorientados a retención, si no es que lo eran antes, lo son muchísimo más, que son tutoriales invisibles, tutoriales que tomas y ni siquiera te das cuenta que es un tutorial. La gratificación es inmediata, incluso en el mismo tutorial que estás tomando, agarras mucha gratificación, agarras que tesoros, dependiendo del juego, e incluso ya te incitan a hacer alguna compra inicial para cuando realmente empieces a jugar el juego, ya tienes como que un head start, ¿no? Igual, pues obviamente las fichas sociales, ¿no? Cualquier tipo de integración, cualquier juego, si tú le puedes meter una integración social de que alguien se sienta orgulloso de publicarlo tanto en Instagram y así, siempre es un plus, ¿no? Es básicamente publicidad gratis. Algo también, una tendencia muy grande es Playable First, que son prototipos diseñados pensando en anuncios jugables desde el inicio. No sé si les ha tocado que esta tendencia, y he visto cada vez que es más prominente, cuando dicen de que me salió un anuncio jugable y a la hora de descargarlo, el juego ni siquiera se trataba de eso. Lo que hacen estas empresas, como lo que es Zynga, King y todo eso, es que lanzan prototipos del juego antes de incluso desarrollarlo. Y si tiene la suficiente conversión de clics el videojuego, significa que ahora sí entra a producción, a realmente desarrollarlo. Esto ha sido una mecánica, bueno, una cosa que han hecho las empresas para poder validar un producto. Y el último punto de tendencias de diseño, que es cross-genre, que es básicamente una fusión absurda de géneros. También igual, no sé si les ha tocado ver anuncios de videojuegos en donde básicamente hay de que están corriendo y de repente ahí salen cocodrilos y de repente están en la época medieval. Cada vez para poder cambiar la temática del juego y tener una gran retención de usuario, cada vez son más cross-genre y cada vez son más complejos los videojuegos. Dentro de las tendencias de negocios también están lo que son los live ops. Muchos conocerán, por ejemplo, Fortnite, que es muy popular. Se ven eventos muy recurrentes y cada vez la importancia está dentro de lo que es cómo monetizar. Otra tendencia también son cada vez más común. Los rewarded videos han existido desde el inicio de videojuegos móviles, pero cada vez se van integrando un poco más. Otro punto también es el suscripción light, que son no necesariamente que integran anuncios, pero sí son boosters diarios. Casi diario que entras tú al juego, desbloqueas un tesoro con cierto nivel de premios. Cuando ya vuelves a entrar, ya desbloqueas incluso hasta 2 cofres y tienes más premios y te incitan y te incentivan a poder entrar al videojuego lo que son todos los días. Y últimamente en las tendencias de negocios, hacer marketing a lo que es el mercado infantil. Esta tendencia lo ha marcado muchísimo lo que es Roblox. Como se han dado cuenta, la mayor parte de su user base son niños, y eso ahorita al día de hoy pues creo que el juego más grande, ¿no? Que literal integra lo que son live ops y todo ese tipo de cosas. Dentro de las tendencias tecnológicas, obviamente, de este año 2025 no puede faltar lo que es la inteligencia artificial. Desde siempre ha existido, de cierto modo, la inteligencia artificial dentro de los personajes. Desde que tú peleas con un personaje en un juego como Street Fighter, básicamente es como IA, ¿no? Técnicamente.
pero cada vez se va integrando muchísimo más dentro de los juegos. Desde ya generación de assets, incluso los mismos prototipos lo hacen en herramientas de IA. Cada vez se va integrando más esta parte dentro del desarrollo de videojuegos. También el cloud gaming, cada vez que se va más accesible el internet para todo tipo de personas, mayores velocidades, se han utilizado pues juegos híbridos donde tanto los juegos se descargan progresivamente, o incluso tú puedes tener un juego muy cargado y varias de las cosas las cargas desde la nube para que dispositivos de gama baja, como lo que son ciertos dispositivos móviles económicos, puedan correr juegos de que normalmente incluso verías solamente en consolas. Y otra gran tendencia es motores low code. Por ejemplo, el aumento de motores como es Construct, Buildbox o GDevelop. En el caso de Construct, que es uno que yo utilizo mucho, es low code en términos de que sí, la programación es por eventos, pero también puedes programar en JavaScript si quieres hacer más cosas complejas. Pero el desarrollo en Construct, hacer un prototipo, a diferencia de otro motor como lo que es Unity, lo que en Unity te toma un mes, en Construct lo puedes hacer en 7 días o incluso menos. Entonces, estos tipos de motores que cada vez son más populares ayudan muchísimo en el desarrollo tanto de prototipos o incluso que un estudio indie le sea más factible poder desarrollar videojuegos y mantener su equipo bastante chico para mantener los costos. Y bueno, finalmente las oportunidades que hay para la TAM y desarrolladores independientes con todas estas tendencias de los móviles, que vaya, sí ha sido mucho más accesible este área para lo que son desarrolladores independientes y estudios aquí en la TAM, que no estamos en un punto tan desarrollado como lo que son países como Estados Unidos y Japón, que normalmente son los que dominan el mercado. Es de que estudios pequeños cada vez pueden competir gracias a estas herramientas aceleradas, como ya les había mencionado anteriormente, tanto herramientas de la IA que son muy accesibles, motores low code que pueden permitir tener un equipo muy chico y poder hacer proyectos que normalmente un equipo de 15, 20 personas harían, lo pueden hacer 5. Nichos donde la TAM destaca, que son juegos hipercasuales, casual narrativo, incluso advert gaming, que básicamente, como les comentaba, son juegos muy sencillos que se ocupa un equipo muy chico, juegos hipercasuales que no son assets muy difíciles, dejando al lado motores no low code. Obviamente el desarrollo de assets también involucra un gran equipo, más cuando son juegos 3D. Al ser juegos hipercasuales o en general casuales, o advert gaming, que son esos juegos bastante sencillos en tanto gráficos, permite que incluso haya 1 o 2 diseñadores dentro del equipo y el desarrollo se mantenga bastante chico dentro de operaciones. El trabajo con remoto y publishers cada vez son más globales. Tanto publishers cada vez ven más al mercado latinoamericano, ya que al hacer pues, una industria muy globalizada, cada vez para ellos, y ahorita el momento en el que está pasando la industria de videojuegos, cada vez es más riesgoso invertir de que $500,000, $1 millón para un videojuego indie, para un estudio de Estados Unidos, cuando tienen incluso pues un riesgo mucho más bajo para un estudio de Latinoamérica, donde la inversión para un videojuego indie puede ser desde los $100,000, $150,000, un costo mucho más bajo, y es mucho más factible tanto para publishers globales hacer esa inversión y ese riesgo en un estudio de la TAM. Y pues, pues la ventaja que tenemos ya aquí en Latinoamérica es la ventaja de iteración rápida. Siempre, tanto aquí en el mercado se ha utilizado más equipos con herramientas en las que el desarrollo son con iteraciones rápidas. Entonces, eso siendo más prominente aquí en lo que es la TAM, países como Estados Unidos y todo eso siguen siendo muy enfocados en títulos AAA. Entonces nosotros aquí en Latinoamérica se ha visto mucho una tendencia de básicamente títulos, ¿no? De juegos indie y proyectos de ese calibre. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco. Si tienen alguna pregunta, con gusto se los contesto. Tengo varias información de
que no me dieron permiso para mostrar porque no lo pude hacer con tiempo. Pero, por ejemplo, en el lanzamiento de Plantas contra Zombies 3, en nuestra empresa nosotros llevamos a cabo la gestión de su lanzamiento y para ellos poder comprobar mecánicas dentro de que sean como muy aceptados por el público para Plantas contra Zombies. Nosotros aquí en AdLiven desarrollamos varios prototipos de Plantas contra Zombies de jugabilidad de nuevas plantas que querían integrar dentro del juego y lanzamos esos juegos como Playboy Ads y obviamente con los resultados que tuvieron de que cuáles plantas y cuáles mecánicas fueron más populares, se van a hacer en el lanzamiento, en el desarrollo, pues ya finalmente de su juego que van a lanzar para lo que es la App Store y la Play Store. Entonces, sí tengo algo de insight en estos proyectos y pues cualquier duda o pregunta que tengan, con gusto los contesto. Igual me pueden contactar por verbostudios@gmail.com o en mi Instagram, JohnXCava o Verbo Studios. Listo. Muchísimas gracias, Jonathan. Para la gente en el chat, no sé si tienen alguna pregunta para Jonathan. Vamos a darles unos minutos para que contesten. Va, perfecto. Para que contesten, para que pregunten, más bien. Aquí hay un comentario que dice de Pink Bear, creo que a todos nos dejó así. Gracias, Isa. Acá tenemos otro, dice, es interesante esto del mercado móvil que siempre crece más y más. Sí, la verdad en general los videojuegos siempre evolucionan bastante rápido, pero creo que el móvil es bastante difícil porque como se enfocan en el modelo freemium, tienen que idear siempre estrategias de retención de usuario. Claro. Claro, y como de año a año, digamos, como la aceptación a los videojuegos por todas las generaciones va incrementando, entonces siento yo como que el primer paso son los juegos móviles antes que llegar y coger un control de una consola o algo así. Entonces, sí, la verdad, sí. Sí, y aparte es más acceso que tiene la gente ya hoy en día. Cada vez son más poderosos los teléfonos, más económicos y abre pues a mucho más mercado. Totalmente de acuerdo. A ver, tienen otro comentario, dice, es que también todos tenemos un celular. Ajá. Al menos uno. Pero ok, yo creo que estaríamos, Jonathan. Más bien, muchísimas gracias por la charla. Estuvo muy interesante. Muchas gracias a ti, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por participar, muy bien. Entonces vamos acomodando el terreno para la próxima charla. Okay. Ok. La próxima charla sería en español también. Y vamos a recibir a María Burns de Global Game Jam. Y la charla se va a llamar Game Jam to Real World Applicable Game Dev Skills, que sería, en traducción, sería como Game Jam para construir habilidades aplicables al Game Dev en la vida real, básicamente. Ok, entonces, acá estaría. Hola, María. Hola, bueno, ¿me escuchas? Sí. Sí, sí te escuchamos. Un gusto. Y gracias a ti. Y mi pantalla también, ¿sí? Ajá. Bueno,
Vamos a ver, antes de empezar, voy a quedarme en el backstage. Si necesitas ayuda con algo, ahí me dices y vuelvo a pantalla. Pero tú puedes ver mis pantallas, ¿sí? Solamente. Sí. Ok, porque cuando... Bueno, no. Ah, no, tú la puedes controlar. Ok, bueno. Ok, listo, entonces. Hola. Ok, sí pudiste. ¿Vas a compartir la pantalla o sería una presentación? Sí, es una... Si puedes ver mis pantallas, ¿sí? Sí, correcto. Okay. Aquí estoy viendo Game Jams para desarrollar habilidades en el desarrollo de videojuegos. Ok, perfecto. Sí, gracias. Bienvenidos a Game Jams para desarrollar habilidades en el desarrollo de videojuegos. Antes de empezar, quiero pedir disculpas porque obviamente el español no es mi primer idioma y yo sé que voy a cometer errores cuando hablo, pero entiendo con fluidez y espero que tú también me entiendas. Y esta mañana recordé que los costarricenses no tutean. Lo siento, sé que lo usarme por costumbre. Yo soy María Burns Ortiz, directora ejecutiva de Global Game Jam, y en un momento hablaré un poco sobre GGJ, pero alguien me dijo que claro que vas a hablar de los fantásticos que son los Game Jams porque es mi trabajo. Pero hablando de trabajos, mi primer trabajo después de graduarme de la universidad fue en el Tico Times como reportera. Y Costa Rica es uno de mis lugares favoritos del planeta. Así que hoy estoy emocionada para hablarles de otra de mis cosas favoritas, los Game Jams. Después del Tico Times, pero antes de GGJ, dirigí un estudio que desarrollaba videojuegos educativos y de impacto social por 12 años, con oficinas en los Estados Unidos y Chile. Y durante ese tiempo trabajé con muchos desarrolladores a quienes contraté y entrevisté. Así no lo digo solo como directora ejecutiva de Global Game Jam, sino como alguien que ha sido directora de estudio y conoce a muchos otros que han contratado desarrolladores. En Seven Generation Games, mi estudio, creamos 33 juegos a lo largo de una década y me hice cargo de GGJ en 2024 y el enero pasado, durante el 48 horas del Jam, se crearon más de 12,000 juegos, 12,100 juegos. Si no conoces Global Game Jam, somos una organización sin fines de lucro que organiza el Game Jam más grande del mundo, el Global Game Jam. GGJ Next, el Game Jam para niños más grande del mundo también. Y Partner Jams en colaboración con diferentes organizaciones, con gobiernos, NGOs, ONGs, inversionistas y más. A través de estos jams y otras iniciativas, prestamos servicio a más de 40,000 desarrolladores de juegos en más de 100 países, trabajando durante todo el año para apoyar a los creadores de videojuegos y construir ecosistemas de desarrollo de videojuegos en todo el mundo. En 2026 alcanzaremos los 500,000 participantes de Global Game Jam a lo largo de nuestra historia, que habrán creado más de 100,000 juegos. En agosto, un organizador de GGJ y yo estuvimos presentando en el Gamescom. Hablamos sobre lo que es un jam. Muchas veces cuando estamos discutiendo los jams, hablamos de ellos como si fueran hackathons. Pero los Game Jams provienen en realidad de los Jam Sessions, en los que músicos se reúnen, hacen música, prueban cosas nuevas, tocan con gente nueva. Y no se trata de crear un éxito, sino de disfrutar el proceso. Esa es la esencia de los jams, especialmente del Global Game Jam.
En enero celebraremos los 17 Global Game Jam. En 2025, en el Jam anual, contamos con más de 35,000 participantes en más de 800 sedes de casi 100 países y crearon más de 12,000 juegos. Muchas personas me dicen que los Jams no son para ellos, que son demasiado mayores, que nunca han participado en un Jam, que no tienen suficiente experiencia, que tienen demasiada experiencia, etc. Sea cual sea el grupo demográfico, menos en el GGJ tenemos miles, literalmente, de participantes como tú. En GGJ aproximadamente 30% de los participantes son hobbies, el 40% son estudiantes y un tercio trabaja en la industria. Gran parte de nuestra audiencia tiene menos de 30 años, pero una cuarta parte de los participantes, es decir, casi 10,000 personas cada año, no. Un poco menos de una cuarta parte de nuestros participantes son mujeres, algo que nos gustaría que aumentara, en lo que estamos trabajando, no solo porque yo soy mujer, sino porque 52% de los gamers son mujeres. ¿Sí? Y necesitamos una representación más representativa en la creación de videojuegos. Aproximadamente el 40% de los participantes son novatos en los jams, nunca han participado antes, y el 20% son power jammers que han participado en 6 o más jams. Y necesitamos una, y somos global, ¿sí? Tenemos sedes en todo el mundo, pero el año pasado no tuvimos ninguna sede en Costa Rica. Obviamente ese año será diferente, creo que ya tenemos una y con la posibilidad de tener más. Esta sesión trata sobre cómo los Game Jams pueden convertirte en un mejor desarrollador de videojuegos, ¿sí? Y si esperas que haya una relación mágica, tengo malas noticias, no hay ningún truco secreto. Pero hay muchas formas en las que los Game Jams pueden convertirte en un desarrollador más fuerte. Antes de entrar en la lista, quería empezar con un consejo que me dio una colega cuando hablo de esa charla. Y como ya comenté, hay muchas formas de aprovechar un Jam para desarrollar habilidades prácticas. Como siempre, hay muchas opciones diferentes. Se corre el riesgo de intentar abarcar demasiados y no llegar a dominar nada. Claro que esto es un poco extremo, y ya que siempre se puede mejorar un poco y eso ya es bueno, pero si intentas mejorar con intención, probablemente será más eficaz. Su consejo con el que estoy completamente de acuerdo es: define tus objetos antes de entrar en el Jam. Elige algunos resultados que quieras obtener, define tus objetivos y eso te servirá de guía. ¿Sí? Y ahora la lista. Uno, conoce gente nueva. ¿Sí? Cada año preguntamos cómo cambió tu vida al participar en GGJ. Y el tema central es la gente que conoce. Los Game Jams reúnen a desarrolladores, artistas, diseñadores y otras personas, ¿sí? Y es una excelente oportunidad para conocer gente con intereses similares y crear una red profesional. Yo no lo digo solo yo. Por ejemplo, un participante compartió: de hecho, consigue mi trabajo actual gracias a un contacto que hice la primera vez que participé en el Jam, cuando estaba en la universidad. Los Jams son una excelente manera de ampliar tu red profesional, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo. Otro participante nos contó: nuestra empresa nació en un Global Game Jam. Allí conocí a mis cofundadores antes de fundar nuestro estudio. Este es un sector donde las redes son muy importantes y los jams son una excelente manera de construir tu red profesional.
2, prueba nuevas herramientas. Esa es quizás el mayor beneficio que la mayoría considera del GEM. Puede ser el uso de un nuevo engine, programa, code library, plataforma. A diario usas Unity, pero quieres probar Unreal o Godot. Los GEMs ofrecen la oportunidad de utilizar diferentes herramientas que ampliarán tus habilidades. 3, crea juegos de diferentes géneros. ¿Sí? Los GEMs pueden tener temas que te empujan a trabajar en géneros con los no normalmente trabajas. Muchas veces la gente no creía juegos de diferentes géneros y tú amplías tus habilidades y te permite comprender mejor las diferentes mecánicas de los juegos. 4, aprende de los procesos de otros. ¿Sí? Cada Game Jam tiene su propio formato y temas, reglas, etcétera, etcétera. Y puedes experimentar y adaptarte a diversas metodologías y desafíos. El trabajo con diferentes personas y equipos y puedes descubrir workflows más eficientes que mejoran tus procesos. 5, prueba diferentes roles. En un Game Jam es posible que tengas muchos roles. Diseñador, programador, artista, diseñador de sonido, lo que te brindará una comprensión integral del proceso de desarrollo de videojuegos. Incluso si crees, o en mi caso, sabes, como puedes ver en ese pequeño edificio gris que dibujé durante el GGJ 25, que nunca serás artista, tener experiencia con otros roles en desarrollo de videojuegos puede ayudarte a comprender mejor, a comunicarte mejor entre ellos. ¿Sí? O tal vez descubras que te encanta ese rol y se convierta en tu carrera profesional. 6 es crea un mejor portafolio. Los proyectos que desarrolles durante un GM puede formar un parte de tu portafolio profesional. ¿Sí? Antes, cuando entrevistaba a desarrolladores, una de las cosas que les pedíamos era que nos muestran algún proyecto en el que hubiera trabajado. ¿Sí? Si era un proyecto de trabajo escolar, estaba bien, pero si era un juego real, daba una mejor impresión. Los GEMs te dan la oportunidad de crear esos proyectos para tus portafolios. También hay gente que me dice, no puedo hablar de ningún proyecto porque tengo un NDA. Los GEMs te permiten crear un portafolio, aunque GGJ no es competitivo, tenemos partner GEMs que sí lo son, y poder mostrar un juego en tu portafolio y decir, ese es un juego, ganó una competición global, también te distingue. Y eso es importante, sí, en ese mercado laboral. 7, pon a prueba los equipos. Una de las cosas que se suele citar sobre las GEMs es la posibilidad de probar conceptos de juegos. Pero recientemente hablé con un organizador de Brasil sobre cómo se utilizan para poner a prueba los equipos, para ver cómo trabajan juntos, la capacidad de probar si son personas con las que te gustaría trabajar o no. Y lo que parece sencillo, pero puede parecer una gran idea crear un estudio con tus amigos, pero ¿alguna vez has trabajado realmente con ellos? ¿Cómo es esa dinámica? Los GMs ofrecen una forma de probarlo. Y controla el scope creep. Sí, es 8. No sé cómo se dice scope creep en español, así que voy a usar Spanglish, pero la lección clave en los Game Jams es aprender a gestionar scope creep. Rápidamente te das cuenta de lo que es posible en un plazo determinado y de cómo eliminar las características que no son esenciales. Esa es una habilidad muy valiosa en nuestra industria y los GEMs te dan la oportunidad de trabajar en esa habilidad. Busca opiniones, no aprobación.
Eso es lo que ocurre demasiado con frecuencia. Un desarrollador o un estudio trabaja en un juego y le dedican todo su tiempo y su esfuerzo, y cuando está listo, lo muestran a la gente y les preguntan, ¿qué les parece? Pero lo realmente quieren decir es, por favor, díganme qué les gusta. Porque sinceramente, si tienes el juego casi terminado, no quieres que la gente te da su opinión, ¿sí? O al menos no opiniones significativas, porque para entonces ya es demasiado tarde. Te costaría demasiado tiempo o dinero o ambos volver atrás y cambiar algo, ¿sí? Es casi imposible en ese momento. Pero así que en realidad lo que buscas es aprobación, ¿sí? Aunque las opiniones son lo que puede ayudarte a crear un juego mejor. 10 hecho es mejor que perfecto. Los game jams te enseñan a llevar las cosas hasta el final y a aceptar que la perfección es imposible. Con tiempo limitado, aprendes de la importancia de terminar lo que empiezas, ¿sí? Aunque el juego no sea perfecto, siempre puedes mejorar un poco de juego, a perfeccionarlo un poco más, añadirle más detalles, pero entonces nunca lo terminas del todo, ¿sí? Y un juego bien publicado es mejor que un juego perfecto que nunca se lanza. Y no se trata solo de un resultado perfecto, sino también de trabajar en condiciones que no son perfectas, ¿sí? A veces sentirás que tu dispositivo se revela contra ti, o que un programa se bloquea, o que tu estudio de sonido es una fuerte demanda, ¿sí? Y ser capaz de lidiar con ese tipo de situaciones y terminar tu juego es una habilidad muy valiosa. Fracasa rápido y gratis. Hablamos mucho de historias de éxito de game jams, ¿sí? Juegos que empezaron como proyectos de gym y se convirtieron en éxitos. Pero la realidad es que hay miles de juegos, más de juegos de gym que fracasaron, ¿sí? Y fracasar tiene mucho valor. Hablamos de aprender de nuestros errores, lo significa que tienes que cometerlos. Y los game jams suelen implicar fracasos, ¿sí? Ya sean errores, problemas de diseño, scope creep, pero es una gran oportunidad para aprender de esos errores sin la presión de un proyecto a largo plazo. Puedes convertir esos errores en la situación donde realmente no importa que te equivoques, lo cual es mucho mejor que cometer en un entorno profesional de gran importancia, ¿sí? El 12 es desarrollo de soft skills. No estoy segura cómo se dice soft skills en español, creo que es habilidades sociales quizás, pero básicamente son todas esas habilidades interpersonales importantes. Gestión de equipos, cómo liderar un equipo o un trabajo, o trabajar como parte de un equipo, habilidades de comunicación, ¿sí? Gestión del estrés, cómo manejar el estrés, priorizar el cuidado personal y mantener calma bajo presión, ¿sí? Y gestión del tiempo, cómo dividir tus tareas en partes manejables, cómo priorizar funciones y cumplir con los pasos, lo cual es crucial en cualquier proyecto de desarrollo de videojuegos. Y los game jams te ayudan a mejorar en todas esas áreas. Práctica de presentaciones. Uno de los mejores temores que la gente dice tener es hablar en público. Y también es una habilidad muy útil, ya sea para presentar una idea para un juego y simplemente para dirigir una reunión de equipo en el trabajo. Los jams son un buen lugar para desarrollar esa habilidad. Muchos comienzan con participantes que presentan sus ideas para reclutar a miembros para sus equipos, y muchos también terminan con presentaciones de los equipos sobre sus juegos.
Y poder practicar presentaciones antes otras personas es en un entorno en el que realmente quieren la tengas éxito, pueden ayudarte a mejorar en eso. ¿Sí? 14 práctica bajo presión de plazos. Cumplir con plazos de entrega es fundamental. ¿Sí? Hay personas que han perdido su trabajo por no cumplir con los plazos. En esta industria donde la colaboración es tan importante, no cumplir con un plazo puede tener un efecto dominó y afecta no solo a ti, sino a todo el equipo. ¿Sí? Los GMs brindan la oportunidad de practicar cómo cumplir los ejercicios de un plazo sin los graves problemas que conlleva a no cumplirlo. 15, sal de tu zona de confort. Los game jams te animan a probar cosas que quizás no habrías sentado de otra manera, desde géneros, estilos artísticos o técnicas de programación, hasta conocer gente nueva, especialmente si eres introvertido y odias ese tipo de cosas. Y no crees solo a mí, muchos participantes dicen lo mismo. Un jammer dijo, GGJ fue una experiencia realmente transformadora. Me empujó a salir de mi zona de confort y me ayudó a desarrollar no solo mis habilidades técnicas, sino también mi capacidad para trabajar bajo presión y colaborar con un equipo diverso. Cada año recibimos muchas historias de personas que comparten exactamente ese sentimiento. Y el 16 es por amor a crear videojuegos. La emoción de un game jam alimenta tu entusiasmo por el desarrollo. La satisfacción de crear un juego en tan poco tiempo puede mantenerte motivado en sus proyectos personales. Ahora mismo es un momento difícil para trabajar en la industria de videojuegos. Si buscas trabajo, puede resultar desmoralizante. Si trabajas en la industria, puedes ver tan envuelto en el día a día, los plazos, los deliverables, que puedes olvidar lo divertido que es crear videojuegos. Y dar un paso atrás y participar en un jam, en mi opinión, es una excelente manera de resetear y descubrir esa pasión. Y un participante compartió: después de un año muy duro, GGJ me permitió centrarme en el arte, el desarrollo de videojuegos y la comunidad. Aunque fue por poco tiempo, fue un momento para esperar. Y otro resumió la perfección de los jams. ¿Sí? Dice, GGJ 2025 fue mi 40º Game Jam y mi novena participación en GGJ. No quiero perderme ni un solo GGJ. Año tras año me hace latir el corazón y me llena de energía. GGJ me recuerda que crear videojuegos es difícil, pero madre mía, es increíble, gratificante y vale la pena darle todo. Así que ahora todos están convencidos para participar en un gym, pero ¿dónde empezar? Bueno, tal vez sea un poco parcial, pero se acerca un gym increíble en tan solo unos meses. Ya está abierta la inscripción para las sedes de GGJ y tenemos al menos una de Costa Rica en proceso y hay oportunidades para más. Y la inscripción para jammers, si querían participar como jammer, se abre en 2 semanas en diciembre. Es el Game Jam más grande del mundo y ven y forma parte de él. Sí, es una experiencia increíble. Desarrollan habilidades como las que mencioné y sentirán que formas parte de nuestra comunidad global. Además, organizamos entre 3 o 4 partner jams al año y apoyamos entre 6 o 10 otros jams.
Pero uno de los partner jams que organizamos este año y quiero mencionar especialmente un poco por su relevancia en Costa Rica es el G4C, GGJ Next Gen Expert Jam. Este jam está dirigido a participantes entre 18 y 25 años. Comienza mañana y termina el 15 de marzo. Así que en cualquier minuto entre mañana y marzo puedes crear un videojuego corto sobre uno de los 3 temas de impacto social para el Games for Change Student Challenge. No es necesario ser estudiante, solo tener 25 años o menos. Lo menciono porque es un jam competitiva con varios premios. El primero es $10,000. Ese año también GGJ dará al mejor juego de cada país participante, incluyendo el de Costa Rica, si hay participantes costarricenses. Pero también menciono porque es uno de los 3 temas ese año es All In for Nature, Reefs and Rainforests, ¿sí? Arrecifes y selvas tropicales, junto con Games for Change y Playing for the Planet, y que desafía a los desarrolladores a explorar la protección de esos ecosistemas a través de sus juegos. Obviamente, ahí tienen una selva tropical increíble y creo que muchas veces los mejores juegos pueden surgir de lugares que le tocan temas de cerca. Y solo quería mencionar brevemente ese evento. Y no somos la única organización que organiza Game Jams, ¿sí? Soy un gran defensor de que hay espacio para muchos jams diferentes. De hecho, si quieres participar en un jam, puedes hacerlo cada hora del día durante todo el año. itch.io es un gran recurso para ello. Y como puedes ver en su calendario, en esa pantalla de jams, siempre hay alguno en el que participar. Pero espero verte en lo nuestro y yo sé que hay poco tiempo para preguntas, pero quizás 1 o 2. Pero aquí está mi información si desean contactarme con alguna pregunta, si deseas recibir más información sobre GGJ, puede usar también ese código de QR. Gracias. Muchísimas gracias, María. No sé si alguien tiene una pregunta en el chat. Démosles unos minutos para que escriban. Tengo que participar en la Global Game Jam. Para la Expovit del año anterior, la que pasó en el 2014, tuvimos un representante de otra Game Jam grande y yo le dije, voy a participar, y ahorita estoy participando en esa Game Jam. Sí. Pero para esta, digamos, no sé si lo dijiste en la presentación, ¿cada cuánto es que se organiza la Global Game Jam? ¿Y cómo? ¿Cada cómo? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto tiempo? Oh, sí, es en total, en la historia, claro, es el 17º Global Game Jam y vamos en enero es por 48 horas, sí. Ok. ¿Y todos los años ocurre en el mismo momento? Exactamente, es el final, fin de semana en enero, todos los años, sí. Ese año es como el más o menos el final año de enero. No recuerdo exactamente las fechas, entre creo el 26 hasta sí, este fin de semana. Ok, súper bien. Ok, parece que no tenemos, o bueno, por el momento parece que no tenemos preguntas. Entonces, te iba a agradecer mucho, María. Digamos, para mí, por lo menos, o sea, personalmente me parece que las Game Jams sí son algo demasiado importante. Ahora mencionaste uno de los slides, salir de la zona de confort. Yo siento que todos somos muy, ¿cómo decirlo? Muy tímidos. Siempre somos muy tímidos y entonces nos cerramos mucho a lo que podemos hacer como equipo en vez de trabajando solos. Entonces sí soy muy, o sea, me gusta mucho participar en las jams. Probablemente no para esta próxima,
pero para la que sigue, sí participa en la Game Jam Plus. En la Game Jam Plus, en la Global Game Jam. Sí, no, está bien, y espero verte en nuestro, si es ese año, el próximo año, sí, no. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Ok, ahora vamos con la próxima charla, que la va a dar Eduardo Sajgalik de Watcha Games. Ahorita le pregunto si lo pronuncié bien. La charla va a ser, el tema de la charla es Community Building. Entonces, ahí soy. Eduardo. Ahí Hola, Eduardo. Hola. Espero que todo el mundo va bien aquí. Bueno, los hablo de Canadá. Justo tuvimos... ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Es Sajgalik. En Sajgalik. castellano, Sajgalik, sí, en español. Ok, perfecto. Entonces, bueno, me voy al backstage. Si necesitas ayuda con algo, me dices y yo entro. Pero entonces es todo tuyo. De acuerdo, gracias por la introducción. Bueno, no sé qué me mira, pero saludos a todos. Me disculpo que va a ser en inglés el material escrito. En realidad, cuando me preguntaban para la presentación, teníamos el Montreal Games Week y el MIX, que es como la grande semana de juegos videos en Montreal, es la misma, justo pasó. Entonces, para la charla tenía que mirar, o sea, es un material que para mí era más antiguo, porque primera vez que presenté esto era 2016-17, entonces hace tanto tiempo, y me pregunté, ¿esta cosa todavía es verdad o no? ¿No? ¿Sabes? Con el juego video cambia. Pero mucho de esto es cosas de diseño, cosas para el diseño del juego que pueden ayudaros a que sea una comunidad. Y estos principios, bueno, cambié algunas cosas, pero los principios de base no cambiaron en todo este tiempo y todavía son consejos que veo que la industria no implementó. Entonces, puede ser que hable de esto hace tanto tiempo, todavía es un tópico del día. Entonces, eso es la idea. Entonces, os voy a presentar eso. Es tan viejo que lo hice en Bresi, pero bueno, hacemos. La cosa para mí, cuando hacen juegos videos y cuando, sabes, se preguntan cómo voy a tener este word of mouth, ¿no? Como a ser que alguien juega y dices, tienes que jugar, este juego es maravilloso, tiene lo que necesita. Entonces, para mí, esto es una pregunta que vale la pena preguntarse, ¿no? Es como alguien que juega el juego describe el juego a un amigo, ¿no? ¿Qué va a decir? Porque ustedes que hacen los juegos tienen control en el juego, la experiencia, dónde se compra, el precio, todo eso. Pero en realidad no tienen control en lo que las personas van a decir de su juego. Entonces tienen que pensar qué van a decir las personas, negativas, positivas, qué hay que van a poder transmitir fácilmente cuando no es un mensaje que ustedes trabajan, ¿no? Entonces, aunque la presentación es en el crecimiento y de la comunidad y en asegurar que la comunidad sea buena, positiva y todo eso, esto es realmente en un modo que pueden hacerlo. Esto es en diseño y en la producción del juego. Entonces, eso la cosa aquí es que no les cuesta mucho porque son cosas que pueden implementar. Algunas cosas son features, pero no todas. Y son cosas que pueden implementar temprano en el proyecto y que no les cuesta mucho más que de pensar en la cosa. Y si lo piensan, no digo que van a tener éxito, pero hace que tengan menos dificultad cuando el proyecto existe, ¿no? Entonces, lo que quiero aprenderos aquí es cómo diseñar su juego para ayudar a la creación de contenido, los creadores, los influencers, todas esas cosas. Cómo hacer que la experiencia para las personas que miran, que sean las personas que miran directo como en un stream o que miran un YouTube Let's Play o que lo descubren en TikTok, lo que sea, que la experiencia sea mejor para la gente que mira. Porque la gente que mira son sus clientes. Pueden ser clientes que ya compraron, pueden ser clientes que son ambasadores, pueden ser clientes que no compraron todavía y que pueden lograr comprarlo, ¿no?
y esto usan realmente sus competencias en diseñar los juegos. Entonces, no tienen que ir demasiado de fuera de lo que saben ya. Cosas a saber es que eso no quiere decir que no deberían tener alguien que trabaja en community development, community management, todas esas cosas. Para mí es importante de tenerlo, de construir tu base inicial de jugadores, de hacer prototipos, de hacer como alfas, betas, hablar con amigos, hablar con personas que les gustan ese tipo de juego. Esas cosas ayudan, necesitan tener ese trabajo, que sea lo que hagan. Su juego es mejor con una visión precisa, ¿no? Porque en marketing es mejor de tener una cosa que dicen, ¿no? Si digo una cosa que quiero que la otra persona lo haga, ¿no? Si tú juegas a este juego, vas a hacer, por ejemplo. Entonces, un juego con una visión muy clara es lo que quieren. Puede ser que la visión necesita a la persona jugar y después es más word of mouth, pero bueno, una visión clara de jugar. Y bueno, ya como lo dice de tener a alguien que pueden hacer el community development and marketing si ustedes no lo hacen. Entonces, para mí, la manera que yo lo pienso es que van a tener, bueno, con todo proyecto tendrán personas que quieren el proyecto, que quieren jugar el juego, y van a tener fans, ambassadores, ¿no? Entonces, quieres ayudar a esa gente a hablar de tu juego con cosas que tú haces por ellos. Tú haces que su vida es fácil, ¿no? Que no sea, no sé cómo describir el juego, no es bueno. Pueden transformar la cosa para que las personas que juegan transmiten el mensaje que quieren. Entonces, lo que yo lo llamo es inducing. Una primera cosa es que tú quieres que los jugadores capturan esos momentos fuertes en el juego, que tu juego es único en poder dar, ¿no? Entonces, estos son más features, lo que digo, entonces es más trabajo aquí. Son solo ejemplos para mí con presentaciones que va a abrir su mente a las posibilidades. No quiero decirles que todo eso es exactamente lo que deberían hacer. Es más de pensar en las posibilidades que vienen de pensar así, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de cosas como de tener un replay record feature, que eso puede ayudar a ser formatado para las redes sociales, por ejemplo, por ejemplo, de tener una cosa en vertical para TikTok sería algo que pueden añadir a su juego que sea importante, si no, ya lo es, si no es un juego móvil de base. Pueden hacer cosas como cambiar el paso de juego, ¿no? Saben, en muchos de esos viejos RPGs tienes como el pan shot y los héroes van más lento para que haces wow. Y no digo de hacer eso, pero eso es lo que trato de demostrar que existe, ¿no? Y eso ayuda a capturar una video, a capturar una imagen. Para mí también de tener facilidad en hacerlo, lo que quiere decir en la plataforma que usan. Y para mí Easter eggs son importantes. Entonces, puse ejemplos que son más nuevos que este. Esto es un viejo Metroidvania que se llama Icy. Y una cosa de este es cuando empiezas el juego hay una cosa un poco escondida que se llama el Totally Empty Room. Bueno, lo que sea. Pero la cosa es que entonces, ¿qué quiere decir esto? Y entonces descubrí toda la comunidad del juego porque la gente preguntaba qué es esta cosa. Y entonces, cuando lo busco, encuentro la comunidad. Entonces, aunque es un juego un poco viejo, aunque no es el mejor método, es la idea de el jugador quiere saber más y sale del juego para saber más y entra de nuevo al juego. Entonces, lo saca un poco del juego hasta que sea una experiencia con un jugador. Descubre que hay otros que descubrieron la misma cosa y comparten un momento emocional de esa manera. Además, aquí me gusta el concepto de macro comunidades, cosas como ¿sabes? Si haces un juego para los speedrunners, entonces tienes varias personas que van a venir para tratar de hacer eso construye una comunidad. Puede ser
personas que les gustan esas cosas un poco sandbox, ¿sabes? Como niveles costumbres y cosas así que en realidad ayudan a tener una comunidad. Pueden jugar solos en estos tipos de juegos, ¿no? Tienes, bueno, Mark of the Ninja era el viejo ejemplo que tenía porque hicieron el juego para los speedrunners, entonces había una comunidad activa en ese juego. No sé si son todavía activos, pero... Y algo como Dwarf Fortress, que, ¿sabes? Eso que es una comunidad. Juegas solo, pero quieres compartir lo que hiciste porque es un poco arcaico, no sabes qué hacer, buscas ayuda. Entonces, aunque otra vez son juegos donde la persona juega solo, hay de hecho una comunidad que se forma. Lo que quiero decir aquí es que no necesitas un juego que sea multijugador para crear una comunidad. Eso puede ayudar, pero no es la única forma. Pueden realmente pensar en cómo hago que la gente quiere charlar de mi juego. Entonces, aquí es más en el detalle, ¿no? La creación de contenido. Entonces, si puedes tener un editor, algo que lo que le recomiendo es de pensar en estas cosas, ¿no? Por ejemplo, si pueden crear contenido, ¿cómo la gente va a encontrarlo? No sé si van a usar Steam Mods o lo que sea, pero tienen que pensarlo en, ok, alguien crea un nivel especial, ¿cómo hago que los otros jugadores descubren el nivel especial que fue creado, ¿no? Lo hago en el juego, lo hago con algo afuera, lo que sea. Para mí me gusta si lo hacen que es fácil de compartir afuera de lo que creen, ¿sabes? Porque después comunidades existen. Antes pero en Discord no pueden compartir la cosa como, hice este nivel, lo comparten a su amigo en un mensaje y después puedes descargarlo y usarlo. Eso es como un grande plus. Si quieren ser un poco más como creativos, pueden hacerlo en WhatsApp también, ¿no? Si tienen un juego móvil, pueden de repente encontrar un método que funcione. Pero para mí también es este hecho de pensar realmente no solo la gente cómo va a crear cosas, pero cómo la gente va a buscar querer jugar algo. Eso es importante. Cómo comparten, ¿no? Entonces, ejemplos que podemos usar. Bueno, Super Mario Maker 2 tiene la ventaja de Nintendo, una grande comunidad, mucha gente. Pero todavía, ¿sabes? Es algo a ver porque tienes cosas que pueden pensar, ¿no? Cuánta gente juega, el tipo, que son los tags, que son los... como ¿qué es sabes? Aquí para mí el más importante es de pensar en las cosas como ¿qué es importante? ¿No? Los clears, ok, bueno, debe ser un nivel medio de dificultad porque no la gente lo hace finalmente y 1 en 2 runs tiene éxito, entonces no es muy difícil. Tienes, sabes, el world record, entonces cada información es diferente para cada jugador. Bueno, este ejemplo es viejo, pero Minecraft todavía es como casi el gold standard de estas cosas, ¿no? Que tienen sus hacen sus private servers y tienes como una posibilidad de pequeñas comunidades que son casi infinitas en realidad. Entonces es siempre un buen ejemplo a pensar. Y finalmente aquí vamos a hablar de eventos. Voy a hacer esto más rápido porque es un poco más... Esto es mucho más comunidad que solo diseño del juego, pero es cosas como a ciertas fechas algo pasa, ¿no? Entonces si la gente juega Navidad, entonces hay algo especial que se pasa, puede ser una pequeña cosa gráfica, pueden tener eventos que sean... por semana, ¿no? Entonces, tienes como en varios juegos hay estos challenges, ¿no? Donde las reglas del juego cambian. No tienen que hacer como cada día o cada semana, pueden hacerlo con lo que el equipo puede afrontar en trabajo. Cosas como, no sabes, son las fiestas, entonces quien que jueguen o tiene más tiempo, entonces das el doble de XP o de la cosa adentro. Entonces, bueno, eventos es todo una ciencia, especialmente en el móvil. Pero bueno, es la idea de si yo no juego, me gusta, pero no tengo mucho a hacer.
Y eso para Halloween, porque sé que para esas fechas hay algo especial que se pasa. Y finalmente para mí es de considerar las emociones que construyen en el juego, ¿no? Entonces, para mí es más un checklist, ¿no? Es como anotan los estados emotivos que son peligrosos, ¿no? Como frustración puede ser peligroso, ¿no? Cosas como rage, ¿no? Como si el jugador va a ser enfadado o cosas así, porque estas cosas pueden crear daño, ¿no? Cuando comparten esas emociones afuera. Y entonces los comportamientos que llamamos tóxicos, ¿no? Pueden venir de emociones negativas que son en el diseño del juego. Entonces, realmente tienen que pensar qué pasa cuando las cosas no van bien para el jugador. El jugador todavía juega. ¿Qué son las frustraciones? La frustración es trato de nuevo y cuando tengo éxito todo va bien. La frustración es otro jugador va a causar esta frustración. Si es el caso, eso para mí es un peligro. Porque después dicen, es su culpa. Entonces crean muchos problemas a partir de eso. Pero para mí es eso, es de asegurar que lo piensan antes porque van a tener menos problemas después. Y no toma mucho esfuerzo de justo pensarlo un poco. Ahí. Un ejemplo de esto en Hearthstone, esto es una imagen cambiada, ¿no? Pero es como, ¿sabes? No tienes chat, pero todavía el juego es muy frustrante porque es un 1v1, es un juego de cartas y competitivo y todo. Entonces la gente usa los emotes para crear esta situación. Bueno, cuando tomé el ejemplo, ¿no? Hay una comunicación negativa y un código de comunicación que se cree, aunque no puedes realmente insultar directamente al jugador. Ya, ok. Hablamos de los espectadores, que para mí es algo que les va a ayudar mucho. Para mí el espectador es un jugador que no tiene un controlador en la mano. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Cuando un jugador juega, tiene cosas como yo puedo apoyar un botón y veo la acción que pasa, ¿no? Entonces, puedo aprender al jugador cómo el juego funciona en el modo de una acción. Tú tratas una acción y algo pasa y lo veo, pero un espectador no lo ve necesariamente. Entonces, la cosa que tienen que pensar es que sea clave en el juego lo que pasa cuando alguien toca el botón. Por ejemplo, si alguien salta, sabes que hay un botón para saltar, ¿no? Cosas básicas. Pero para mí es que sea claro, que no hay un botón que sea, por ejemplo, si tienen un botón que es como tengo que apoyarlo y esperar un poco y después tengo una super ataque, entonces de asegurar que, por ejemplo, hay esa animación que lo veo, que es bueno para el jugador, pero es bueno también para el espectador. Y entonces para mí también es que tienen que exagerar un poco más que piensan si no hacen un juego móvil en esas cosas, porque cuando te tomas en YouTube, en TikTok, tú sabes, esas pantallas son mucho más chiquitas. Entonces tienen que asegurar que se puede leer la cosa en una pantalla más chiquita que el juego sea diseñado por. Entonces, por eso los subtítulos muy chiquititos, eso puede ser un problema. Porque si alguien mira tu juego en una video, en su teléfono, no puede leer esas cosas. Entonces, eso es donde es importante de tener ese equilibrio. Pero de una manera de pensarlo es como, ¿cómo puede asegurar que el juego hace claro para la persona que puede venir a todo punto? Porque una persona que mira no empieza el juego a 0 y termina a hora 30, por ejemplo. Puede ver una video del juego que sea jugada a la hora 10, por ejemplo. Entonces, no tiene el contexto del inicio, ¿no? De las primeras 10 horas. Entonces, tienes que asegurar que a ese momento el espectador entiende lo que pasa. Otras cosas que para mí son importantes de asegurar que un espacio vacío. Eso es para que voy a mostrar ejemplos de esto, donde la persona que hace
contenido puede tener su cara, puede crear contenido transformado, ¿no? Si toda la pantalla puedo como de poner como golazo en un juego de fútbol, por ejemplo, si todo está tomado, o muy simple, ¿no? No puedo poner las emociones, la cara y cosas así que pueden ser muy importantes. Entonces, para mí eso, el bueno en hacerlo es que para un juego de tener siempre una zona un poco vacía, ¿no? Entonces, si tienes un juego donde la persona es en cielo abierto, por la mayoría del juego, yo tendría como la zona ahí va a la derecha, por ejemplo, que sea todo siempre un poco cielo o con cosas de nubes, y así una persona que hace contenido sabe de poner su cabeza ahí, porque aunque no los dicen eso, lo ven. Y también si pueden tener esas relaciones, ¿no? De escribir a las personas que hacen contenido, para mí, antes que quieren que muestren el juego, porque si les piden de mostrar el juego, eso es una relación más comercial. Entonces quieren una relación más profesional casi de, mira, sé que te gusta este tipo de juego, tengo un prototipo, no quiero que lo muestres ahora, pero me gustaría si lo tratas, si me das feedback. Eso puede ser muy poderoso, porque en realidad para los creadores de contenido, la mayoría del tiempo, solo le preguntan, ¿sabes? Quiero que muestres mi juego. Y es muy raro que preguntas, quiero que lo tratas y nada otro. Y no, bueno, y pueden buscar creadores que son más, ¿sabes? Como en lo que llamamos el micro, mini, medium influencers, que tienes más esa posibilidad. Porque, bueno. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, Hearthstone es un poco interesante, porque la imagen ahí va, es la imagen que usé en esta presentación inicialmente, que cuando tú juegas, todo está muy claro, ¿no? Todo, hasta en el móvil, todo se ve, puedes jugar todo, ¿no? Todo es muy claro. Pero en móvil puedes jugar, pero no hay mucho espacio vacío. Y lo que les tocó a este equipo y lo que les endaña es que cuando salieron Hearthstone, la mayoría de la gente que compartían contenido para ese tipo de cosas era YouTube y Twitch. Y esas cosas eran, bueno, todo en portrait mode, ¿no? A la horizontal. Entonces era perfecto, ¿no? Porque tenías contenido, era muy fácil, la gente lo ponía. Ahora vemos, estamos en 2025 y mucho del contenido son shorts, TikTok y varias cosas, ¿no? O las compartes y la gente quiere contenido en vertical. Entonces, el problema de Hearthstone es que el juego no se juega en vertical. Y entonces, si ustedes miran a TikTok de Hearthstone, van a ver eso, que la gente que crea contenido para Hearthstone en TikTok tienen como que poner como cortar las pantallas manualmente para tener el juego y ellos abajo encima y el texto abajo encima. Es todo un trabajo. No es fácil para nada de transformar esta cosa en vertical. Y eso los endaña. Bueno, entonces lo que parecía una buena idea hace 10 años, hoy día no funciona. Y eso es lo que digo que por eso es importante de tener un mindset de la cosa, ¿no? Porque si piensan solo en el hecho del método, ¿no? De, todo el mundo está en horizontal y ya. Y no tienes en tus planes de, bueno, ¿qué pasa si 3 años creamos el juego y 3 años más tarde lo salimos? ¿Cómo cambió la cosa? Entonces, ¿qué es algo que sea un poco flexible para lo que la gente hace? Y esto es un poco bueno, no tanto un cautionary tale, ¿no? Porque el juego funcionó en la época, funciona menos ahora, pero en cómo las cosas pueden tener evolución. Binding of Isaac también un viejo ejemplo, pero para mí el hecho es que los creadores pueden cambiar la cosa. Entonces, ya sabemos que es como, hablamos de vertical y horizontal, pero aquí es diferente. Es el hecho que esta persona puede poner todos los detalles y esta persona pone casi nada. El UI es muy básico. Y entonces, esto es una transformación del creador
para su público. Entonces, el creador escoge lo que quiere poner en la pantalla. Y eso es importante. Es el hecho que todas estas cosas una persona que juega no tiene, pero un creador puede poner. Entonces, la flexibilidad del creador es muy importante, de darlos la manera de hacer esto. Y este ejemplo es nuevo. Entonces, para un juego móvil, bueno, encontré Monster Hunter Now podía hacer varios proyectos móviles. Es justo que este tiene una compañía grande que lo hace con gente profesional, que son pagados buenos sueldos, ¿no? Y en realidad, cuando lo busqué en TikTok, no había mucha atracción. Me di cuenta porque en esta pequeña primera pantalla, ¿no? Porque si miran esto, el creador no puede hacer nada. No hay un modo de expresión que se puede hacer de la persona que juega. Tú tienes la mayoría de la pantalla es como, bueno, el monstruo, la cosa que buscan. Abajo tienes como la persona que juega, ¿no? Y las cosas mueven así. Y arriba es como todavía tienes el UI, ¿no? Tienes el HP, tienes cosas. Y abajo tienes las cosas de juego. Entonces, si yo hago contenido para esto, yo solo puedo mostrar esta pantalla. No puedo realmente poner mucho texto, no puedo mostrar, no puedo hacer transformación del contenido con mucha facilidad. Entonces, eso endaña el proyecto porque no puede tener éxito en las redes sociales de parte de la manera que hicieron el diseño del juego. Y entonces puedes tener personas en el equipo social y antes que empiezan ya tienen dificultad porque no tienen un producto que pueden vender. Y entonces tienen que pensar en eso. No tiene que ser como high tech, no tiene que ser un gran equipo. La única cosa que tienen que pensar es dónde alguien puede transformar el contenido y que sea un poco fácil. Si lo piensan al inicio, si dicen justo, esta zona ya tiene el espacio que necesita, ya, no tienen que pensarlo, no tienen que hacer más. Y ya. Y no es mucho trabajo en realidad, pero una vez que el juego está hecho es imposible de regresar y hacerlo, ¿no? Entonces, para eso te los digo, de pensarlo cuando hacen su juego y no después. Si lo hacen después, esto ya terminó, no puedes. No puedes cambiar el juego tan fácilmente. Pero si lo haces antes de pensar, sabes, como esta zona donde tienes el 64 y el on y el HP, de repente el HP debería ser una cosa vertical al lado y cosas así, ¿no? Pueden cambiar la cosa. Y si, bueno, voy a pasar a la última parte. Si tienen preguntas, pueden ponerlas como en los comentarios y los puedo dar respuesta después. Lo voy a hacer la última parte, pero bueno, si tienen preguntas, los pido que no sea como al final. Bueno, ya. Para mí, el mindset, ¿no? Que es importante es de siempre tener la idea de experimentar, de tratar cosas, ¿no? Nadie tiene todas las respuestas y ustedes pueden ser creativos y hacer cosas que los otros no hicieron. Entonces, cosas que a mí me gustan pensar son cosas como editor de imagen, ¿no? Que depende de tu juego, puede permitir de cambiar las cosas. Y mira, en realidad puede ser mucho trabajo, entonces en vez de tratar de cambiar el juego, pueden hacer como una transición a algo que existe ya como programa y dicen, bueno, lo puedes extraer aquí y aquí es fácil hacerlo. Entonces, ayudas a las personas a transformar el contenido, ¿no? Para mí también si pueden poner una pequeña cosa donde la persona puede poner como texto, o emoticons o información. Y también dejar al jugador en el photo mode, ¿no? de cambiar lo que hay en la pantalla, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas cosas son importantes, pero no deberían tomar demasiado trabajo. Si lo toman demasiado trabajo, toman un paso antes detrás y piensan, ok, hay algo que podríamos hacer que no sea que tenemos que codificarlo nosotros o otra cosa. Entonces, hablé de Hearthstone,
que la manera que Hearthstone se ha hecho no pudo adaptarse. Es otro ejemplo, ¿no? Entonces, Rocket League tenías los GIFs en Reddit. La razón que funciona todo hoy en formas como TikTok es que tienes ese espacio vacío. Entonces, si ves esa cosa saves ahí de Ust, ahí esas cosas es como un desafío de golazos. Y la cosa es aquí es la velocidad, ¿no? La bola. Pero tiene todo este espacio vacío para usarlo, ¿no? Es un poco más viejo, entonces tiene que cortar la pantalla. Pero no pierdes detalles de lo que pasa. Entonces eso está bien. No puedes poner lo que, sabes, no es como perfecto, pero como el juego está un poco viejo, sabes, la gente está de acuerdo que, bueno, de repente necesitamos un poco más trabajo que normal, pero además tiene espacio para poner pequeñas cosas ahí y poner texto y todas esas cosas, ¿no? Entonces ese espacio vacío es muy importante. Esto es más largo. En realidad, esto es una cosa que pienso que algunos hacen bien y en Montreal pienso que debíamos hacer más de eso y espero que para vosotros en Costa Rica lo piensan. Sabes, trabajan en proyectos separados pero juntos, ¿no? Entonces, y cada equipo tiene sus propias cosas que tienen interés. Entonces pueden hacer pequeñas cosas como tener los personajes de un juego en el otro y puede ayudar a descubrir el juego de uno al otro, puede ayudar sabes, que haya como curiosidad, más, sabes, de hacer menos trabajo también, porque porque en un pequeño equipo de tener, por ejemplo, 30, 40, 50 personajes, puede ser difícil, pero si tienes 2 o 3 de otro juego, que no tienen que hacer tanto trabajo en los assets de dibujos y todo eso, solo la implementación es mucho menos trabajo, pero funciona de los dos lados, ¿no? Pensar en eso, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar juntos para ayudar el juego de cada uno? Porque en realidad en su comunidad ustedes no son competidores. Y eso es una cosa que es muy importante. Vosotros se pueden ayudarse, ¿no? Entonces, guarden esa en la mente, ¿no? Que trabajan juntos. Últimas cosas que no vi, no pude poner en las otras categorías. Tratar de tener un modo de comunicar con jugadores en el juego. Puede ser un backdoor stop, lo que sea. Mandar mensajes en el juego. Porque no cuesta mucho en hacerlo y, sabes, puede ser nueva update, lo que sea. O alguien tiene un bug y pueden hablar con la persona y tener más detalles en el bug, como, sabes, nos mandó el bug report, esta persona es conectada, entonces le podemos hablar y decir, mira, tuvimos tu bug report, pero no funciona, no podemos reproducirlo, o lo encontramos y lo vamos a cambiar la semana que pasa, lo que sea, pero en realidad de que haya métodos de comunicación entre vosotros y sus clientes, sus jugadores. Y finalmente, la última pequeña cosa que me gusta es si juegas un juego video, cuando terminas, ¿sabes? Para mí es un momento de compartir que es muy poderoso, ¿no? Al fin de la experiencia. Y puede ser que este jugador, ¿no? Decide, no quiero jugar más, o terminé, o tuve lo que tengo, ¿no? Soy satisfecho. Entonces, el problema de satisfechar es que la persona se va y hace otra cosa. Que es, bueno, de manera humana es muy bonito, pero el problema es que en capitalismo es malo, ¿no? Tienes que tener invitación para que la persona regrese. A mí no me gusta eso es realidad. Entonces, tienes que pensar, la persona que sea satisfecha, cómo puede transmitir que la experiencia que tuvo fue tan buena para otra persona y que tiene como algo de lo que vivió. Y puede ser cosas chistosas, ¿no? Como, bueno, depende, ¿no? Pero lo que es chistoso, pero cada juego depende, pero de poner como estadísticas que no tienen sentido,
veces que el personaje se cayó o algo así, bueno, lo que sea. Pero para mí es una manera de compartir después. Y ya, si tienen preguntas, me pueden contactar ahí. Mejor email, es solo que Guarumpa es como, tengo mi apellido así online, entonces si me encuentran así pueden. Pero para mí el mejor, si quieren contactarme, ahí está el email y me pueden contactar y hablamos. Gracias. Vamos a ver si alguien en los comentarios, bueno, alguien en los streams tiene una pregunta. Oh. Les damos unos minutos. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy bien. Gracias, Joel, de detenerme. Espero que fue interesante, porque es verdad que hablé de esto hace tanto tiempo que me pregunto si todavía es como de actualidad, pero cuando veo los juegos en el mercado me digo que sí. Claro que sí. Yo siento que digamos, construir una comunidad es muy complicado, especialmente como lo mencionaban en otras de las charlas anteriores, el perfil del desarrollador de videojuegos normalmente es tímido, ¿entiendes? Entonces hay muchas cosas que uno tiene que ir como aprendiendo en el camino y soltándose y saliendo de la zona de confort. Y claro que sí, súper actual. Sigue siendo un struggle para todos nosotros. Sí. Y para mí la manera que hice esta charla es que pienso como, sabes, al niño a la escuela que está consiguiendo algo, y cuando somos más jóvenes, somos en un estado donde compartimos, ¿no? Entonces, si alguien construye algo que es interesante, yo voy a ver a la persona y vamos a construir juntos. Entonces, por eso hablo de construir el juego de manera que las personas quieren hablar de las cosas, que es más fácil para algunos diseñadores especialmente. Pero yo también no pienso que nada cambia de poner su prototipo afuera, de hablar con personas, de mostrarlo, porque con el juego que hicimos, que es interactivo en Twitch, como ya charlamos con influencers, como cuando teníamos el diseño en papel. Antes que una línea de código sea hecha, ya estábamos hablando con ellos como, ok, bueno, tenemos esto es el pitch, estos son más o menos el concepto. ¿Qué te interesa? ¿Qué no te interesa? ¿Qué son tus pain points en general cuando quieres ver? ¿Qué te interesa en ese tipo de cosas? Entonces, antes de empezar el proyecto, el market research, ¿no? Pero también esas personas, cuando terminas el proyecto, años después, puedes contactarlas con, mira, gracias mucho por lo que me dijiste. Entonces, construimos el juego, lo puedes tratar ya, pero construir esa relación antes. Entonces, es más honesto. Claro. Bueno, parece que por el momento no hay preguntas. Entonces, si quieres, más bien la acabamos aquí. Sí, está bien. Si alguien quiere preguntar algo o tiene, o sabe, como dijiste, tímido, pueden contactarme por email y para mí es siempre un placer de eso. Daniela habló de Okay. use of AI in communities. Bueno, para mí es interesante porque hablé con alguien de mi comunidad en Monreal de los diseñadores y me preguntó algo que no es esto, pero es un poco conectado, que es, bueno, si tenemos ahí inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué no es tocado, ¿no? Y en realidad para mí son las relaciones humanas múltiples, ¿no? Entonces, el AI puede hacer como relación uno a uno, ¿no? Porque tenemos esas, bueno, pues, éticamente y el problema de eso es otra cosa. Pero hay prueba que gente toma el AI para relaciones que sean amicales, más que amicales, o confidentes o lo que sea, ¿no? Entonces, eso lo vemos. Pero en realidad, si tú vas a lo que hablo de un book club o un estadio, o si vas a la fiesta del pueblo, bueno, como digo pueblo porque mi padre vive en algo que parece a uno, eso es otra cosa. Tú no puedes realmente construir comunidades todas esas relaciones múltiples
y la manera que conectan es mucho más difícil. Entonces, esas cosas son únicas. Entonces, para mí, para eso, comunidad no va. Puede cambiarnos un grupo de personas que no hablan inglés como primera lengua, entonces no escriben tan bien algunas. Entonces usan AI para comunicar mejor en inglés. Eso es útil para la comunidad, ¿no? Porque ayuda a todo el mundo. Pero no, ¿sabes? Cuando usan AI para cambiar lo que como un grupo descubrimos, no funciona. Entonces puede cambiar algunas cosas, como puede cambiar, como ayudar a la gente a comunicar, puede ayudar a simplificar la información, puede ayudar a buscar cosas, pero al final no puedes usarlo para el final, ¿no? Lo que cuenta el más, la relación humana, la relación emocional con el grupo, con todos, ¿no? Y el hecho de ser un miembro de una comunidad es algo que no va a reemplazar, porque si te sientes que haces parte de otros seres humanos, eso es algo que no va a cambiar. Entonces, bueno, no sé si responde. No sé si va a ser better with time, en realidad, porque para mí esa tecnología va con mucha velocidad. Pero es más una teoría de... yo no pienso que, por ejemplo, la gente quiera tener... Bueno, puedes tener como un mundo o algo, pero no va a ser tan fulfilling de tener todas tus relaciones que sean como un grupo AI, no vas a querer esa comunidad con gente. Claro. Yeah. Sí, tiene todo el sentido. No puede reemplazar la interacción humana. Pues, no, sí. Okay. Bueno, sí. De uno a uno pueden, eso es el peligro, no tienes que olvidar. Hay personas que... no, bueno. digamos, me refería en el sentido de que no debería poder reemplazar. ¿ya? Sí, no debería es una cosa, eso estoy o sea, de acuerdo, pero lo hace. Entonces, puede de hacerlo. hecho, Exactamente. Sí, pero bueno, pues, sabes, si vas a un concierto con 1000 personas, ¿no? O lo que sea, eso no lo va a cambiar la energía de los otros y esas pequeñas interacciones de ser con otros en la misma zona. Claro. De hecho, precisamente, digamos, viene al tema, creo. Estaba viendo una funcionalidad nueva que tiene Instagram que lo que hace es traducir el contenido, o sea, lo localiza. Entonces lo subís en un lenguaje y entonces él hace una versión en inglés y una en portugués, pero usa la misma voz del video original y todo, pero cambia las... Sí, YouTube tiene eso también ahora, sí. Pero... bueno, usamos los subtítulos, entonces no sé cuánto ayuda eso todavía, pero bueno, eso es otra pregunta. Eso no tengo suficiente datos o pensamiento para realmente... pero bueno, eso se va a mejorar también. Eso es la cosa, es que no soy el más grande fan de la cosa, pero hasta yo tengo que decir que, bueno, si se avanza a esa velocidad... sabes, mira los videos de AI de hace un año y mira los ahora. No. Claro. Después de la pregunta de cuándo para de avanzar, ¿no? Porque al momento puedes tener un plató, que es lo que tenemos en la tecnología más tradicional, ¿no? Como las baterías no es algo que puedes mejorar como exponencialmente, ¿no? Es muy lineal las baterías. No puedes como mejorarlos tantas. Y hay varias cosas así como... la gente juega todavía Roblox y Fortnite 10 años más tarde, ¿no? Entonces, la tecnología ya es mucho más lenta en general. Entonces, AI por el momento, si lo piensas como teníamos la tecnología en los años 90, donde empezabas en los 90 con la Master System en la NES y terminas con la PlayStation 2 y la Dreamcast, no, es como mundos, ¿no? ¿Sabes? Pero cuando haces, bueno, 2010 que teníamos como el final de la PlayStation 3, Xbox 360 y la PS5 y bueno, hay cambios, pero no son como mundos aparte tampoco. Entonces eso es una cosa que a un momento eso va a pasar, ¿no? No puede ser siempre exponencial.
Claro, sí, de hecho, uno de los charlistas anteriores, el doctor Ahmed, creo que fue el que lo mencionó, que avanza muy rápido la tecnología. O sea, tiene que llegar a un punto en el que se acomoda en el lugar que tiene que estar y ya, pero dice, o sea, oponerse es complicado cuando avanza tan rápido. Está bien una cosa interesante de tienes las noticias que hablan de la cosa y, ¿sabes? Algunas personas lo hicieron como el .com bubble, pero una cosa importante es que el Internet fue importante y cambió mucho de lo que hicimos. No quiere decir que no hizo un gran crash, ¿no? Puede ser que una tecnología cambie las cosas, pero toma más tiempo que las personas piensan, ¿no? Al momento todo el mundo está diciendo que cambia todo ahora y ya todo, nada es el mismo. Puede ser falso. Y el día que sea falso, vamos. Eso, pero no tiene que cambiar las cosas hoy día para que en 5 o 10 años no sea una cosa que usamos. Eso puede, las dos realidades pueden existir. Entonces eso pero bueno, eso se tiene que pensar. También tienes muchos estudios en que por el momento el beneficio masivo que las personas ven es cost cutting, ¿no? De tener menos empleados, más o menos. Y en realidad hay un corriente de pensamiento que debía ser cómo lo hacemos para que sea más productivo en vez de menos personas. Pero bueno, tienes... Obviamente, depende de quién es para tener ese punto de vista. Y en realidad no podemos predecir el futuro. Eso es una. La única persona que mente es la persona que piensa saber el futuro. Porque no lo sabemos. De hecho, en otra de las charlas, una de las preguntas fue, sí, ¿cómo era? O sea, ¿cómo predecía que fueran las cosas dentro de unos años? Algo así decía. Y los charlistas dijeron, si supiéramos eso, seríamos millonarios. Ya, obvio. Prácticamente, sí. ¿Sabes? Si sabía cómo eran las cosas 20 años más tarde, bueno, cambio algunos de mis comportamientos. Hay otras cosas que hago. Pero no sé. Y la única cosa que sea buena es que no solo yo no sé, los otros tampoco. Pero lo que veo es que las cosas no... Es que hace tiempo que en tecnología las cosas no cambian, ¿no? Es muy... Los cambios los últimos 10 años son muy lentitos. Como piensas en 10 años, 2015, todavía tenías los smartphones, más o menos, eran pantallas más chiquitas, pero lo que sea, más poderosas, menos poderosas. Tenías todavía todas esas cosas de datos, que, bueno, son más eficaces hoy, pero... bueno, no tenías TikTok, pero bueno, tenías otras cosas sociales. Como si lo piensas hace 10 años, aparte de la extremización, no cambió mucho la cosa, solo más tiempo pasó, ¿no? Con la misma tecnología. Y entonces pienso que hay un hambre para como el futuro, ¿no? Que, bueno, ¿dónde son los autos que vuelan o cosas así, ¿no? Que ya queremos el futuro. Tanto que vemos una tecnología y ponemos en esa tecnología todo el peso de ser el futuro. Lo vimos con otras cosas. Esta vez la gente lo cree un poco más. Ahora no sé si eso se de hecho, ¿no? Claro. Sí, hay que ver qué nos depara el futuro. Ok, pero entonces yo creo que la podemos dejar aquí, Eduardo. Muchísimas gracias. La charla estuvo muy buena, muy interesante. Y sí, yo creo que la podemos dejar acá. Sí, muchas gracias a todos vosotros, al equipo. Gracias. Listo, muchas gracias por acompañarnos. Bye bye. Bye bye. Ok, esta sería, si no estoy mal, la última charla virtual. Ahora vamos a proceder con las charlas presenciales, entonces, sí, eso sería todo. Entonces, ahorita abrimos otro. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos los que hablaron, a todos los charlistas, y esperamos podemos poder colaborar en el futuro con ustedes de nuevo, y por el esfuerzo y todo de realizar estas investigaciones, recoger toda esta información para nosotros, lo apreciamos mucho. Muchísimas gracias y nos vemos ahorita, después, ya casi. Bye bye.